Cracker de los de verdad, creador de videojuegos y sobre todo otra de esas leyendas en la escena del hacking español, otro de esos grandes pioneros. Hoy vamos a hablar con Ángel Badía, el creador de uno de los sitios que alojó a todas las comunidades de la escena del hacking, del cracking, del freaking, los creadores de virus, allá por los años 90. Además, el sitio web aún sigue en pie 30 años después. Hoy tenemos otra de esas grandes e históricas charlas con una leyenda. Vamos a hablar con Isla Tortuga. Comenzamos. Hola mundo, os doy la bienvenida a este capítulo número 24 de The Hacker Style. Hoy estoy muy orgulloso de lo que vamos a presenciar. Vamos a hablar otra vez con una de esas grandes leyendas de nuestra escena, otro de esos pioneros del hacking en España y en el mundo, perseguido por diferentes gobiernos y policías. Él creó uno de esos sitios web que alojaban grandes proyectos muy críticos, proyectos muy activistas, como Puta SGAE, como Timofónica, pero también otras cosas más. Estuvo en el desarrollo de grandes videojuegos. Con él vamos a hablar de eso, de videojuegos míticos, de máquinas, de conexiones, de anécdotas, de cómo ve la vida, de cómo han sido sus experiencias y su gran bagaje en todo este mundo del hacking. El gran Ángel Badía, el gran creador de Isla Tortuga. Así que hoy, de nuevo, The Hacker Style vuelve a dejar un legado de historia para todo el mundo con esta maravillosa entrevista. Larga, pero muy intensa. Disfrutadla. Bueno, pues aquí estamos con el gran Ángel Badía, otra de esas leyendas, digamos, de la escena, del underground, del hacking en España, creador nada más y nada menos de Isla Tortuga y de otras muchas cosas más. Ángel, lo primero de todo es, ¿qué tal estás? Pues muy bien, gracias por contactar y acordaos de las viejas glorias que por aquí corremos, que hay mucha gente que, sobre todo gente más joven, que algunos nos miran así como por encima del hombro porque somos viejos, pero si estos viejos no hubieran estado aquí, ahora esos jóvenes no estarían ahí. Buenísimo, buenísimo. Vamos a ver, vamos a charlar un ratico. Siempre suelo hacer una serie de preguntas al principio, un poco pues para conocer un poco a la persona que nos visita, también un poco a qué se dedica, sus hobbies. Y lo primero que te voy a preguntar a ti es, bueno, ¿qué significa para ti ser el manager, digamos, de diferentes empresas, además, a lo largo del mundo? Cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia tuya. Bueno, necesidad, como siempre, todas las cosas surgen por necesidad. Ujú. Yo empecé desde muy jovencito a trabajar. Yo desde los 14 años estoy trabajando y empecé a trabajar pues en la zona underground, la más oscura, como se diría, en lo que es en la zona de Barcelona. Hay un sitio que se llama el Mercat de Sant Antoni, en aquel tiempo Mercado de Mítico, Sant Antonio. mítico, sí. Y bueno, y allí es donde siempre se hicieron lo que era, se vendían los cómics, los teléfonos, los cromos que te faltaban. Y bueno, unos amigos y yo decidimos un día, oye, ¿y si hacemos lo mismo con los programas de Spectrum, pues como los tenemos todos, Ujú. como se dice? Y nos pusimos allí con unos 4 cintas ahí asustados, no sabíamos qué hacer. Y bueno, y ahora pues están vendiendo allí PlayStations y cosas de estas y todavía sigue. El deseo de decir que creamos el mercado de San Antonio. Ya ves, y un poco para que sepa nuestra audiencia de qué fechas estamos hablando. Pues ¿Cuándo, cuándo tendría que surgió? ser 1985, porque salió el juego El Comando ¿Qué de estamos Spectrum. hablando? 1985, sí. Yo tenía que tener en ese momento 20 y pocos años. Y aquí una gran pregunta que me gustaría, me encantaría escuchar, a ver digamos, cómo la resuelves es, ¿qué significa para ti ser un hacker? Ex-hacker. O Ya, ex-hacker. aunque dicen que el que tuvo retuvo, que es el esto, pero yo ya hace mucho tiempo que no hago cosas. Desde la semana pasada que hice lo del chat GPT, pero Ujú, ojo, nada de hackear. Ahora lo que soy es una especie, bueno, soy empresario, ujú, eso
Estoy ya casi prácticamente retirado, pero me cogieron y me liaron un agente para hacer una web que yo creo que va a ser la última que yo haga antes de irme, como se dice, con inteligencia artificial, que es lo que está de moda en este caso. Y bueno, empecé a hacer algunas cosas, pero bueno, todo fue eso. Yo empecé con, ¿qué tendría yo que tener? 14, 15 años, una cosa así, con un amigo mío que era grafista, José Vila, que vive creo que está en Valladolid ahora, no, en Tordesillas, donde el toro aquel que quitaron. Ese también es una leyenda del tema de programación de videojuegos. Cuando nadie sabía hacer nada en videojuegos, él en el Spectrum consiguió hacer una rutina de alta resolución en color. No sé si te acordarás que el Spectrum solo tenía cuadrados así de gordos de 8 por 8 píxeles de un solo color, como se dice. Pues él consiguió hacer una rutina de alta resolución en color que hacía 16 colores. Qué bueno. Bueno, yo te aconsejo que hables con él, ya te daré los datos. Buenísimo, Es sí. bastante interesante. El Peputo le llamábamos, aunque no le gustaba mucho. Y un poco ahí, sí, o sea, ahora dices ex-hacker, entiendo, pero más o menos, y un poco el canal este es de Hacker Style, ¿cuál es la esencia para ti de un hacker? Digamos, ¿qué condiciones debe reunir o qué perspectiva debe tener de la vida? Vamos a ver, cuando empiezas, yo creo que esto se nace con ello. Eso de aprender, no, como se dice. Aunque ya te digo, yo desde los 14 años estoy con ordenadores, ya llevaba años con las maquinitas de videojuegos de estas del Smartwatch de Nintendo, desde que era pequeñito, le cogía las monedas a mi madre del bolsillo y iba y me las compraba en el puerto. Es eso, ¿no? Y mi madre, uy, ¿cuántas máquinas tiene? ¿Dónde las sacan? ¡No, me las dejan! Pero tenía que tener yo 8 o 9 años, una cosa así. Y bueno, y siempre por la curiosidad que había con esas cosas. Y al final, pues, como siempre estabas jugando y no podías hacer nada más que jugar con eso, bueno, pues al final empezabas a investigar cosas y las abrías, las mirabas, les hacías cosas, con que cogieras que cambiar un poquito la pantalla, ¡guau! Lo he cambiado, ¿sabes? ¿No? Y a partir de ahí, pues vas haciéndote cosas y vas investigando. Recordemos que en los tiempos que yo empecé no había internet. Es decir, que aquí la única forma que teníamos de transmitir nuestro conocimiento era entre los que nos conocíamos. Y un buen punto de arranque era siempre el Mercat de Sant Antoni. Bueno. Porque iba allí mucha gente, quedábamos, nos veían, tú sabes hacer esto, pues yo sé hacer esto otro y tal. Yo básicamente lo que hacía, cuando ya después de pasar unas semanas y todo esto, yo lo que hacía básicamente era desproteger los programas que habían de Spectrum y Amstrad. En aquel tiempo no era hacker, era Cracker, sí. Que es los que desprotegían los programas. Y eran los primeros DRM, ¿no? Eran los primeros DRM, entiendo. Bueno, no llegaba ni a eso. No llegaba ni la D no la tenía, seguro. Lo más raro que había era la rutina esta que sacó Ocean con el juego el Decathlon, joder, qué viejo soy, la verdad, que se llamaba Novaload, que empezó a cargar con un turbo y tardamos nada, 4 días en cargarnos, ¿no? Bueno. Pero bueno, ahí empezamos más o menos con lo que es en eso. Pues agárrate cómo lo hacíamos, porque aquí en España no llegaban lo que era los juegos hasta pasado mucho tiempo. Entre otros motivos porque no había ninguna ley antipiratería ni nada, y las propias casas grandes como Ocean, Melbourne House y todo eso, que eran todas inglesas, no querían exportar las cosas a España. Claro. Bueno, como ellos no las querían exportar, íbamos nosotros a Londres cada semana. Qué bueno. Era una pasada. Y encima no había, como se dice, aviones de ida y vuelta cada día. Teníamos que irnos el domingo por la tarde y no podíamos volver hasta jueves. Nos teníamos que estar allí encerrados en Londres toda la semana. Bueno, comprábamos los juegos el primer día el lunes y luego teníamos toda la semana, y Londres pues es bastante aburrido, la verdad. Lo único que nos divertíamos era bastante, entre otras, como hacíamos visitas cada semana, pues íbamos aprendiendo cosillas. En primer lugar, para poder comer barato, nos metíamos en las universidades. Como éramos jovencitos, dábamos el pego y entrábamos y comíamos súper baratísimo, que no teníamos que ir a ningún restaurante caro, porque era caro, siempre ha sido caro. Siempre ha sido caro, sí. Es eso. Y nos metíamos allí y descubrimos, en aquel tiempo estaba de moda la máquina del Outrun, la de Sega, la del coche, la del Ferrari. Joder, qué ¿Te acuerdas, no? Sí. Vale.
Pues resulta que funcionaba con una moneda de libra y te daba 3 partidas. Esa moneda de libra descubrimos que era exacta a 2 duros de 5 pesetas de los nuestros. Wow, qué Los bueno. juntaban y eran iguales, solo que los nuestros eran de color plata y la libra era de color oro, Ajá. como se dice. Lo pusimos un día y yo pues llevaba un chicle y le puse un trocito de chicle y los pegué. Y digo, no va a pasar nada, lo más que va a pasar es que me devuelva la moneda o se la trague, son 10 Ok. pesetas, que no es nada. Una libra en aquel tiempo eran 250 pesetas. Ujú. Es el esto. Lo eché, pum, y me da las 3 partidas. Guau, buenísimo. ¡Hala! ¡A jugar! No Buenísimo. pasando todo. Lo malo es que solo podíamos utilizarlo en un salón deportivo una tarde, porque claro, nos pasamos Claro, toda la tarde jugando y luego supongo que cuenta. llegaría el del salón recreativo, uy, los españoles, lo que se habrán dejado, habrían se encontraban todos duros. Claro. ¿Y esto cuánto vale? Esto no vale nada. Qué bueno, qué bueno, buenísimo. Lo bueno que tenía es que en Londres había un salón deportivo cada esquina. Claro. Eso. Ya los teníamos calculados. Ya te digo, 4 días allí, pues te aburría mucho. No podíamos volver. Buenísimo. Solo había, te digo, un avión que iba los domingos para allá y los jueves volvía. Buenísimo. Y cuando volvía, pues teníamos que rápidamente por la noche empezar a desproteger todo lo que habíamos comprado, preparado y todo eso para el viernes o el sábado a más tardar enviarlo por Seur, que recién acababa de salir, que era una cosa súper novedosa. Qué bueno. Es enviar esas cintas ya desprotegidas, las enviábamos a Madrid, a Sevilla, a no sé qué otro sitio, y por eso siempre los domingos estaban todas las últimas novedades en España. Recuerda que en ese tiempo consolas nada, lo único que habían eran los Spectrum con 4 cuadrados de colores y no lo teníamos que imaginar todo, como se dice. Y así jugábamos y bueno, hacíamos bastantes cosas en Londres. Me acuerdo una vez íbamos por la calle que era, ¿cómo era? New Oxford Street, que era donde estaban todas las tiendas de informática y ya nos conocían allí todos, eran todas de hindúes y todos nos conocían, claro, nos dejábamos un pastón, coño, unos españoles, no había mercado común todavía. Cada vez que llegábamos un fregado en la aduana. Es el eso, pero al final ya nos empezaron a conocer y ya no nos preguntaban nada, pero al principio nos preguntaban hasta de qué color era la muela de nuestra abuela, ¿sabes? ¿No? Y así entrábamos 2 críos. Cuando una vez nos registraron, yo llevaba 2.000 libras en el bolsillo y mi compañero llevaba 4.000. ¿De dónde lleváis tanto dinero? Claro, a comprar Y encima decís que venís bed and breakfast, que es lo más barato que hay para cuando ibas a visitar Londres. Y llevábamos más dinero como para quedarnos en el Ritz, como se dice. Pero bueno, no explicábamos el verdadero motivo. No, es que nos gusta. Sí, y aquí justo, buenísimo, buenísimo. Y aquí justo te voy a preguntar un poco, porque has dicho que en esta época no había internet, y es si tú recuerdas la primera vez que tuviste internet, ¿cómo llegó a ti? Sí, espera, pero antes de internet había otra cosa. En España estaba Libertex, no sé si te suena de algo. No, Ibertex no, que va. O sea, me suena, Pues pero no lo he el tocado. Libertex era una cosa que iba a la flamante velocidad de 1.200 baudios de bajada y 75 de subida. Wow. Eso básicamente, traducido para el mundo de los mortales de hoy día, quiere decir que cada segundo podíamos bajar 120 letras. Es decir, 120 letras, 120 bytes. Nada. Es que era como 8 veces un K, y un K ya no es nada. Un icono de Windows pequeñito son 35K, que te hagas la idea. El Spectrum en total tenía 42, más 6 de la pantalla, en total 48. Fíjate, con lo que trabajábamos, pues había una cosa que se llamaba Ibertex. Y ahí es donde pudimos hacer, creo que llamémosle la primera hackeada. Qué bueno. Creamos un programa para podernos conectar a Ibertex, que tenía un protocolo muy extraño, era de Telefónica. Y era bastante caro. Más caro todavía que las llamadas normales que habían en Infobía. Infobía sí que te sonará. Sí, Infobirria. Infobirria, pero eso fue un poquito más tarde. Bueno, pues entrabas a través de los números 030, 031, 32, 33, 34, 35. A mayor número, más caros. En el 35 estaban todos los pornos. Y entrabas con una pantalla en blanco y negro, con 4 colores, carísimo, y esa fue la primera forma que teníamos de conexión entre pares, como se diría. Súper lento, y eso también en ese tiempo se intercambiaban lo que eran los modems, en aquel tiempo 2.400 baudios, también los había de 1.200, 2.400 baudios, que eran, pues bueno, justo el doble de 1.200, y con eso pues intercambiábamos juegos y hacíamos todo, y nos teníamos que conectar a unos sitios que se llamaban BBS, que era Bulletin Board System, que era alguien
un friki, como puedo ser yo ahora en este momento más mayor, que montaba un ordenador con un montón de modems y así. Albert lo hacía así, con Secker, como se dice, ¿no? Y la gente llamábamos a ese número, pagábamos aproximadamente 5 pesetas el minuto, Wow. lo que eran unas 300 y pico pesetas, si no me equivoco. Bastante, ¿eh? Al minuto, a la hora, que es eso. Y bueno, por una velocidad de mierda, y de eso luego apareció el Infobía y todo eso. Pero bueno, ahora te voy a contar el mejor truco que teníamos para no pagar esas 5 pesetas. Resulta de que en aquellos tiempos, y todavía sigue existiendo, lo que pasa que no sé si funcionará ya, hace siglos que no existe, en las cajas antiguas de cobre de Telefónica habían 25 pares para conexión los teléfonos normales de casa. La de mantenimiento. El par 26 se llama. Sí. ¿Lo llegaste a conocer? Sí, pero bueno, pues ahí te podías cuéntala. pero no podías marcar un número porque no empezaban los números por 9 todavía. Y bueno, mucho menos por 6 porque no había móviles. Ahí te podías conectar en el par 26 y podías marcar números máximo que empezaban por el 3. Y es eso. Pero podías incluir el 0, ¿sabes? ¿No? Eran de 7 números las cifras, nos conectábamos en la de mantenimiento y tirábamos un cable y nosotros estábamos en un entresuelo. Y teníamos que tirarlo desde el sobreático. Tirabais un cable. Yo iba a la caja, pero vosotros ya tirabais un cable directamente. Sí, ¿no? Estaban allí los de Telefónica para reparaciones. En vez de tenerlos que traer y luego llevárselos, que pesaban mucho, Claro, los dejaban allí. Y nosotros nos servíamos. Pero espera, que ya teníamos la mala folla, bueno, sí, llámale de hacker, de lo que quieras, ¿no? Que lo hicimos bien porque sabíamos que algún día nos pillarían, ¿sabes? ¿No? Vale, cogimos el cable, esto es buenísimo, y fíjate, que lo pienso, lo recuerdo y me aparta el culo, ¿qué es eso? Cogimos el cable y lo cortamos por la mitad. Como te dije, que yo estaba en el sobreático, eran 10 pisos y nosotros estábamos en el entresuelo. Había mucho espacio. Pues lo cortamos por la mitad y lo unimos con cinta aislante, que es esto. Con lo cual había una zona que estaba más fácil de romper. Sí, claro, cuando tiraban ellos, ¿no? Ahí está el truco. Claro. Pues tiramos el cable, así nos conectábamos a Ibertex, estábamos todo el día conectados, tal. Supongo que se darían cuenta de, joder, un par de mantenimiento que gaste tanto dinero en llamar. No, porque aquellas líneas que yo recuerde no tenían el sistema de facturación. O sea, yo lo usaba porque además me parecía ético, porque en vez de cobrarle a un vecino, estas líneas no estaban conectadas al sistema de facturación. No cobraban. Pues no lo sé. El caso es que pasaron pues casi un año o más y nos pillaron. Bueno, no nos pillaron. Vinieron a hacer una investigación de la línea. Supongo que igual fue rutinaria. Vieron la caja y dicen, coño, que hacen conectados al par 26. Y pues, como era de cobre y era audio, básicamente, conectarían allí y escucharían. ¿Qué coño es esto? ¿Sabes? ¿No? Y es eso. Y claro, pues pegaron un tirón del cable y en ese momento yo no estaba, era otra persona la que estaba allí jugando con el ordenador, un IBM que sacamos de estos del año la picó también. Y el ordenador, fíjate si eran duros los cables en aquel tiempo, que del tirón que pegaron el ordenador se movió. Y estamos hablando de un IBM de esos que lo tirabas desde el balcón y se rompía la acera, ¿no? El ordenador. ¿Te acuerdas de aquellos bestias, no? Bueno, pues dice, y se movió el de esto. Y al cabo de un rato oye un ruido. Y el ruido era el trozo, la mitad de trozo de cable que se había cortado y se había roto. Claro, fueron a mirar a ver quién había al final de ese trozo de cable. Y en ese trozo de cable había 2 señores mayores. Claro, no había nadie. Buenísimo. Llegaron y dicen, sí, porque ustedes se están conectando ilegalmente. Imagínate esa gente, ¿no? Esa gente mayor diciendo, ¿pero de qué me hablas? Ellos no tenían ni puta idea. Y tal, ¿y eso qué es? Pues nada, se conecta con un ordenador. ¡Ay, como los niños del entresuelo! Y estos pellitos, claro, no los pillaron, no pudieron hacer nada, como se dice, ¿no? Pero bueno, así empezamos a conectarnos. Es de eso. Y ahora y te dijo, no sé, es que no acabé de ver la entrevista de Lozano, es que era tan larga. ¿Te dijo que fui la primera persona que le hackeó Servicón a Lozano? Cuéntanoslo, por favor. Así nos conocimos más o menos. Bueno, nos conocíamos virtualmente hasta que nos conocimos en persona. Resulta de que, bueno, ya sabes que el Intercom comercial lo hizo Lozano.
Ujú, Es eso. Hay un vídeo mío por ahí en YouTube que estamos en el bar donde se cerraron los acuerdos de Infobía en aquel tiempo. ujú, Está grabado allí Lozano, lo puedes ver por ahí por mi canal, tiene que andar. ujú, Y bueno, y resulta que ellos utilizaban todo Mac, que es eso, ujú, y te daban un CD de una cosa que se llamaba First Time o First Portal o algo por el estilo, que era todo de Mac. ujú, Y nosotros utilizábamos PC, ujú, que es el esto. Bueno, pues con un truquito, no me acuerdo exactamente, me tienes que disculpar porque hace mucho tiempo de eso ya, ujú, conseguíamos saltarnos el sistema de autentificación. ujú, qué bueno. Y pasábamos Servicón, te recuerdo que era carísimo en aquel tiempo porque era Ujú, solo para empresas y para ujú. encorbatados, como le llamábamos en aquel tiempo Así a todos era. los que... eso. Y resulta que Servicón, si no me equivoco, eran 5.000 pesetas al mes, más después, por cada tontería que pedías, otras 1.500 pesetas y tal. Ujú, Total, que acababas pagando 10.000 pesetas solo de el acceso a Internet, ujú. bueno, a Servicom, porque Internet era otra cosa. Claro, era otra De cosa, sí, Servicom. sí. Ujú, Había allí un botoncito que le dabas y ponía Entry Internet. Me ujú, acuerdo de las palabras perfectamente. ujú, Y, y cogíamos y teníamos el esto el esto. Y conseguía saltármelo. ujú. Lozano me había pillado hacía mucho tiempo, pero no hacía nada. Que es el esto, porque lo que quería él, dice, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a mandarles a la policía? No, claro. Eh, Conoceros, ¿no? Al día Conoceros. siguiente no le va a pasar nada, Claro, ¿sabes? conoceros. ¿No? Hacer comunidad, claro. Claro, y él lo que hizo, Qué bueno. siguió investigando para ver qué hacíamos y él aprendía y nos iba parcheando. Buenísimo, buenísimo el Pero Albert. claro, era como una especie, como las películas Claro, esas de gato y Hollywood, ratón, sí, sí, que sí. él hacía una cosa, nosotros hacíamos otra y no nos conocíamos. Yo no sabía quién era Albert Lozano y él no sabía quién era Ángel Badía. Qué bueno, tío. De eso, ¿no? Sabía que había alguien allí que le había hackeado el sistema, que es el de esto. Y bueno, y así nos conectábamos. Y encima, como teníamos la línea gratis, estábamos todo el tiempo que Claro, queríamos. todo el día enredando, De buenísimo. eso, porque parece una tontería, pero es 60.000 pelas al mes No, de era teléfono. muchísimo, muchísimo Lo que dinero. valía eso, en aquellos tiempos un sueldo eran 80.000 o 90.000 pesetas. Ujú, claro, sí, sí, sí. Fíjate, sería imposible conectarse a Internet. Que es Totalmente, esto. totalmente, Pues eso brutal. es una de las cosas que así recuerdo. Buenísimo. ¿Qué más? Es que hay tantas. Sí, Tú preguntando. yo te voy llevando, yo te voy llevando. Has mencionado antes aquel IBM, estas máquinas que pesaban tanto, que eran Ujú. gigantes, lentas, toscas, que Bueno, bueno, era que lo que había. era lo que había, efectivamente. Y lo que te voy a preguntar aquí es si recuerdas tu primera máquina. ¿Cuál fue? Mi primera máquina a nivel de ordenador. Sí, o Hombre, lo te lo que digo quieras, ¿eh? Si perfecto. quieres comentar también consolas o lo que sea, pero... Te lo digo perfectamente. Bueno, consola, pues todavía nos vamos un poco más para atrás. Consola, la primera que tuve mía era una Intellivision. Año 1985, porque me tocó en el Sonimag, la feria que había ahora no sé cómo se llama, de allí de la Fira de Barcelona. Ujú. Había un concurso que había que jugar y bueno, me llevé 12 horas jugando. No había pausa en aquellos tiempos, Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Y el mando era súper incómodo, Buenísimo. que es el esto. Y resulta que estuve 12 horas desde las 10 de la mañana y ya porque nos echaban a las 9 o las... De eso ya nos echaban, que es eso, y dice, vale, tú has ganado, ¿qué es eso? Y jugando un juego que se llamaba Astro Smash. Y la gente dirá, ¿y eso qué coño es? Pues Ujú, os doy una pista. En la serie de Big Bang Theory, ujú, Sheldon Cooper llevaba muchas veces una camiseta ujú. que era el Astro Smash, Qué que era bueno. una especie de círculo, bueno, círculo hecho con cuadrados grandes, Y con dos triangulitos. rayitas y una especie de tanque hecho con cuadraditos, porque no había más resolución. Y con eso, pues, jugaba y cada 1.000 puntos te daba otro tanque, con lo cual la única forma que tenía de hacer pausa era echarme a la izquierda y dejar que me mataran 10 o 20 tanques. Qué Es, bueno. Qué bueno. y ese fue mi primer videojuego, Y Intellivision. la consola era esta que era de madera, que era una caja de madera. Sí, que tenía una caja de madera y todo, preciosa. Bueno, era de plástico, porque Sí, tenía sus marcos de madera, sí. tenía mucha más resolución que el Atari, que era la más famosa, el Ujú, Atari 2600, ujú, que el Atari 2600 tenía 4K de RAM ujú. y la Intellivision tenía 16. Guau. O sea, Y luego salió la ColecoVision con 32K
Buah, que era Que también la gané de regalo en el Sony Mac, pero el del año siguiente. Qué bueno, qué bueno. Muy bueno. Es de Y esto en la parte de las consolas. Y en la parte de los ordenadores, ¿te acuerdas? ordenadores, pues lo que son las cosas de la vida, el Spectrum, para empezar, de 48K, Yo empecé por ahí. aunque ya tenía práctica con el ZX81, que era el hermano en El blanco y hermano. negro, el pequeñito, jugando allí en el Corte Inglés, que era el único sitio donde teníamos los chavales de 14 años, porque si le decías a nuestros padres que queríamos un ordenador, te miraban con una especie de cosa rara, Sí, y eso que mi madre tenía posibles, como se dice, ¿no? Pero no, me lo quería comprar. Y allí pues aprendí más o menos con el ZX81, luego aprendí en una academia que precisamente estuve hace unos días allí cerquita y se lo enseñaba a mi socio, Qué bueno. que es el esto, porque yo no vivo en Barcelona, aunque hay gente que se cree que vivo en Barcelona, es más, no vivo ni en España, que es eso, vivo en el mismo uso horario, pero no vivo en En España. otro lugar, sí. En otro lugar, en la Tierra, ya está. ¿Qué más da? Estoy ahí, ¿sabes? ¿No? Quien me quiere localizar me puede localizar, que es el esto. Y resulta de que aprendí informática con 1K de RAM que tenía el ordenador, el ZX81, y hacía videojuegos, que es eso. Y me acuerdo que antes del ordenador, en la Caixa, enfrente de donde está la comisaría de policía en Vía Layetana, si no la han quitado todavía, había un sitio que ahora es un centro cultural, pero en aquel tiempo se llamaba la Mediateca, y la Caixa traía todas las cosas de última novedad, había televisión satélite y cosas por esto, y hablando hace mucho, Sí, mucho, mucho. mucho Sí, sí, tiempo. sí. Pero son los inicios. Este vídeo te va a valer, vamos, para dejar ahí legado cuando me muera. Eso. Siempre he querido hacer un vídeo de esto y nunca lo he hecho. Pues He este hecho este de es el todo, pero no momento. he hecho de eso. Pues ya te digo, y allí tenían pues televisión vía satélite, laserdisc, todo, y se podía toquetear. Bueno, pues nos dijeron, vamos a hacer un curso de videojuegos, el monitor, que había leído un libro, tal, y dice, ¿qué aplicaciones tenéis para el Laserdisc? Que era interactivo, lógicamente. En aquellos tiempos solo teníamos el VHS o el vídeo, play y a verlo hasta el final. No podías hacer nada más. Como se dice, el Laserdisc podías parar, pasar a la Y vacía. siguiente. Sí. Claro, que era interactivo. Dice, ¿qué aplicación encontraríais? Y yo ya había visto la máquina de la calle, la de el Dragon Slayer, que era la primera que salió en Laserdisc, que podías tomar decisiones. Y bueno, y empecé a hacer un videojuego. Éramos 15 personas en el grupo. Nos se juntaron 7, otros 7 y quedé yo solo. Y dice, bueno, ¿tú con qué grupo quieres ir? Y como ya los había oído hablar, que no tenían ni idea de lo que estaban viendo, ¿sabes? No, yo voy solo. Y dice, ¿no vas a ir solo? Y digo, no, es que no, tal. Y coño, resulta que unos hicieron cómo descubrir un color, dándole a la izquierda a la derecha del mando, otros hicieron otra tontería, y cuando llego yo, le dicen, sí, mira, es un tío que va corriendo por aquí, lleva una espada y hay unos murciélagos que cuando ves el murciélago le das al botón de acción, saca, lo mata, y cuando lo mata sale una película ahí toda llena de sangre, Qué y si bueno. no, pues sale el murciélago que te muerde y te mata a ti y sales todo lleno de sangre. Qué bueno. Y estaban todos allí. Y dice, que no tenías que complicarte tanto. Digo, no, pues No, si no me complicaba. Si he hecho no lo me que he quería. complicado la vida, si lo he hecho yo solo, Claro. en 15 minutos, como se dice, ¿no? Qué Y bueno. dice, tú tienes futuro en el reino de los videojuegos, ¿eh? Y sí, hice algunos, pero me especialicé más en utilidades, Qué bueno. utilidades de copia, ¿Y lógicamente. con qué lo programas? ¿Con ensamblador? ¿Con BASIC? ¿Con C? Con ensamblador, y además conseguí hasta los derechos para España cuando ya entré en mi faceta de empresario de la empresa Highsoft. Highsoft. Habían para Spectrum una cosa que era el GEN y otra que era el MON. El GEN era el ensamblador para Z80 y el MON era el desensamblador para ver lo que habías hecho. Es esto. En principio lo teníamos copiado, lógicamente, y luego pues compré los derechos cuando ya era empresario. No vendí nada, perdí una de pasta, no lo sabes ni tú con eso. Porque te hacer bien las cosas con eso. Pero bueno, ya fueron mis primeros pinitos. Pues con eso, con 42K de memoria, teníamos que tener el código objeto, que es el código que tecleas. El código, no, perdón, el código fuente, que es el código que tecleas. El código objeto, Que lo que es interpreta. en lo que se queda, lo que interpreta el ordenador. Y podías tener jugar con 42K. ¿Cómo hacíamos eso?
Ya te Bueno, digo, un vale. icono de Windows ocupa más ahora. Sí, sí, es increíble, que ya lo hablamos aquí, es increíble que también yo creo que esa parte ha devaluado un poco el hacking, digamos, este hacking del que nos estás hablando tan puro, de que como ahora parece que sobran los recursos, los discos duros son gigantes, las conexiones son enormes, pues ya los programadores, la gente que crea programas, ya no los hace tan eficientes como antes. Yo esto sí que lo he visto, porque antes Sí, había que pelear. no estaba tan optimizado la Claro, cuestión. había que pelear con un vaso que si se llenaba no había más. Y no podías poner ni un disco, ni podías poner ampliación de Ni nada memoria, más, nada, olvídate. nada. Tenías que Que tirar con lo que había. es eso, ya te digo, me acuerdo perfectamente de ese tiempo, ya te digo, y con eso hacíamos todo y podíamos programar y hacíamos un pedazo de megajuegazos como la Abadía del Crimen. Bueno. ¿Qué es eso? Ojo, hay que decir que la Abadía del Crimen y todo eso ya se hizo en la segunda generación de programación, que ya utilizábamos el PC para programar. Ahí sí que teníamos espacio de sobras. Teníamos que tener 640K de memoria, que aún así era pues 14 veces lo que tenía un Spectrum, y ahí podíamos tenerlo todo. Había un aparatito que se llamaba PDS, que lo inventó unos ingleses, que lo conectabas al PC en una placa interior y lo conectabas al puerto de expansión del Spectrum, cargabas un pequeño cargador de muy pocos bytes, 300 y pico bytes, porque no podías cargar más, y eso tomaba el control del Spectrum y ahí podíamos escribir el código fuente con mejor letra y todo eso, le dábamos a compilar y mandaba el código fuente directamente. Por eso se podían ya hacer juegazos como la Abadía del Crimen, Silfred y todo eso, pero al principio no. Al principio había que hacerlo todo con 42K. Vale, y ahora lo que te voy a preguntar, que ya nos has contado un montón de ellas, pero si hay alguna anécdota relacionada con el hacking o con el cracking o con el freaking o todos estos, o incluso con el viri, ¿no? Con algo que te gustaría contar, que te gustaría, digamos, resaltar, que te pareció divertida, graciosa, interesante. Pues te vas a reír mucho, una que yo también me sigo riendo hoy día, y es eso. Como te he dicho antes, cogíamos las cintas, las desprotegíamos y la enviábamos para Madrid, Sevilla y otros puntos para que los domingos se pudiera vender en los mercadillos esas cintas desprotegidas de última novedad. Pero claro, había que contar como una empresa como Seur. Llegó un punto, Google, deja de dar cabezazos. Eso no lo cortes porque queda de puta madre. Está Google ahí machacando. Ese golpe de la cámara ha sido otra vez Google. Es eso. Bueno, pues había una cosa que teníamos que utilizar que era Seur. Y claro, aunque no había ley antipiratería, nos perseguían y sabían quiénes éramos los que lo hacíamos. No era muy lógico que los chavales de 18 años fueran cada semana a Inglaterra y volvieran. Claro. Con un montón de pasta. Nos pararon más de una vez la policía en la calle, pero no nos podían hacer nada. Así fui sacando pocas cosas de abogado y cosas por el estilo y me he podido siempre defender bastante bien, por suerte. Bueno, pues nos perseguían de esa manera y cosas por el estilo, pero nunca nos consiguieron pillar en ese sentido porque no había ley. Claro. Y bueno, como te dije, lo que hacían, jugaban sucio la policía, la policía con los distribuidores y todo eso, jugaban sucio en contra de la ley. Tenían acojonados a los de Seur, que estaban allí en donde está ahora el 22 arroba de Barcelona, todo tecnológico, todo eso, allí estaban todas las empresas de transporte. Y los sábados por la mañana abrían para entregar, pero nos aceptaban los paquetes entre los viernes y los sábados y los podíamos, y llegaban los domingos a las 9 de la mañana a Madrid, pagábamos un dineral, que era el Seur 10 que le llamaban, que valía enviar una cinta de cassette 10.000 pesetas, era una burla. Sí. En aquel tiempo enviar un paquete eran 500 pesetas, así que imagínate, y enviar una carta 44, así que imagínate 10.000 pesetas por enviar eso, pero se amortizaba. Bueno, pues vas a flipar lo que hicimos un día y funcionó. Era difícil, pero funcionó. Habían unos teléfonos de esos pequeñitos para que ponías para hacer de supletorio en casa si no querías pagar la telefónica. Tenías que cortar el cable de cobre, hacías un empalme y ahí tenías tu supletorio, que eso eran de plástico. Bueno, pues compramos varios teléfonos de esos y los abrimos y les pusimos unas clavijas EART y MIC, las mismas que tenían el Spectrum para cargar. Las de audio, las de 3,5. Para escucharlos, qué buenos. Pues lo pusimos dentro de esos teléfonos, los repartimos
claro, las líneas eran muy malas en aquel tiempo y más si tenías que llamar a Madrid y cosas. Aparte de eso, igual tenías que llamar 5 o 6 veces. Y le dábamos al play y el otro en Madrid le daba el récord. Y a la quinta o la sexta solía pasar el juego entero. Claro. Y el primer juego que se transfirió por ese sistema fue el Exploding Fish de Melbourne House de Spectrum 48K. Buenísimo. Para que sepa nuestra audiencia, en el Spectrum, en las cintas de casete, los datos eran sonido. Podías grabar el sonido que emitían, que era una especie de sonido histriónico. Y este sonido, si tú le grababas entero en otra cinta de cassette, nosotros lo hacíamos en casa con uno de estos de Fisher Price, con uno de estos de juguete también, grabábamos ese sonido y tenías una copia exacta del juego en otra cinta. Pero cuando eran en velocidad lenta, en lenta, a 1500 baudios, luego los aceleraron a 3000 baudios, cargaban antes, que era lo que llamaban el turbo, y eso no se podía copiar ni con un Fisher Price ni con nada. Pero yo me compré en el puerto una super mega pletina de alta fidelidad de la marca Technics, que me costó 54.000 pesetas. Technics, claro. Mucho dinero para aquella época, la mitad de un sueldo. Es el de esto. Y con eso podía copiar a doble velocidad, inclusive los turbos. Era bueno. esto. Qué bueno eso lo que nos estabas contando, ¿eh? Estabais enviando videojuegos de teléfono a teléfono para no tener que enviarlo a través del paquete por sonido. O sea, vaya hack. Buenísimo. Eso fue una pasada. Buenísimo, tío. Aunque entraría más dentro de del apartado de freaking. Sí, es freaking, es cracking también, porque... Bueno, todo junto. Era, HPPV. ¿sabes? Claro, es un poco ahí. HPPV es esto. Bueno, así como cosas así. Vale, pues esa. Después en Spectrum, cuando salió el de disco, creamos un virus que no hacía nada. Lo único que metías el disco, parecía que había cargado, se quedaba como no hacía nada y lo que hacía era copiarse de disco en disco. No hacía absolutamente nada, Bueno, era una pero especie podíamos haber hecho de lo que gusano, quisiéramos. ¿no? Era una especie de gusano ahí. Sí, lo hicimos que lo metías, como lo primero que hacía el Spectrum Plus 3 cuando arrancaba era leer el disco. El autoexec, sí. Sí, leía eso, ¡pum! Y se copiaba en la memoria y cuando metías otro disco lo grababa. No hacía absolutamente nada, nadie se daba cuenta. Digo, vale, pues he hecho un virus, mira qué bien. Qué bueno. Eso. Qué Pero bueno. esto era para reírnos nada más. Qué y bueno. yo luego hice un programa que lo que hacía era copiar todos los discos de Spectrum Plus 3. Disco Pack se llamaba. Disco Pack. Y hice otro que cogía las cintas de casete y las pasaba a disco. Ostras, Se qué bueno. llamaba Transfer Plus 3. Qué bueno, para intentar salvar todos aquellos juegos y tal. Y están, y los puedes encontrar en repositorios de Spectrum, están por ahí todavía esos juegos. En archive.org seguro que están todos esos juegos, ¿eh? El Discology, que fue el programa que hice para copiar de disco a disco y editar los discos, porque para, por ejemplo, tener vidas infinitas, la forma era editando el código hexadecimal. Buscar dónde estaba la memoria, sí, ¡pam! Donde estaba el código y se ponía, normalmente era muy simple, había una pequeña operación que era A igual a A menos 1 o algo así. Era load, LD, A igual a A menos 1 y eso descontaba una vida. Si tú ahí lo encontrabas, tenías que estudiar el videojuego, lógicamente, y ponías un 0 donde estaba ese 1, vidas infinitas. Sí, qué bueno, qué bueno. Y así había que hacerlo, ¿eh? No había otra forma. Qué bueno. Y sí, claro, yo me acuerdo también algunos craqueos ahí del principio también, cuando te ponían, por ejemplo, algo parecido, me ha venido a la mente, que te ponían un limitador de tiempo. ¿Te acuerdas lo que era los shareware, no? Digamos que eran juegos que les podías tener enteros, pero que tenían un tiempo, pero que sí. 30 días. 30 pero días. para eso también habían unos programitas que engañaban al reloj, pero si eso ya estamos en el tema de PC. Sí, ¿Cómo se dice? Habían unos programitos, había uno que llamaba... al reloj del sistema. Sí, se llamaba The Bomb, no sé si lo recordarás. No, por el nombre no, pero la técnica Bueno, pues se llamaba The Bomb y lo que hacías es eso, cuando tú instalabas el programa, le decías el nombre, la fecha la cogía del reloj, como se dice, y cada vez que ejecutabas ese programa no lo podías ejecutar directamente. Tenías que ejecutar The Bomb. The Bomb te salía como un menú de todo lo que habías instalado y si era el Lotus 123, que es lo que había en aquel tiempo de cálculo, cambiaba la fecha un momento, cargaba el Lotus y luego dejaba la fecha bien. Qué bueno, buenísimo. Y ya veo que te encantan los videojuegos. Dinos algunos videojuegos así míticos que digas, ostras, qué guapo, ¿sabes? Rollo
yo qué sé, pues me viene el Arkanoid y estos clásicos, pero ¿hay Hombre, alguno así? en Spectrum, bueno, te voy a llegar hasta un poquito más lejos todavía. Ujú. El ZX81, La venganza de los Mazox, Guau, que buenísimo. era una especie de como hecho con 16K en blanco y negro con cuadrados, Ujú, porque el ZX81 tenía todavía menos resolución que el Spectrum, tenía 192 por 144 píxeles, ujú. pero píxeles que eran así, Sí, un sí. cuadrado negro. Y la venganza, no, era el laberinto de los Mazox y luego sacaron la segunda parte, La venganza de los Mazox. Y Ujú. eran como unas arañas que estaban por un... Era como el previo al Wolfenstein, ibas andando por Guau, un laberinto y un ibas pasillo. cargándote nazis. Ujú. Lo mismo, pero con una especie de arañas gigantes, pero hecho en 16K y con 4 cuadrados negros. Y te lo Guau, tenías que imaginar todo. brutal. Eso es de los míticos, míticos de ZX81. Ujú. Luego, de Spectrum, pues lógicamente, La Pulga. Ese era La pulga. español. Ujú, The Flea lo pusieron en inglés. En Estados Unidos, en Inglaterra no tuvo nada de éxito. ujú, De eso, por cierto, se me ha escapado la palabra Estados Unidos, viví mucho tiempo allí ujú. y tenía un Spectrum adaptado a NTSC, que me Claro, lo compré en eBay no era de por PAL, ¿no? 5 dólares. No era de PAL, era de NTSC, claro, qué Sí, bueno. sí, bueno, por 5 dólares me compré un Spectrum y en ese momento mi pareja me decía, vale, ¿y eso qué es? Y digo, uy, esos son muchos recuerdos. Sí, sí, Que no ok. tenía juegos, no tenía nada y tal. Y bueno, pero lo tenía allí, lo encendía, lo enseñaba. Mira, con esto hacíamos tal. Y hacía el típico randomize USR0 hacia la pantalla, se ponía negro y se Claro, reseteaba. Y la gente, ¡oh! sí, sí, no, era fascinante, sí, era fascinante. Y antes has mencionado la Abadía del Crimen, que por cierto, La María del Crimen, por comentábamos, ¿no? Que supuesto. hicieron un remasterizado, la he vuelto a jugar, buenísimo, buenísimo. Silfred, Sí, qué bueno también. creo que eran de los mismos o una extinción de esas. Ujú. Eh, Nosotros empezamos a hacer alguno, pero el primero que hicimos era ya cuando la época de 128K, que se llamaba Time Out, ahora lo ves y te ríes y dices, menuda mierda. Time Y Out. esto lo grabamos nosotros. Eso. Pero bueno, en su momento ahí estaba. Después sacamos Smiley, que era una especie de Pac-Man que iba saltando por edificios. Era Ujú. ya el primer juego de plataformas así en varias direcciones en Spectrum. Qué bueno. Luego una escisión de lo que era New Frontier, que fue la empresa que yo creé New para ese Frontier. tipo de cosas. Ujú. Eh, y bueno, esta gente se fueron haciendo conversiones para una empresa francesa, Infogrames, creo que se llamaba. Ostras, Y Infogrames, yo, mítica sí, también. ellos hacían las conversiones de esas y Ujú, las mejores conversiones de Infogrames para Spectrum, ujú, Amstrad, las hacían en España. ujú, Ya te lo digo. ujú, Gente que los metí yo en el mundo, porque los conocí y a uno vi que había desprotegido la abadía del crimen, ujú, que se llamaba Isidro. ujú. No voy a decir el apellido porque él es ahora un famoso director de una Sí, compañía de videojuegos, pero sí. bueno, los que nos conocen el mundillo ya saben a quién Ya me saben quién refiero. es, sí. Sí, que es eso, pero quien no lo sepa no le importa. Sí, Se además llamaba Isidro la y ya comunidad. está. Y lo encontré a través de la abadía del crimen, porque lo Ujú, craqueó y puso su teléfono abajo qué bueno, en qué la tal. pantalla. Y yo le llamé. Y ahí empezó, pues, una pequeña parte del mundo de los videojuegos, la que empezó en Cataluña, porque todo Ujú. estaba en Madrid. La que Sí, empezó en Cataluña fue esa llamada que hice yo a Isidro aquel día y digo, oye, ¿podemos hacer algún juego en vez de tanto craquear, craquear, craquear? ujú, Y mira, y yo empecé con la parte legal, creamos una empresa con un socio mío y tal y cual. ujú. Y bueno, y al final, pues nos dedicábamos a conversiones, todo eso, hacíamos videojuegos, pero tardábamos tanto en hacerlo. Claro, en aquel tiempo un videojuego lo hacían una o dos personas. Sí, sí, El programador, el y grafista. en años, ¿no? Y el Y, que. y tardaba, no, podíamos tardar hasta un año en hacerlo. Y en Ujú, ese tiempo, ¿qué comías? ujú, Pues yo cogí y me puse a vender ujú, eh, ordenadores, ujú, ordenadores clónicos. ujú. ¿Y cómo empecé a vender ordenadores? ¿De dónde saqué la base de datos de clientes? Cuando me acuerdo. No voy a decir nombres, lógicamente. Bueno, ya está Eh, prescrito, seguramente, pero. no, hombre, prescritísimo, si no, no te Prescriptísimo. dirían nada. Ya te digo, de leyes, mira, ya te digo, como te digo, ahí detrás en uno de los ordenadores hay una demanda para presentar, no sé si la presento esta tarde o mañana, y es de lo que gano dinero, ¿sabes? No, también últimamente. Ujú, Eh,
Luego te cuento la demanda de 85 millones que le hemos puesto al Ayuntamiento de Barcelona y Wow. que seguramente la tengamos que ganar porque tenemos la razón. Pero bueno, que es esto. Pues como se dice, digo, yo empecé con la parte legal, creamos una empresa y todo eso y así empezamos a hacer videojuegos y ahí se puede decir que fue el inicio de lo que era el tema de videojuegos aquí en España. Bueno, en España no, en Cataluña. Lo que es en ¿cómo se dice? Porque todo estaba en Madrid. Era todo Indescom, que era Investrónica, que era del grupo Induico, que era el Corte Inglés. Fíjate que todos empezaban por IN. Muy poca gente se dio cuenta de ese detalle. Indescom, que eran los que hacían los videojuegos. Investrónica, que era la que importaba el Spectrum. El Corte Inglés. El grupo Induico. No sé, todos empezaban por IN y había muchas más empresas. Todas las que empezaban por IN eran del grupo Induico. Qué bueno. Qué bueno. Que aquí una cosa que voy a reivindicar también, siempre hablamos, y este canal es un poco dedicado, la comunidad de hacking, el underground español, ya lo estáis viendo, en todas sus vertientes es maravillosa, pero la comunidad de gente que creaba videojuegos... Google, espera un momento, disculpa. Google, deja de apoyarte ahí. Luego os presentaré a Google para que lo veáis. Luego nos representas, que quiere ahí que pesa 50 kilos, no lo puedo levantar. Lo que decía es que la comunidad también de creadores de videojuegos española siempre ha sido muy potente también, siempre ha sido una gran comunidad. Fue bastante buena, y siguen juntos muchos, ya te digo, el Pepe Vila está en Tordesillas y hizo el otro día, hace unos meses, un juego para MSX en Z80 y ahora se ha creado, me enseñó el otro día un pinball hecho con el Visual Pinball, pero se lo ha hecho con la máquina y todo, compró una máquina grande de pinball y le ha puesto una televisión ahí de 50 pulgadas con otra y tal, y digo, joder, qué virguería, tío. Vaya máquina. Se la ha hecho él en su casa, y digo, joder, tío, bueno, y no te cuento si fueras a casa de Lozano ibas a flipar. No todo lo que hacíamos nosotros y hacemos nosotros son tonterías de parvulitos al lado de Lozano. Como cosa curiosa, una vez que fuimos, con muy poca resolución, hizo una pantalla en 3D. Pero cuando digo una pantalla en 3D, es que la pantalla era en 3D. Tenía diferentes capas tal, y podías coger una cosa y podía irse para adentro, venir, tenía muy pocos píxeles, ya con diodos. Sí, pero la idea, el concepto, buenísimo. Sí, pero es que con el joystick lo ponías y podías mover el píxel para adentro, para afuera, subir, bajar, y delante tuyo, sin gafas, y podías mirarlo desde cualquier ángulo. Qué bueno. Eso lo hizo Lozano. Buenísimo. Y que es eso. Y en su casa todo lo que tiene son impresoras 3D. La última que tiene ya imprime en colores. Yo tenía una que tenía 3 estructores, que tenía 3 colores, pero claro, podías hacer láminas de un color, de otro, partes, pero es que ha hecho una impresora en color, la ha hecho él con piezas. Y de repente un día y la ves. Y digo, joder. Y dice, hombre, no tiene todavía mucha resolución. Pero estamos hablando de un señor jubilado de 70 y tantos años. Llegará. Sí, el gran Albert. Pero ese sí que es el padre de Internet en España. Ese sí que es el padre de Internet. El Rampa, como tú me habías dicho, y el Lozano eran más o menos del mismo tiempo. Rampa era más hacker. Además, era muy curioso porque su empresa se llamaba Encomics y todo el mundo decía, ¿y por qué se llama Encomics? Y dice, ¿tú has visto Tron? Claro, por la máquina. Sí. Encom. Claro. Y está en cómics y resulta que IX era un registro de Z80. Amigo, en cómics. Buenísimo. A ver si nos falta de traer Rampa, que ya hemos hablado con él y todo, y le tendremos aquí. Pues él también te contará muchas cosas. Ya te digo, el primer dominio que tuve era infobar.gi, porque Rampa era el que llevaba el registro de los dominios de Gibraltar. Flipa. El de Gibraltar. Desde Gibraltar. Qué bueno. Y me regaló infobar.gi y el segundo besatec.gi. En aquel tiempo tener un dominio era... Claro, era lo más. Pues lo teníamos, que es eso, ¿no? Y otra cuestión que quería hacerte es si ha habido algún punto de inflexión en tu vida que quieras resaltar. Algo. Hombre, sí, el más importante, el que fue el que me cambió la vida totalmente, y quién sabe que igual gracias
a ese punto lo que querían hacer contra nosotros, que fue con la policía y todo, y ahí sí que voy a decir nombres para vergüenza y escarnio del personal. No estoy diciendo ninguna mentira, con lo cual no se me puede demandar por Habla ningún lado. libremente, aquí está la comunidad para No, cuidarte. pero da igual. Que es el de eso, porque cuando dices la verdad no te pueden demandar por ningún lado. Y es eso, cuando te demandan por difamación o por daños al honor es porque es mentira, ¿sabes? ¿No? Si es la verdad, bueno, a mí, que me los manden. Con lo que me gusta a mí liquidarme abogados huchos, como yo les llamo, a los de los que están vendidos al poder, abogados, en vez de abogaduchos, abogados huchos. Hucho, de hucha, Sí, sí, ¿sabes? sí. ¿No? Sí, El primer ejemplo, lógicamente, ya sabéis quién es, luego diré nombres para que no quede la misma frase y te digan, este puede ser, y le pueden dar la vuelta, ¿sabes? ¿No? Luego lo digo por separado y nadie puede unir nada porque pueden haber habido cortes, ediciones. No te y tal. preocupes, esto está lleno de hackers y son espabilados. Sí, Sabrán. pero también te ven los otros, Sí, ¿sabes? ¿No? bueno, que lo vean. Les mandamos un beso desde aquí. Estamos encantados de tener una Bueno, yo les audiencia. mando esto. Ahí tienes. Esto. Bueno, pues día 27 de mayo de 1997. Mira, con lo viejo que soy todavía no me acuerdo de las fechas. No, no, esto... ¿Qué es eso? 27 de mayo de 1997. Calle Aragón de Barcelona, número 140, piso primero C. No sé si yo tendría un sexto sentido o es que soy demasiado espabilado, pero ese día iba a pasar algo muy importante que cambiaría nuestras vidas, que es esto. Gracias a una denuncia de la BSA, que nosotros La BSA, la Business Society Software Alliance, que Sí, nosotros sí, llamamos sí. basura, porque meten las letras yo también por tuve. el medio, la basura, ¿qué es esto? Encabezada por un abogado Creo que sé que... llamado Xavier Rivas, Rivas. con muchas ganas de protagonismo y de ponerse medallitas. Espera. Convenció, Rivas, esta te la envío yo. Toma, para ti. convenció a un juez loco, nunca mejor dicho, y digo, no es que lo esté diciendo por exagerar, es que este juez era un corrupto 100%, y al final, para escaparse de que lo iban a meter en la cárcel, él mismo se hizo un auto de ingreso en prisión en Gabá. Hostia, cerca de Y casa. así lo metieron en un manicomio y no entró en la cárcel. Cerca de casa, el cabrón. Y luego dice lo que hace ahora el PP. Eso son aficionados en comparación con lo que hacían en aquellos tiempos. ¿Qué es esto? Y bueno, pues 11 de la mañana más o menos, tocan el timbre. Amigo. Vale. Miramos y veo un montón de gente en la puerta, con la mirilla, ¿eh? Tal. Y yo abro y digo, además, muy curioso, porque yo tenía un muy buen amigo que ya murió hace mucho tiempo, ese sí que no voy a decir el nombre, que él me decía que era detective privado. Pero años más tarde, después de morir, yo descubrí que no era detective privado. O policía. Era uno de los capos de la droga de Barcelona. Ostras, qué bueno. Él murió de darle mucho al Le tema. pegaba ahí a la mandanga. Pero mucho. Es el esto. Cuando te digo mucho, 10 gramos al día o más. Bueno, pues resulta que se hacía un marichalar. Bueno, por ahí. No sé, yo creo que Marichalar tomaba menos. Como se dice, y en aquel tiempo ya teníamos nosotros un teléfono que era RDSI, que salía el número, no el nombre de la persona, sino el número de quien te llamaba. Sí. Y a este hombre le gustaban mucho los ordenadores, pero era muy pesado, siempre preguntando, mire, y me estaba llamando desde las 5 de la mañana ese día y yo veía su número, el móvil, él tenía móvil. Y me estaba llamando porque se había enterado que venían por nosotros al día siguiente. Es eso, se había enterado en el mundo de la noche que venían unos frikis tal, ordenadores que están pirateando juegos allí en la calle Aragón. Y claro, él dijo, son ellos, no pueden ser otros, no había más. ¿Sabes? Claro. Y mira que la calle Aragón es grande, cruza toda Barcelona, como se dice, ¿no? Y tal, y yo no le cogí el teléfono. Si lo hubiera cogido, ¿qué habría pasado? Habría podido salir huyendo. Claro, sí. O haber sacar las copias, no sé, haber reaccionado. Bueno, no pasó nada porque no hacíamos nada. Ese es el tema. Volvemos a la puerta donde hay un montón de gente. Yo les digo, dígame. Y dice, mire, es que no sé qué es aquí Besatec. Y digo,
Hombre, sí, se le puede llamar, no era ni empresa ni era nada en aquel tiempo. Ujú. Es aquí que digo, sí, se le puede llamar así, dígame. Somos de la policía. Joder, bueno, casi como sacaron las placas, ellos se creían los hombres de Harrelson y era la loca academia de policía. Que casi un poco más me parto el culo. ¿Qué quieres que te diga? Sí, sí. Pero entre el que tenía yo el culo así, no me lo pude partir mucho, ¿sabes? ¿No? Ujú. Ver allí un montón de policías. Tenemos una orden de registro de no sé qué, del juez magistrado, que aquí están pirateando juegos. ¿No quién? ¿Aquí? Sí. No, se equivoca. No me consta, claro. Y no se equivoca, esto es una empresa de programación. Es el esto. Bueno, podemos entrar. No sé qué, no sé qué. Pues si les iba a dejar entrar Sí, igualmente. sí, pase, pase, a ver. Pasen, pasen. Es el de esto, ¿no? Ujú. Y bueno, empezaron tal. Y había un perito que habían traído que decían que era del juzgado. Amigo. Ujú. Pero no voy a decir nombre porque sigue muy en activo. Ujú. Pero era de nuestra competencia. Ah. Y el perito, aunque decían que lo había elegido el juzgado, Ujú. luego vimos que no había sido elegido por el juzgado, había sido elegido por su papá, que era un abogado muy Era un famoso, colega. Ujú. que era colega del abogado este, y resulta que a su vez el abogado era colega Del juez. del juez loco. Claro, era una trama para echaros abajo el negocio Sí, porque y éramos meter muy el suyo. famosos, Claro, sí, sí. Sí. y dice, vamos a darles el golpe y que sean cabeza de turco. Pero es Blanco y que en botella, blanco y en botella. le salió al revés totalmente, Ujú. porque no encontraron nada. Ujú. Es el esto. Bueno, pues el caso es que nos quitaron todos los ordenadores donde teníamos nuestros programas, nuestros códigos fuente, donde teníamos todo. Ah, Donde hicimos un Facebook mucho antes de que existiera Facebook. ostras, qué Creo bueno. que mucho antes de que naciera Mark Zuckerberg. Si nació en el 84, 10, tenía 13 años en ese momento. Ujú. Todavía no había creado Facebook. Porque Bueno, me parece que creado. No sé si conoces bueno, un poco la historia, la cogió de otro sitio. Crear, sí, no estaban crear en nada. en la universidad. En realidad, quien lo hizo fue el Tiago Claro, este. Y Tiago, este es un bueno, poco como Bill Gates, que le gusta coger lo de los demás. bueno, pero mira, al menos lo han llevado a buen fin. Ya te digo, con mis discrepancias que pueda tener hacia ellos, igual que nosotros en su momento hicimos y nos pueden ver bien o mal, Ujú. él también bien o mal, como dicen Bill Gates, bien o mal. Ujú. Pero si no Para mí hubieran mal estado, los el dos, mundo ¿eh? sería de otra Yo manera. lo tengo... No. Yo no estoy de acuerdo. Para mí los dos mal. Son un ejemplo de mala gente. Zuckerberg es mala gente. Zuckerberg sí, Es pero mala Bill gente. Gates yo no lo O veo tan sea, malo. Zuckerberg es un tipo que le va a la Comisión Europea, le preguntan, Y aparte lo chulea. y los chulea, y aparte le dicen, oiga, ¿ha entregado usted datos de activistas, de gente a la que después ha ido la policía como a ti a su casa, o en regímenes como Irán les han sacado a hostias de su casa? Porque Ujú. Facebook, porque Zuckerberg ha entregado esos datos. Entonces, me parece como una especie de monstruo que además, yo qué Que sé, es un ególatra es un 100%. ególatra, que parece un crío. O sea, no me cae nada bien ese personaje. De Bill Gates Ya digo, podríamos hablar de otras cosas, pero ahí, discúlpame. pero hizo algo. Ujú. Hizo algo que si no lo hubiera hecho él, igual éramos nosotros los que lo hicimos, Bueno, porque es que fíjate, eso digo, estaba en boga eso. O sea, yo creo que... es que cuando lo hicimos nosotros, en el año 97 estábamos programando, se Ujú, llamaba personales.com y ujú, era un sitio donde la gente podía subir sus páginas web hechas en HTML, ujú. y podías poner tus Sus cositas, todo imágenes, estaba. tal, sus textos, sí. Ujú, Lo hicimos en el año 97. Facebook me parece que nace en el año 2005 o 2007, una cosa ujú, así, ujú, que es el de esto, ¿no? Pues gracias a esa intervención policial y a los méritos que se quiso atribuir cierto personajillo, como hemos dicho, ujú. pues jodieron, ya no es por ponerme yo las medallas, jodieron bastante del panorama español, porque iba a salir un Facebook antes de que saliera Facebook. Ujú, Nosotros hicimos un programa en PHP, el primer programa en PHP que se hizo en España, que se ujú, llamaba Divermap, ujú, que eran los mapas del Ayuntamiento de Barcelona, no había scroll ni mucho menos, ujú, pero para el mundo de la noche. ujú, Ponías el nombre de un garito y te decía dónde estaba, y ujú. ya te digo, y cómo ir. Qué bueno. Estábamos hablando en el año 97. Lo tienes en Archive. Lo que Buenísimo. faltan algunos gráficos, porque Ujú, eran todas unas manzanas que se iban mordiendo, el pecado, la noche, tal, no ujú. sé qué. Qué bueno. Y
Y todavía está y funciona, ¿eh? Sí, Lo que además, pasa es que- la DSA, un poco para que sepa nuestra audiencia, era un lobby además que yo recuerdo, yo he hablado de ella en alguna charla hace muchos años, era un lobby que además se las daba, por ejemplo, de ir desconectando las páginas web y en realidad lo que hacían era llamar a Telefónica y decir que los desconectaban. Era un lobby que hacía unos vídeos, unos anuncios donde comparaba el copiar un disco con robarle un bolso a una señora, darle un tirón y tirarla al suelo. O sea, una Bueno, especie... eso es la entrada de uno de los capítulos de I, The Crown, ¿eh? Ah, sí, Que pues, llegaba y se cagaba a estar en el casco de un policía. pues esto eran anuncios que llegaron a estar en los cines en España. Estos Sí, anuncios, pero porque la BSA eh, trabajaba con la SGAE y con Cedro, eran también sí, como te muy vas a amigos. reír. Ah, bueno, por cierto, ahora que has dicho la SGAE, también fue otra pelea mía cuando yo vivía en Estados Unidos. Ujú, Yo desde Estados Unidos ayudé a un abogado que ujú. era muy famoso en aquel tiempo, que era Josep Joubert, Hombre, que fue ha estado aquí en este canal. ha El estado en Josep. este canal. Sí, 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 Bueno, sí. pues el que le metió en el tema de Internet y todo eso fui yo, y Ujú. yo fui el que le ayudé a cargarnos el canon de la SGAE desde Estados En Unidos. 2006 o así. Sí, sí, Algo ¿no? así. Fíjate, Sí. hasta desde Estados Unidos yo Ujú. estaba aquí haciendo cosas. Bueno, el canon todavía sigue, ¿eh? Pero sí me acuerdo que hubo ahí que se frenó un poco y tal, pero todavía seguimos con el canon, ¿eh? O sea, Eh, todavía. Bueno, es de otra manera, pero fue pararle. Es Ujú, como todo, cada acción tiene una reacción. Si ujú, no reaccionamos, ellos pueden seguir haciendo, hay que ir parándoles. Parece una tontería, pero cada astillita que ponemos nosotros en las ruedas, hacemos algo, ujú, que es el esto. Y lo hice con él en su momento y lo que acabamos mal, pero ujú, bueno, también, ya te digo, fui culpable de eso. Teníamos nosotros una web dentro de Isla Tortuga que se ujú, llamaba Putasgae. ujú. No sé si... Ahora entramos, sí, sí, la conozco perfectamente, pero después vamos a hacer una pequeña sección solo para Isla Tortuga, que es una historia fascinante. Ahora te voy Casi a... 30 años ya, ¿eh? Claro, Online. por eso, es una gran historia y sé que además la audiencia está como deseándolo, pero Tenía pelo cuando empecé a hacerla. vamos a llegar, vamos a llegar. Vamos a ir primero a otra cuestión que quería hacerte y es un poco que nos has hablado de videojuegos, nos has hablado de anécdotas, que nos abres un poco Era que de... no acabo de decirte lo que cambió mi vida. Ah, cuéntame, cuéntanos, sí, Ah, vale. claro, el tema es eso, los policías entraron Ah, por vale. la denuncia que habían hecho de una página que teníamos hospedada, no era ni nuestra, Ujú, que se llamaba Viva el Jamón y el Vino. ujú, El jamón era las tías desnudas, ujú, que ujú, es eso, y el vino eran cracks para los programas, entre ellos los de la basura, como ujú, se dice, pero no lo hacíamos nosotros, ujú. y lo sabían. Los Pero pedabais, claro, sí. como nosotros éramos los que más nos movíamos por la red, Ujú, que es el esto, vinieron por nosotros y bueno, y el caso duró más de 8 años, no sabían cómo cerrarlo. ujú, Y es que ahí es donde empiezan a ver las patinadas estas raras, que por qué yo me voy a Estados Unidos, primero estuve en China, ujú, viviendo, como se dice, ¿no? Y ya te digo, y todo es una cosa, casi me atrevería yo a decir, de que como yo era el que molestaba, de los otros solo eran frikis, y yo ujú. era el más espabilado. Más activo. Como en Rayman, el Tom Cruise y el Dustin Hoffman, Ah, pues yo era Tom Cruise, el ujú, bocazas que ujú, hacía los negocios, ujú, que es el esto, y yo creo que se querían librar de mí. ujú, Porque primero me mandaron a China, ujú, invitado por el gobierno chino, me daban una casa y todo, están por ahí las fotos, en Isla ujú, Tortuga, me ujú. daban una casa, me daban todo tal, pero digo, como Google, ese ha sido otra vez él. Está durmiendo ahí abajo, ven aquí, Google, Viva ven el aquí, caos, nada que te sin voy a caos. presentar a la audiencia. Nihil sine caos. Ven aquí, es que un gordo. Google, sube, aquí, hop, hop, venga, Ahí está. arriba, arriba, hop, es que es muy gordo. Venga, arriba. Venga, Google, ahí está. Aquí está, mira. Google, mira la cámara. Un saludo para Google. Mira, mira. Qué guapo. Saluda a la cámara, Google. Guapísimo. Fíjate, yo estoy sentado y lo alto que es, pesa 50 kilos. Está guapísimo. Digo, ¿qué? ¿Cómo te llamas? Google, Tiene nombre de una cifra muy grande. sí. Es eso, pero es que mi anterior perro se llamaba Floppy. Ah, floppy, Y el floppy anterior, disk. sí. Soy informático, ¿no? Qué Ya bueno. puedes pasar. Un Vete saludo, a dormir por ahí. Google. Un beso enorme para Google. Es el. ¿Vuelves? Es que quiere que lo sobe.
Ajá. Es súper cariñoso. Ya sabes. Bueno, pues ya te digo, pues eso, pues me invitaron a China, Ujú. estuve 6 meses viviendo allí, pero como yo sé que soy un bocazas, no me quedaba con esa opción. Ah, por cierto, también les hackeé la red en China cuando estuve. Ah, Y sí. vas a flipar. Claro, cuando llegué allí, lo que querían era estudiar, me querían que me quedara allí para que yo enseñara a los chinos. Ujú, qué bueno. De año 2000. Ya estaban con el firewall, ya habían creado aquel sistema. Sí, Ajá. sí, y yo me lo salté la primera noche. Ujú, ¿Cómo? Vas a flipar. ujú. En el hotel, yo Algún tenía proxy. todo, estaba en un hotel de lujo, todo pagado por el Estado, Ujú, ¿sabes, no? Y lo que hice con mi portátil, que todavía lo tengo por ahí guardado, ujú, ya no funciona el pobre, ujú, que es eso, un Dell, un modelo 6410 creo que era, ujú. eh, cogí y conecté el módem del portátil a la línea telefónica y llamé a Infobía al 055 Claro. y funcionó. Ujú, qué bueno. Y me conecté a internet. Ujú, Claro, como me estaban monitorizando, ujú, al día siguiente, oye, ¿tú te has conectado? ¿Has llamado a España? Y ujú. digo, Sí, sí. claro, hombre. Tal. Dice, pero ¿con qué quieres hablar? Digo, con mi madre. A la familia. Dice, Sí. digo, tal, con mi madre. Dice, con sonidos de ordenador, ¿verdad? Y digo, ah, me estabais oyendo. Claro. Esto, ¿no? Digo, por eso se cortaba tanto al principio. Ah, Porque estaba alguien ahí, como en las películas, pues lo mismo. pues lo volverías Pero loco, macho. les hackeé el muro la primera noche, Qué bueno. querían que me quedara allí a toda costa. Qué bueno. No, no me pegaron 2 tiros, ¿sabes? Pero yo dije, si me quedo aquí, Ujú. año 2000, que teníais la Tortuga abierta, Una la isla. Isla Tortuga está abierta en el 96, como yo sé que soy un bocazas, Ujú, igual la cosa no hubiese sido tan ujú, feliz. ujú. Vale, ahora, Me ahora. fui, Ah, vale. me fui y recibo la invitación de Estados Unidos. Ah, ah. Y además, luego me entero, años más tarde, que la persona que vino a buscarme y me dio 17,5 millones de la época, que eran $100.000, Toma ya. 17,5 millones de pesetas, Esperas. Ujú, decía que era un representante del gobierno de Estados Unidos. Bueno, en principio no lo reconoció, decía ujú, que era un millonario. ¿Qué ujú. es eso? Luego hizo un par de cosas y yo digo, tú no eres un millonario, tú tienes que ver algo con el gobierno de Estados Unidos. Todavía estábamos en Era España, un ¿eh? federal o algo así. No, espera, luego te enterarás quién era. Ajá. Años más tarde, Ujú, yo fui a Estados Unidos, estuve allí y tal, y allí me quedé ujú, en el año 2000 y me quedé hasta el 2011 finales. ujú, Aunque la primera vez fui en el 99 para allá, la primera vez. Eh, bueno, pues resulta que años más tarde, en el 2004, ujú. saltó 2003, perdón, un, un escándalo en Estados Unidos de que el vicealcalde, no, el vicegobernador de Estados Unidos, de New York, Ujú, porque de donde era él, ujú. se descubrió que era gay. Ajá. Y resulta que su novio, Ujú. estamos hablando de Estados Unidos, que incluso Ya. hoy día Cuando está mal aquello. visto. Son súper puritanos, sí, sí. Eh, hoy día es súper puritano. Ujú. Imagínate, hace Ya. 23 años. Ujú, Pues resulta de que el vicegobernador de New York era gay, ujú, dentro del armario, lógicamente. ujú. Y su novio era este tío. Amigo. Y luego, esto lo descubrí años después. Ujú. Eh, y su novio era este tío. Y este tío era un exagente de la CIA. Ah, claro. Es decir, mandaron a la CIA Ujú, a llevarme a mí para allá. ujú, Y cuando fui a China, me llevó el gobierno. Bueno, invitado, yo no iba obligado a ningún lado. ujú. Es el esto. Visa de Y plata, ¿no? Con una visa de plata. sí, sí, me dieron una visa guapísima. Ah, chaval, qué ¿Qué es heavy. esto? Y tú fíjate qué curioso, la visa de plata y la placa de reconocimiento de oro que me dieron, Ujú, yo la metí en mi maleta para ujú. traérmela cuando me venía. Y misteriosamente esa maleta se perdió cuando llegué a Desapareció. España. Amigo. Y traía un par de periódicos, unas guías telefónicas, de recuerdo, ¿sabes? ¿No? Ujú. La maleta se perdió. Vaya, vaya. Curioso, ¿eh? Ujú, ya ves. Ya ves. Curioso. Mira que y esa es otra. Joder, es que me salen tantas. Ujú, Resulta que cuando estaba a punto de irme, ujú, claro, como el dinero chino no se podía cambiar aquí, ujú, porque no tenía valor en aquel tiempo, me quedaban al cambio pues unos
30 o 40 dólares, eso, y lo tenía en moneda china. Y la intérprete, que era del Partido Comunista también, todo hay que decirlo, le dije, mira, oye, quédatelo tú porque yo no lo voy a necesitar más. Y se lo di allí en la puerta del aeropuerto y ella se fue. Y bueno, cuando voy a entrar al aeropuerto, me dice que sí he pagado la tasa de equipaje. Yo digo, pues no sé. Y dice, vaya allí y páguela. Y voy con la tarjeta y la tarjeta no funcionaba. Claro, te lo habían desactivado. Y no llevaba dinero. Se lo acababa de dar todo a la tía esta. No había móviles. No podía llamarla. No podía hacer nada. Y digo, ¿qué coño hago? Me fui a explicarlo a mi aerolínea. Digo, oiga, paguen ustedes la tasa y yo se la pago cuando llegue a España. Que no, era KLM. Joder. Pues digo, ¿y qué hago? ¿Me quedo aquí colgado? ¿Qué es esto? Y bueno, agárrate, me acordé de un truco que hacíamos cuando éramos pequeñitos, cuando queríamos ir de putas y no teníamos dinero. Había un tiempo en España que podías desconectar los cajeros de la Caixa y podías sacar hasta 10.000 pelas porque estaba desconectado de la central. Buenísimo. ¿Cómo se hacía el truco? Ibas a un cajero, metías la tarjeta y le pedías el saldo. En aquel tiempo no te lo sacaba por pantalla, te daba un ticket, no sé si te acuerdas. Sí. Vale. Sacaba el ticket con la tarjeta por el mismo esto. Con cuidado sacabas la tarjeta y dejabas el ticket. Te esperabas 3 minutos, a él le daba error, se tragaba el ticket y se desconectaba de la red durante 10 minutos. En esos 10 minutos metías la tarjeta, pedías 10.000 pelas y te las daban. Te las cobraban, ¿eh? Te ponían la cuenta en rojo. Pero brutal. Pero la noche esa que queríamos ir de puta, si no teníamos dinero, teníamos las 10.000 pelas. Wow. Toma, aquí tienes otra buena. Ese es otro crack bueno, ya ves. Además de no, dejó de funcionar. Bueno, también estaba el truco de los 3 sobres. Ese no lo hice yo nunca. Metías en diferentes horas del día 3 sobres. Cuando hacías los ingresos en el cajero, que los metías en un sobre, metías hasta 50.000 pesetas en 3 sobres abiertos. No los pegabas. Pero en 2 sobres ponías 50.000 pesetas. Y en el tercero blanco. No había cámaras que te grababan ni nada. Sí. Era un poco lo que contaba esos dineros, ¿no? Que pensaba Cuando llegaban, estaban todos en el sobre y los billetes, como estaban abiertos, se habían liado. Claro. Hacían el número y decían, faltan 50.000 pelas. Y tiene que ser de alguno de estos 3 sobres. ¿Pero de cuál? ¿Qué pasaba? Les acreditaban los 50.000 pelas a cada uno. A cada uno para que no hubiese duda y tal. Qué bueno. Pero ese no lo hice yo nunca. Sé que funcionaba, pero nunca lo hice ese. Y eso no había internet, nos lo decíamos entre nosotros. No había otra forma. Vale, y te comentaba un poco antes, buenísimas estas anécdotas que nos vas contando. Luego hablamos ya, te digo, un poco más de Isla Tortuga. Qué lástima cuando me muera y mi cerebro se desconecte, que se pierda todo esto. Te lo subimos a la nube y luego ya... Sí. Esa es otra anécdota. ¿Sabes la serie Upload de Amazon? Upload, no la he visto. ¿No la has visto? Que teóricamente cuando te mueres te cargan en un ordenador. Es muy buena, es humor inteligente de informáticos, pero el doblaje de aquí lo han hecho al revés. La serie se llama Upload, porque teóricamente cuando te mueres te hacen un uploading a la nube. Sí. Pero el doblaje que han hecho aquí, y lo puedes saber cuando cambias al inglés, dicen descargado. No lo han entendido. Dicen, te han descargado en la nube. No. ¿Cómo te van a descargar en la nube? Te tienen que cargar a la nube. Claro. Aquí dicen los descargados. Y en realidad son los cargados. Claro. Pero eso a la hora de hacer la traducción, cargados, hubiese quedado muy mal. Claro, como cargados, ¿no? Claro, que es eso que están cargados y dicen los descargados. Pero es que es al revés. Parece que no te has dado cuenta de ese detalle. Por ahí te voy ahí. Cuéntanos un poco alguna película o algo de cine o música o libros. Bueno, pues esta serie de Upload, que te digo, muy buena. Lógicamente, de Big Bang Theory, eso es sagrado. Es eso. En su momento, Friends, también era sagrada. Es eso. Primera película que me descargué por internet cuando estaba en Estados Unidos, que ya tenía ADSL, cuando aquí todo el mundo iba todavía con modem. Ya tenía una ADSL de 128 kbits, creo que ni al megabit llegaba, pero era lo que más había en aquel tiempo, ¿sabes? ¿No? $60 al mes me costaba. De la empresa Southwestern Bell, que luego era AT&T. Primero era AT&T, la rompieron, luego Southwestern Bell, que era la de Houston, y luego ahora otra vez es AT&T. Luego se metió la CIA y luego ya.
La tía se metió con Facebook. Vamos a hablar aquí con un mítico de Cult of the Dead Count, con The Mm. Gibson, que también es como otra leyenda, en este caso Estados Unidos, que te sonará, el culto de la vaca muerta. Pues hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Y con él vamos a habber un poco de AT&T y de la CIA. AT&T, no le digas nunca a un americano, AT&T, que No, te pega. lo digo adrede. AT&T y la CIA. No podrías decir AT&T, tendrías que decir AT y T. AT&T. AT&T o AT y T. Vale, cuéntanos un poco entonces alguna película, aquella que te descargaste la La primera. primera película que me descargué por internet, que había que descargarla trocito a trocito y aún así tardé una semana en descargarla. Ajá. Podemos hacer apuestas, si tú quieres ahora No, haces buah, una parada muy y que la difícil, pero gente vote. te voy a decir La vida de Brian o algo por ahí. Nah. No, pero por ahí, Frío, con frío, un frío, frío, frío. muy frío, sí. Buah, es muy Frío. difícil, es muy Vamos, difícil. te congelas. Claro, pues dime algo, muy difícil. Imagínate la de cine que hay. Y a mí me gusta el cine, y he visto cine, ¿eh? Dame alguna Empieza pista. por Ma y acaba por Trix. Joder, pues no me suena. The Sneakers, los fisgones. Esa. Ah, sí, de Pues una bastante semana Matrix. tardé en bajarme Matrix, Qué tío. bueno, qué bueno. 600 megas. ¡Wow! Bueno, Ahora son cada episodio 2 gigas. 2 gigas y pico, 600 megas renderizado ahí Renderizado en TIPX, que en era TPX. el formato. ¿Quién es esto? Que por cierto lo creó un francés que se fue con una mano delante y otra detrás y un paquete de tabaco a California. Ujú. Y mira, le salió bien. Qué bueno. Ahora creo que es el jefazo de vídeo de Facebook. Ujú. Flipas. Cobrando un dineral, no lo sé, no estoy seguro. Ujú. O fue, o es, no sé. Ya Ujú. te digo. Pues esa fue mi primera película que descargué De Matrix. Ujú. en eso. El primer libro que leí, muchos. Ujú. Cuando No, era pequeñito. no tiene que ser el primero, ¿eh? Puede ser alguno que digas. No, pero me acuerdo perfectamente. Ujú. Los primeros libros, Las aventuras de Tintín, Ajá. lógico. Qué bueno. Cosa seria. Yo no leía lo que era en la biblioteca del Parque de la Ciudadela que había, porque Ujú. Ujú. no había internet, no había nada, era lo único que teníamos. Es eso. En vez de leer lo que leían los niños, los tres ladrones, los reyes, no sé qué, los Ujú. dibujitos de la vaca, yo Ujú. cogía Tintín, que era lo más serio. Claro, Tintín, qué bueno. Que es eso, toda la serie de Tintín, pero el primer libro que leí se llamaba Investigación OVNI, lo Wow, desaparecido. qué Y bueno. el primer libro que compré fue el The Complete Spectrum Road Disassembly, que Toma estaba ya. en inglés, para hacer cosas con el espectro. Ujú. Y el primer libro serio que compré para cuando ya era, ¿cómo se dice?, empresario, Ujú. un tochaco así de grande, El abogado en casa. Ah. Y ahí aprendí todas mis cosas de abogado. Y luego ya te contaré cómo casi llegué a ser abogado ilegalmente. Me colaba en la Universidad de Barcelona. Qué bueno. Haciendo Me un poco de. colaba hasta que me pillaron en el cuarto curso. Ahí nos ha Pero tocado esta otra rama, ¿no? La ingeniería social, ¿no? Un poco, sí, claro. y yo iba cada día porque me interesaba, Claro. pero no estaba apuntado en la universidad, Qué bueno, ¿sabes? ¿No? qué Y al bueno. final me pillaron porque, lógicamente, los días del examen yo no iba. Ujú. Pero yo hacía muchas preguntas cuando estaba allí. Y Ujú. claro, con los profesores dicen, coño, el que hace las preguntas no está el día del examen. Ujú. Qué raro. Y duré 4 años, ya el quinto ya tenía que irme porque ya eran las prácticas en juzgados y no me iban a dar ningún carnet, lógicamente. Pero me pillaron antes de que acabara. Qué bueno, qué grande, qué Es grande. eso. Pero estuve 4 años yendo a estudiar Derecho y aprendí muchísimo. Qué bueno, buenísimo, buenísimo. Otro hack. Claro, claro, la ingeniería social, ¿no? Dentro de este Acuérdate que el hack, el 90% es es la ingeniería ingeniería social, social y sin el duda, 10% los ordenadores. sin duda, sí, sí. Esto nos lo dejó el mítico Kevin Mitnick, que se nos ha ido hace poco. Él Sí, fue, ¿no? De Art of Deception, él nos enseñó sí, sí. esto que acabas de decir y tal. Y aquí te voy a preguntar que, bueno, ya nos has hablado un poco y además como tú eras, como erais al principio, te voy a hablar un poco a nivel de la humanidad. ¿Tú crees que nos vigilan? Y si nos vigilan, ¿tú crees que sirve de algo? No, no nos vigilan, somos una simulación. Ujú. Nosotros hemos creado una simulación y otro, el que le llaman Dios, nos, nos creó a nosotros y supongo que a él lo crearía otro. Es una Ujú. especie de bucle Qué bueno.
Es que no hay otra explicación, la Es verdad. bueno. Luego vamos a hablar un poco más de esa parte filosófica que a mí me interesa mucho y que yo también tengo alguna idea por ahí. Y aquí te llevo a otra gran pregunta. ¿Tú recuerdas algún virus, algún ransomware, algún tipo de filtración de datos confidenciales, como los papeles de Panamá, las cuentas del PP, algo que Vamos a digas, ir un poquito más para atrás, que es vete más más atrás, divertido. sí, Eh, el primer virus de la historia, Ujú, pues yo creo que podía haber sido aquella gilipollez que hicimos nosotros para Spectrum, ujú, basado en que sabíamos que existían virus, no había internet, te lo recuerdo, ¿eh? ujú, Eh, Habían cosas en las máquinas grandes, pero para máquinas pequeñas creo que fue aquello que hicimos nosotros, pero el primer virus famoso de la historia ujú. fue el famoso Viernes 13, El que viernes lo que 13. hacía, te Ujú. llenaba toda la pantalla y hacía que se caían las Las letras y luego letras, te hacía un cap de crook, sí, que es el eso. ujú, con Ese H. virus se distribuyó a través del programa de PC que se llamaba Superman Ajá, y ajá, era el sistema anticopia. El ujú, sistema era muy simple. En el disco, físicamente, ujú, en uno de los, como se dice, tracks del disco, ujú, con un cacharro de estos de perforar, ujú. hacían un agujero. Pam. Ujú. ¿Y qué hacían? En un momento dado Para le que saltara. decían, sí, no, en un momento dado le decían que fuera a leer ese sector y tenía que devolver un error. Claro. Si no devolvían error, se copiaba el virus. Amigo. Pero tuvieron más problemas, lo hizo la empresa Brotherboom. Ajá. Es decir, fíjate si me acuerdo bien. Ujú, Pero ¿qué pasó? Que como lo hacían a manija, alguna vez lo hacían mal. ujú, Y claro. alguna vez pringaba a alguien que lo había comprado legalmente. Ah, claro. Y pues ese fue el principio del fin de Brotherboom. Se Ujú, lo cargaron a base de demandas. ujú. Qué bueno, qué bueno. El Ese viernes fue el 13. primer virus Sí. ¿Te acuerdas así del famoso el conocido. Barrotes, ¿no? El Barrotes también, Pero aquella eso época. eran otras cosas. Ujú. Virus. El primero fue el viernes El 13. viernes 13. Ujú. Sí, Ujú. sí, qué bueno. Qué bueno. Y aquí te voy a preguntar, bueno, tú ya sabes, cuéntanos siempre que quieras, mételo donde quieras, pero ¿tú piensas que las filtraciones estas de datos confidenciales, por ejemplo, el tema de Wikileaks y todo esto, ¿tú crees que esto sirve de algo un poco para, digamos, para cambiar el statu quo, para cambiar un poco cómo el poder domina, digamos, a la población? ¿Tú estás a favor de que haya datos Algo de confidenciales? eso. En primer lugar, tengo que hacer una mención hacia Julian Assange. Ujú. Lo Lógicamente, están Free matando. Julian, Free ¿qué le vamos Julian, a hacer? siempre. Eso es la cosa más injusta de todo el mundo y Ujú, parece que no se puede hacer nada y que el pobre va a morir en la cárcel ujú, por hacer su derecho. ujú. Eh, Sí, no sé, no creo que nos vea, y por pero si hacernos algún más día libres. en el futuro, Free Julian Assange. Free Julian Assange. Y si no nos ve él, que nos vean, digamos, sus hijos y tal. Quien sea, Free Julian Assange, que siempre, le ¿sabes? conocemos, todos y todos les Todos le querremos toda la vida. conocemos, el mítico Mendax, ¿sabes? Que la gente se cree que era un periodista que salió de la nada, pero era un hacker de nuestra comunidad muy mítico, el gran Hay Mendax. muchos, hay muchos, y los que Y, no se saben que hay. y aquí te voy a preguntar una que has mencionado además, Matrix, en ese dilema, en ese momento en el que, para mí, una de las escenas cumbre, ¿no? Que Morfeo le está contando a Neo que la realidad es diferente, ya ha seguido al conejo blanco, ya está dentro de la madriguera, le pone las dos pastillas, la roja y la azul, y le pregunta, y te pregunto, ¿tú qué escogerías, Ángel? ¿La pastilla roja, que es una verdad incómoda y llena de sufrimiento, o la pastilla azul, que es la comodidad y la complacencia que da la ignorancia? Pregunta tonta por tu parte. Lo sé, pero bueno, Ya sabes cuál sí, cogería. sin duda. Pero en este caso, y contigo además la vamos a sacar un poco, ya la he deshilado con un filósofo que tuvimos aquí, y es un poco que la gente no se da cuenta que la roja también tiene mucho sufrimiento. Estamos dispuestos Y, a, pero también tiene muchas cosas y muchas respuestas a muchos enigmas. la verdad, ¿no? Al fin y Y al es la cabo, verdad. al final es la verdad. Lógicamente, si el que es un hacker busca la verdad. Ujú. Qué La bueno. roja no, si hubiera roja, morada, y le diría, la roja, oye, ¿no tienes dos o tres más? Claro, Eso es lo que le claro, diría yo a Morfeo. claro, claro. Y ¿Qué es aquí, eso? Y después, como hay chistes por ahí, memes, y dice, si me tomo las dos, ¿qué pasa? claro, claro, sí, sí. Hay gente que ha intentado elegir las dos, hay gente que ha dicho en algunos momentos una u otra, hay gente que ha escogido valientemente el azul. Tontería. Digamos, aquí en nuestro canal ya hay alguien que ha dicho, no, yo no soy tan héroe, no soy tan valiente, para mí el azul está bien.
yo creo que todo es respetable. Y aquí te voy a preguntar, ya que has dicho la roja y que has dicho la verdad, si pudieras hacer una pregunta a esa, digamos, entidad creadora, a esa arquitectura del inicio, y poder saber una verdad que pudiéramos comprender, que pudieses comprender, ¿qué preguntarías? ¿Qué te La gustaría típica, saber? bueno, una no, serían las tres, las de siempre. ¿De dónde venimos, qué somos y a dónde vamos? Ujú, Es la típica pregunta, porque en sí, si te fijas, Matrix lo que intenta es responder eso, ujú, ¿sabes? ¿No? ujú. Y es que, claro, Matrix, ¿cuántas veces la habré visto yo? Pues 30, 40 veces, la Ujú. primera, ¿eh? Sí, Pues sí. la segunda la vi dos o La tres veces segunda también. ahí, la tercera ya y la cuarta hasta luego. Que por cierto, la segunda estaba yo en Estados Unidos y también la tuve que medio hackear. Ujú, Estaba yo recién llegado a Estados Unidos, no entendía inglés. ujú. Bueno, sigo sin entenderlo, pero bueno, sí que lo entiendo, ¿no? Sí, Pero bueno. Y después te casas con una mujer americana y familia americana, así que fíjate ujú, que es el esto. Eh, Como se dice, no tenía inglés, pero yo quería ver la película. ujú, ¿Cómo lo hice? Le hice a un amigo mío que la versión que había por internet de Matrix 2, que ya había pasado tiempo, porque pasó mucho tiempo desde la primera ujú, hasta la segunda y la tercera, ujú, me grabó el audio, ujú, lo grabé, lo quemé en un CD ujú. y me fui al cine con unos auriculares Claro, para ponértelo ahí y lo iba viendo con Newt Disman. en español. Estaba en inglés, pero yo iba oyendo los textos en inglés, en español. Qué Y bueno. así me enteré de la película. Buenísimo, tío. Joder, otra que hice, estaba en el cine y quería verla. Ujú. Qué bueno. ¿Qué es eso? Qué bueno. Que también había ahí un poco de craqueo, ¿no? ¿Te acuerdas? Los primeros screeners, ¿no? La gente iba con cámaras para que nuestra audiencia más joven le sonará esto loquísimo, pero antes la gente iba con cámaras ocultas o las ocultaba a Mira, grabar las le películas en preguntaré el cine para subirlas a internet. Le preguntaré a una persona Ujú, si quiere hacer una entrevista. ujú. Ella, uy, se me ha escapado, es femenino, pero nadie sabía su sexo en aquel tiempo, Ujú, ujú, que es el esto. Ella se iba cada día prácticamente eh, al cine con un minidisc ujú, y grababa el audio con el minidisc, que era lo mejor que había en aquel tiempo ujú, ujú. para grabar, mejor que cualquier Sí, que era cassette. un problema el sonido, porque se oía gente tosiendo en los screeners Lógico, si tenías a alguien al y lado. palomitas y Ahora no cosas. hay el Adobe este que han sacado que quita los Claro, sonidos. y que quitaba el ruido. Sí, sí, antes era increíble. Bueno, ella iba, a veces cuando había mucho ruido, veía la película dos veces, Ajá, tal, y luego buscaban las fuentes de vídeo de Estados Unidos y todo eso. ujú. Yo le preguntaré si ella está de Sí, acuerdo, qué bueno. porque era súper famosa, tenía un nick eh, No lo digas, andrógeno, nadie sabía si era no lo hombre o mujer, digas. Déjalo ahí. pero era mujer. Si Ajá. lo hubiese sabido en aquel tiempo que éramos todo un montón, una panda de quemados, que había una tía en la escena, porque se llamaba la escena, el Sten, Sí, 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 como sí. se dice, ¿no? Ujú, Ya le digo, si hubiesen sabido que había una tía, habría sido la cosa muy ujú, guapa, ¿sí? ujú, ujú. Muy amiga mía. Qué bueno. Seguimos manteniendo el contacto. Ujú, Está en Madrid, ujú. aunque no es de Madrid, y si ella quiere, yo le preguntaré y Será, que te cuente los orígenes de cómo se grababan las películas en el cine. será Claro que sí, a un ella. honor tenerla en el canal de Hacklistyle. No puedo decir nombres hasta que ella no me autorice. Perfecto. Y Bueno, aquí, como tú decías, ha sido empezar a hablar de estas cosas y misteriosamente se ha cortado. sí, y de otras que no podemos contar, off the Y record. fíjate, ¿y tú dices que no nos están espiando? Ahora música de miedo de fondo. Ta-na-na-na-na. Y aquí, y ahora con esta música, vamos a poner también otra música muy buena, porque nuestra audiencia también está esperando. Vamos a hablar del grandísimo proyecto que era, o es, porque todavía sigue en pie, Isla Tortuga. Háblanos de Isla Tortuga, ¿cómo se te ocurrió esa idea? Y háblanos un poco No te la cuento, te vas a reír, que va a dar gusto. 21 de noviembre de 1996, Ujú, 2:30 de la mañana. Borrachos perdidos en el Infobar, que fue el primer bar que tenía conexión a internet y era un bar musical. ujú, Borrachos perdidos. Al que era mi socio, el Maki, que se portó muy mal. ujú. eh, y es eso. Yo estaba pensando, oye, ya que tenemos un servidor en Estados Unidos, que fue el primero, los primeros que montamos un servidor fuera de Fuera. España, Ujú, que es eso, en Estados Unidos. Estaba en Clinton, Iowa. flipa. Es el esto. Bueno, pues
estaba yo así y digo, hombre, es que tenemos un servidor, podríamos poner a todos los colegas que vienen por aquí, porque hacíamos quedadas a través del IRC y venían al Infobar y se reunían, ¿sabes? ¿No? Pero venía gente hasta de México, ¿sabes? ¿No? Sí, sí. Que es esto, y por ahí están las fotos, ¿eh? Las subí yo todas a Facebook, que las encontré. Hechas con cámara normal y corriente, venía uno, le hacíamos la foto y lo subtitulábamos, porque no se podía hacer de otra manera. No era cámara digital, era de carrete. Analógica, sí. Es eso, ¿no? Bueno, pues como te digo, 21 de noviembre de 1996, registramos el dominio. La idea creo que fue un par de días antes. Y yo dije, oye, pues toda esta gente que somos, a ver si lo podemos hacer todo. Te recuerdo que no había ni Facebook ni nada, ni nada multimedia, que mandar una foto de 30K de una tía cuando la estabas pidiendo era como un... Sí, claro, era procedural. Mira, aquí está mi cara. Bueno, yo sí que tenía mi cara. Si tú entras en la página de angeloso.com, está la primera web que yo hice, que solo es una foto mía, nada más. Y era la que utilizaba para ligar. Porque yo le daba la dirección angeloso.com y la gente flipaba. Claro, tenías tu propia... Sigue ahí registrado, lógicamente, ¿no? ¿Qué es esto? Y solo era una foto, no ni había un texto ni había nada. Y es la que le daba a las tías para ligar. Para que luego me enviaran una foto por IRC, no veas. Bueno, en esa fecha estábamos borrachos por la noche y dijimos, venga, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Compré el dominio, que valía carísimo, $100 al año, que había que mandarlo con un cheque conformado, porque no se podía pagar ni con tarjeta, ni nada. Bueno, tampoco teníamos. Es esto. Y registramos Isla Tortuga. ¿Y por qué Isla Tortuga? ¿Por qué Isla Tortuga? Ahora viene la historia, aunque también está en archive.org. Si te vas para los archivos más antiguos, allí la explican. La Wayback Isla Machine. Tortuga, y está referida en Piratas del Caribe, en ¿cómo se llama? En Monkey Island, en el videojuego, en todos lados. Es que Isla Tortuga existe. Qué Isla juegazo, Tortuga, qué juegazo, aquello, un juegazo, la versión que han sacado nuevo, una mierda. Sí, bueno, ¿no te ha gustado? Es que aquello era la magia que tenía. Ha cambiado un poco, pero bueno, no está tan mal, no lo han roto tanto, ¿eh? A mí no me gustó. Es que como ya se movían bien los personajes y todo, y yo estaba acostumbrado a aquellos cuadraditos que se movían así, y esa era la magia, ¿sabes? ¿No? Pero bueno, es cuestión de gustos. Sobre gustos, los colores, ya sabes, ¿no? A ver, ¿dónde nos habíamos quedado antes del... sí, Isla Tortuga, ¿de dónde venía el nombre? Bueno, Isla Tortuga es una pequeña isla, aunque hay varias del mismo nombre, que está en la zona al lado de Haití, que se llamaba El Tortuguillo. Y se llamaba así esa isla porque tiene forma de una tortuga y en la cabeza está como sacando la cabeza y es la tortuga con la boca abierta, haciendo esta forma, más o menos. Pero de aquí a aquí habían aproximadamente unos 250 metros. En esa, 250, 300. Y pues son muy poco, sí, para estas fechas. Pero en el siglo XVII era, si por aquí entraba un barquito, lo podías torpedear perfectamente. Y aquí, en Isla Tortuga, se refugiaban todos los piratas y gente de mal vivir de la época. Y guardaban los tesoros ahí y todo. Qué bueno. Por eso, Isla Tortuga. Qué bueno. Y cuando venían los barcos españoles detrás, vamos a pillarlos, no conocían estos dos puntos, pum, 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 lo empezaban a bombardear. Y toda esa zona de ahí está llena de pecios de estos, como le llaman, españoles. Buenísimo. Sin las monedas, lógicamente. Esa es la historia de Isla Tortuga. Para que sepan. La hacen en Piratas del Caribe. Lo que pasa que la traducción, el doblaje, también lo mismo. Que hacen unos doblajes aquí de puta madre. Son los mejores del mundo, como se dice, ¿no? Porque yo sigo viendo las películas en español. Que es el de eso, me gustan más. Que es el esto. Pues resulta que dicen, coge y dice, sí, porque yo iba a una isla donde hacen un jamón, el Johnny Depp dice en la primera parte, iba a una isla donde hacían un jamón increíble, la Isla Tortuga, creo que se llamaba, ¿sabes, no? Claro. Habla de Johnny Depp ahí, en Monkey Island, una de las veces hablan de que todo el tesoro está en Isla Tortuga, aunque es mentira al final. Hoy he hecho un spoiler para quien no haya jugado. Qué bueno, para que sepa un poco nuestra audiencia. Dentro de Isla Tortuga, de este dominio virtual y esta historia que nos acaba de contar
digamos, Ángel, estaban todos los grupos de hacking, de freaking, de beating, de la escena del underground de España, del Estado español, estaban allí. Estaba Hispahack, estaba La Vieja Guardia, estaba Raregaz, estaba Banhackez, estaba Underhack, estaba Cyberhack, estaban los 29A, estaba M3K, estaba toda la escena Estaban todos. allí metida. Todos los piratas, digamos, de la escena estaban dentro de Isla. Porque teníamos el servidor. Claro. En aquel tiempo solo existía GeoCities con un mega y cosas por el estilo. Sube algo de hacking, lo que tardaban en borrártelo. Claro, claro. Y en Isla Tortuga no se borraban. Claro. Y cuéntanos un poco cómo era esa Isla Tortuga con todos estos grupos de hacking. ¿Cómo Pues eran? era simple, la gente nos contactaba, porque esto fue como la pólvora, ¿sabes? ¿No? Se empezó a correr por ahí, tenemos un servidor y todo el que quiera poner sus páginas, le damos una cuenta FTP que suba a la página. Buenísimo. Hecho con tachán, con PHP, cuando nadie sabía lo que era, lógicamente el Linux, es eso, cuando nadie tampoco sabía lo que era, es el esto, ¿no? Y bueno, y así se creó y fue, bueno, me parece que fueron 2 o 3 primeros y luego cada día, este es el Google que está por ahí tosiendo. Y ya tiene cerca de 7 años, ya está viejo, pobre. Que es el esto. Y así se creó, se fue extendiendo el rumor y bueno, y los aceptábamos a todos. Sí, hasta que aceptamos a Fer13, que era el de Viva el Jamón y el Vino, y esa que era la página más tonta, porque era la más tonta, todo hay que decir. Esa metió el era lío. la que más tiraba, la que más venía la gente, y teníamos la friolera de 400 visitas al día. Wow. 400 visitas era toda la gente que estaba en internet en aquellos días. Sí, claro, Isla Tortuga era un referente, sobre todo esto, para buscar cracking, para buscar papers, para buscar todo lo que había estaba allí, software, el manual del anarquista y todo eso. Claro, sí, buenísimo. Y Isla Tortuga se financiaba con anuncios de pornografía. Con lo que había. Claro, cuéntanos un poco por qué elegiste esta opción o cómo... No había otra. No es que podía elegir otra, es que no había otra. Y era si queríamos ganar algo de dinero, tenía que ser con anuncios de Y entiendo que eran los únicos que se acercaban a estos proyectos donde estaba la escena, ¿no? Digamos. Bueno, no se acercaban, había que ir a buscarlos. Que es el esto y sí, conseguíamos y nos daba para pagar el servidor y poco más. No nos hicimos millonarios como llegaron a decir en los periódicos y cosas por el estilo. Sí, daba para pagar el servidor, que era carísimo en aquel tiempo, pero aún así era 100 veces más barato que en España. Es verdad que a esa escena, digamos, se os atacó muchísimo. Acuérdate del caso de Hispahack. Y vuestro caso, ¿no? El de Isla Tortuga también. Era el caso Besatec, que de Viva el Jamón y el Vino. Sí, era el caso Besatec, pero iba todo de la mano, ¿no? O sea, en realidad lo que querían era sacaros de ahí. O sea, pero no lo consiguieron. No lo consiguieron. Isla Tortuga solo ha estado una semana offline en estos 30 años casi que lleva conectada. Qué bueno, qué bueno. Una semana. Y fue cuando el perito, que les llamo yo perrito, cuando son vendidos al poder, se llevaron los ordenadores. Ahí volvemos otra vez al punto de que habían un montón de policías en la puerta de mi casa. Trajeron a ese perrito, nunca mejor dicho, que no sabía nada. Yo que no era el informático, sabía 10 veces más que él. No te digo el maqui que sabía 1000 veces más que yo. Es el esto, ¿no? Lo que sabía, pues entra y que, como te digo, trabajaba en la competencia, no digo nombres, porque sigue en marcha, y el tío tiene mucho poder, todo hay que decirlo. Supongo que gracias a su papá, que era un chanchullero, como te dije, abogado y todo eso, que fue gracias a esa que eligieron para que fuera el perito del juzgado. Qué casualidad, bueno, es que empiezas a recordar cosas, te digo, porque el tío era el más bobo que te pudieras encontrar. Por ponerte un ejemplo, cuando estaban haciendo el registro de nuestros... Bueno, él lo que hizo, se llevó todos los ordenadores nuestros, todo, claro, que incluían los códigos fuentes. Nosotros, como yo sabía, con el libro del abogado en casa, sabía cómo funcionaba, yo se lo dije a la del juzgado. Le dije, oiga, se están llevando esto. ¿Dónde va a ir esto? Y no sé, me decía la del juzgado, que era nuevo, ¿no? Y tal, y no sabían nada. Digo, en el momento que se lo llevan,
pueden introducir cualquier prueba inculpatoria. Claro. Bueno, eso no va a pasar. Digo, No hay ¿lo cadena puede de escribir? custodia. Claro, sí, sí. Sí, digo, ¿lo puede escribir usted ahí? Sí, o fírmelo Qué digital. tonterías. Claro, fírmelo. Sí, sí. Decía, qué tontería. Y la obligué a escribirlo, Muy bueno. que era la secretaria Por judicial, supuesto, ¿no? muy bien, muy bien. Le obligué a escribirlo. Y digo, y por supuesto ya habían desmontado los ordenadores, los tenían en la puerta para llevárselo, habían pasado 2 horas. ¿Qué es esto? Y digo, y ahora ya que estaba todo desconectado, le digo, ahora apunte, por favor. Nos ha tomado los siguientes datos. Capacidad de disco duro, bytes ocupados, bytes libres, tal. Y digo, como esto ¿Me modifique? haya una diferencia de más de un 5% en el momento que se haga la peritación, y miré yo a todos los policías, Sí. prepárense que van a acabar en la cárcel. Sí, 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 claro. O sea, Y me decía, ¿tú me vas a chulear? Y digo, no. no. O sea, Se lo estoy diciendo con mucho respeto. MD5. Aquí si alguien ha chuleado, sí usted a mí. MD5. A robarme todo mi trabajo. Sí, y además que en esta época toda la escena temblando, porque claro, o sea, Fue joder, la estaba ahí leche. todas las... Nosotros pasamos 3 días detenidos. Además, ¿cómo desconectamos el servidor? Vas a flipar cómo desconectamos el servidor. El servidor estaba conectado en Estados Unidos, te lo recuerdo. Bueno, en aquellos tiempos que no habían casi móviles, nos acordábamos todavía de los números de teléfono. Nos vino a visitar la novia de uno de los que habían detenido, que eran de los del bar. Porque detuvieron a 4. Al Maki y a mí, que éramos los culpables, entre comillas. No, al final nunca fuimos culpables de nada, pero bueno. Y a los que llevaban el bar, que es esto, ¿no? Y resulta de que vino la novia de uno de estos. Y yo le dije, y estaba hablando con él, y yo lo estaba oyendo, pero nosotros estábamos en los calabozos. No era una entrevista, la dejaron hablar a distancia. Y le digo, Alicia, ¿eres tú? Porque la oí yo desde el calabozo, ¿no? Digo, ¿tienes un bolígrafo y un papel? Y dice, sí. Apunta. Toma nota. Y le dije, el número de teléfono del proveedor de Estados Unidos. Qué bueno, llama aquí que Y lo digo, desconecte pásaselo a Links, que era nuestro contacto aquí en España, y dile que llame al de ClintonNet, que se llamaba, y que desconecte nuestros servidores. Y estaban los policías allí, no saben de lo que estábamos hablando. Claro, ni idea. Pero lo desconectaron al día siguiente. Buenísimo, buenísimo, tío. Sí, Claro. así ¿Y ahora qué? apagamos los servidores estando detenidos. Sí, Con sí, lo cual, aunque nos mirara el juez, no podía decir que habíamos sido nosotros. Evidentemente. Sí, sí. Estábamos en la cárcel. Bueno, detenidos, allí en Vía Laietana. ¿Sabes, no? Buenísimo. No habíamos sido nosotros, pero sí que fuimos nosotros. Buah, menos mal, además, ¿eh? También te digo, Sí. menos mal. Sí, Pero sí. ya le había dado tiempo al perrito este de borrar una parte de Isla Tortuga. Por suerte teníamos copia de seguridad. Pero dentro del mismo servidor. Con lo cual, cuando nos quitaron todo lo local, no podíamos restablecerlo y, por suerte, no teníamos ordenadores, éramos jovencitos, no teníamos dinero para comprar más ordenadores. Se los habían llevado todos. Alguien lo había Los dejaron copiado. en la ruina, cosa que luego, leyendo el auto del juez, era totalmente ilegal. Decían que había que hacer una copia del disco duro, no llevarse. No llevarte el original, claro. Buah, Porque en ese momento ya me estás condenando directamente. Qué loco. Bueno, pero como no sabían qué hacer, iban todos a ver quién se ponía la medallita. Bueno, pues al final la medallita que consiguió el grupo 5 de la UDICO, que además que fueron los que nos detuvieron, Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado. Claro, sí, sí, sí. Pero espera, Me suena. que cuando llegamos a la comisaría, ponía UDICO y escrito a mano, Unidad de Delincuencia y delitos de crimen organizado, con ese. ¡Con ese! Sí, sí, sí. En la puerta. Yo le digo, oiga, ¿Qué ahí hay una falta de ortografía. Sí, sí. Y me dice el policía así en plan chulo. Dice, no te preocupes de eso, que ya tienes bastantes problemas. Digo, ¿quién? ¿Yo problemas? Sí. Ya veremos, a ver. Bueno, total, ¿qué pasó con el grupo 5 de la UDICO? Como yo saqué tantas pruebas en contra de ellos, porque los pillé, todo lo hacían al revés y yo los pillaba, ¿qué es eso? Acabaron dispersados en 5 puntos, que los 5 policías, acabaron dispersados por toda la geografía nacional, porque luego de Isla Tortuga, un año más tarde, nos detienen por el tema de Timofónica. Otro ¿Qué es eso? Pero resulta de que ahí vimos que era todo un montaje en contra nuestro y de la forma más tonta del mundo. Es que ahí de estaba... la forma, cuando te vas a dar, cuando te lo cuente,
Ujú, vas a flipar. ujú. Resulta, Timofónica siempre jodiendo, que me acuerdo del lema. ya, pero Timofónica escucha, siempre escucha, que jodiendo. vas a flipar tú y la audiencia, cómo los pillamos. Pero de parvulitos, no, de subnormales. Que es no sé si se puede decir hoy en día Bueno, esta es palabra. políticamente incorrecto todo lo que puedas Como ya decir, no se pero puede decir ni maricón, ni gangoso, adelante. ni enano, Tú tira, ¿sabes, no? tira. Tampoco monetizamos. YouTube igual nos censura digamos. Pero No, no bueno, tú pasa tira nada. porque estamos en otras redes. Estamos en Peertube donde no hay ninguna Pero censura. es libertad de expresión y Sí, soy un sí. entrevistado, Tú la tengo. tira. Sí, sí, pero Por la Constitución de España, la tengo. Ay, pero yo no estoy en España. Yo no estoy en España. tú Estoy tira. en la Constitución. Tú tira porque estamos en servidores libres y con gente de nuestra confianza, así que. Pero es verdad que nos cerraría puertas si lo repites mucho. Sí, que es el de esto. Bueno, pues fue muy simple. Timofónica, como se ve en las películas estas de viaje en el tiempo, Ujú, de que ha ocurrido algo en el tiempo ujú, y buscan por qué ocurrió. Y ujú. luego al final de cuando ves toda la película de principio a fin o toda la serie, Ujú. como los 12 monos y todos estos, Se cierra el ves ciclo, ¿no? que todo se ha organizado porque lo crearon ellos mismos en una Claro. paradoja temporal. Ujú, Hombre, no es tanto lo que te voy a contar yo ahora, pero casi. ujú, Resulta que Timofónica la creó Telefónica. ujú. El dominio timofónica.com, Era suyo. bueno, no se llegó a ver en aquellos tiempos, pero a eso fue lo que nos salvó. Ujú, Nos presentan, porque yo quería hacer una web contra Telefónica, que se llamaba Timofónica, ujú, y la iba a poner dentro de Isla Tortuga, porque cada dominio valía $100. ujú. Iba a poner Tortuga. timofónica.islatortuga.com. Ujú. Crear sus dominios en aquellos tiempos era una pasada también, todo Ya hay que ves, decirlo. ya ves. Pero se podía hacer con el Linux a mano, era una pasada. Que es el de esto, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? Que yo pedí y dije, mandadme diseños para ver qué se puede hacer Ujú, para hacer una página antitelefónica y tal. Y como acabábamos de salir del tema de Besatec, ujú. éramos todavía más famosos que antes. Ellos lo que querían era neutralizarnos y les salió el tiro por la culata. Ujú. Nos hicieron más famosos. Por eso Claro, el punto de inflexión fue el día ese, el 27 de mayo del 97. qué bueno. Es el esto. Pues resulta de que pedimos que la gente nos mande diseños. Ujú, Eh, y lo más divertido de muchos diseños que nos mandaron, uno de ellos, que rechazamos, ujú, ¿sabes? ¿No? ujú. Es el que se presenta, que presenta Telefónica en los juzgados. Así, ¿eh? Y digo, coño, pero si este diseño yo lo recibí y no lo publiqué nunca, Ujú. Era suyo. ¿cómo puede estar en timofónica.com? Era un cebo. Sí, además esto fue en noviembre del 97. Ujú, Y cojo yo y le digo a su señoría, porque estábamos así como en petit comité, porque ellos no sabían nada. Aquí ujú, estaban aprendiendo más de nosotros, porque el perrito de ellos era gilipollas. ujú, Y le digo, esto se lo demuestro yo rápidamente que nosotros no fuimos, ujú, porque esa fue la prueba que ellos presentaron para ujú. ir en contra nuestra. Había un correo Eh, por ahí, ¿no? Había algo. no, 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 había algo mucho mejor. Ujú. El dominio timofónica.com lo registraron ellos en su momento para hacer la trampa, Hiciste un pero juicio. no lo pagaron, no lo Ah, volvieron a pagar. ajá, Se desregistró y nosotros lo registramos en marzo de 1998. ajá. A ver, ¿me explica usted cómo puede haber una web de noviembre del 97 nuestra Qué en el dominio cabrones. timofónica.com? Era una trampa, qué cabrones. Pues lo pillé por eso. Joder, macho. Y lo saqué con el juiz y dije, Ah, escriban al CECIC, calle Serrano, número claro. 140 en Madrid. Y ellos confirmarán esta información. Qué bueno. Qué bueno. Pero todo eso, ya te digo, bueno, claro, supongo que mi Q ayudaba. Sí, no, y lo que querían era eso, atacar a la escena. Cuéntanos también, porque allí estaba Putasgae, ¿no? Cuéntanos un poco también Bueno, sobre este. sí, Putas Guy, te he dicho, como te he dicho, estaba Putas Guy, también estaba Pick2Car, que los que hacían las protecciones de Canal Plus y Canal Sí, de Satélite y cosas Cardin por y el los estilo. cubos de ONO, aquellos y todo aquello. Sí, y Sí, que, sí, por cierto, buena banda. yo les mandé varias antenas desde Estados Unidos para que las reventaran. Buena banda Valía, esa, ¿eh? Joder. valía más dinero el envío que lo que era Que la es lo que. antena. Ya. Pero bueno, así conseguían hackear Canal Satélite Digital antes de que lo Sí, lanzaran. sí, sí, sí. Joder, y el día de, bueno, y lo de las cabinas de llamar gratis también fue por nuestra culpa, por Timofónica, por eso fueron por nosotros. Claro, sí, sí. Había un fallo
en las cabinas antiguas de Telefónica, antes de poner las digitales, que marcabas el número y antes de marcar el último número, el donde colgabas el teléfono, ¿Hacías un corto? tenías que hacer... No, habían 3 posiciones. Y hacías tic, tic, y marcabas el último número. Y lo soltabas. Y te dejaba llamar gratis. ¡Guau! Buenísimo. Bueno, Esa no a la cualquier conocía. parte de España. Esa no la Y conocía. supongo que del extranjero, pero como no conocía a nadie fuera en aquellos tiempos, bueno, se hacía eso. ¿Y qué pasó? Resulta que ya Telefónica lo sabía y un genio de Telefónica cambia las cabinas de España y no se les ocurre otra cosa más divertida que mandarlas todas para Perú, las antiguas. Ajá, claro. Y cuando ya estaban todas instaladas, A la saco escena yo de el Perú. truco. Claro, claro. Para la Saco escena yo de el Perú. truco. Yo creo que esa fue... ¡Ah! En su momento el Villalonga, el amigo de Aznar y Sí, todo eso. guay, ya me acuerdo. Le llamábamos Pillalonga por pillar, ¿sabes? ¿No? Subiría, que era el niño mimado de eso. ¡Estos hijos de puta! Sí, ¡Besan por ellos! joder. Y se lo encargarían a algún gilipollas, hizo las pruebas mal y los pillé. Qué bueno. ¿Qué pasó? A nosotros nada, porque no nos pudieron hacer nada, pero a nosotros tampoco les pasó nada. Habiendo falsificado pruebas, y los pillé. Buenísimo, buenísimo. Y lo mejor, cuando estaban mirando, te vas a reír, el famoso perrito, si pudiera diría el nombre con un gusto, que es el famoso perrito del juzgado, llega y cuando están haciendo la pericial de los ordenadores, había... ¿cómo se llamaba? Antes del WinRAR había otro. El WinRAR, no, había otro antes del WinRAR. Estoy pensando Estaba el ZIP, WinX. no, no me acuerdo. no, estaba el ZIP, otro y luego el WinRAR. Sí, WinRAR, el 7R. No, el 7-ZIP, no, este es muy nuevo. Tampoco. No, había uno ahí en medio, cualquiera de tu audiencia lo sabrá, es que no me acuerdo, soy viejo. ¿Qué es eso? Y resulta de que empieza a coger las pruebas delante del juez con la versión de MS2, era PKRAR o PK, era algo, bueno, por línea de comando, y coge y el perrito empieza a teclear el comando y -R tal para compactar todo el disco duro en disquetes y todo eso. Le digo, es que no me acuerdo cómo se llama el programa, pero vamos a poner que sea el RAR, que no era el RAR, era el anterior, que es el esto. Y le digo, disculpa, ¿estás utilizando el RAR? Y me dice él, sí, me lo he bajado esta mañana. No, le digo, ¿tienes licencia? Porque y como era tan tonto, estará con el me dice, trial. no, me lo he bajado esta mañana y tengo 30 días para poderlo usar. Y le digo, espera. Y digo, por favor, señoría, Xavier Rivas, todos los que estabais aquí, pónganse aquí delante. Escribe el comando de arrancar el programa. RAR, tal, era otro, digo, no me acuerdo cuál era. Y nada más lo escribes, te sale warning, copyright notice. Claro, Lo tiene usted primero, que pagar la entrante. licencia. Sí. Y decía, esto no se puede utilizar con carácter comercial, bla, 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 ni por las autoridades, si no está registrado y tiene un permiso especial. Claro. Y le digo, señoría, esto es pirata. ¿Está usted haciendo las pruebas en nuestra contra con un programa pirata? Así es. Cogió el juez, se levantó cabreadísimo y el Xavier Rivas, que teóricamente era el abogado de la otra parte, se va detrás de él. Cosa totalmente ilegal, no se puede. Sí. No se puede. Se levantó y dice, que nos han pillado. Claro. Se oía por el pasillo. Claro, que nos han pillado. Qué bueno. Justo, ahora que has dicho, y ya lo uno con la parte de puta SGAE, yo ya andaba por ahí, nosotros hackeamos la wifi de la SGAE en Madrid, no voy a decir dónde, y ¿sabes lo que descubrimos? Que se estaban bajando ellos películas de torrent. Eso lo hice yo también. Sí. Y un poco más moderno. Claro, y luego tengo el dominio registrado. Claro, piratones.com. Piratones.com. Busca la noticia en Isla Tortuga. Qué bueno. Es un poco antigua. Piratones.com. Lo monté a conciencia, basado en shops. Lo único que hacíamos es crapeábamos
4 o 5 dominios, no poníamos nada nuestro. Solo lo scrapeábamos y lo montábamos de otra manera. Hecho con un CMS que se llamaba Shops, que ya creo que no se hace, que eso no se fabrica. Y resulta que lo monté solo para pillarlos. Claro. Y busca piratones.com en Isla Tortuga y pone Isla Tortuga o Ángel Badía detecta que todos los organismos oficiales descargan MP3 y películas. Y con un programa con toda la explicación, las direcciones IP, las resoluciones de nombre. Ahí coincidimos nuestros grupos, tu generación, la primera, y la nuestra. La SGAE no, fue como mi segunda generación, la mía. Entramos con el tema de la SGAE y ahí coincidimos. Y yo creo que estábamos en paralelo, o lo que comentas nos inspiró, o lo que fuese, que nosotros lo hicimos directamente sobre la sede, entrando en la red, en la LAN, y viendo que efectivamente tenían puertos abiertos y estaban haciendo descargas ilegales. Es la mejor que te puedo contar, y esa es bastante reciente, lo que no hice nada. ¿Qué es eso? En una sucursal de Hacienda, de la agencia tributaria, no hice nada, solo era por verlo, ¿sabes? ¿No? Curiosidad. Curiosidad, pero ya hace muchos años, también está prescrito. Recién llegado yo a España, hace ya bastante tiempo. Yo llegué en el 2011, así que fíjate, se hace tiempo. Fui a sacarme los certificados digitales y todo eso, y cuando fui el primer día, en esa sucursal había 2 plantas para atender al contribuyente. Bueno, y cuando fui el segundo día, la planta de abajo ya no era para el contribuyente, solo era una sala de espera. La habían puesto todo en la planta de arriba. Pero, ¿qué se habían dejado en la planta de abajo? Las conexiones Ethernet. Los terminales Ethernet, claro. Volví yo una tercera vez con un portátil, un cable y 4 amigos para que me taparan. Llegué, conecté el portátil, conecté el cable. De cabeza, DHCP. Y tenía ping, tenía todo, veía el servidor de esto. Y digo, joder. Aquí estamos. Empecé a buscar, creo que encontré el servidor de ¿cómo se llama? De Madrid. Yo dije, me acojo y quité el cable. Sí, tira para allá, a ver qué hay por ahí. No. Ahora ya no están, ¿eh? Ya volví otro día y ya está todo tapado. ¿Qué es eso? Pero esas cosas, yo creo que es eso, que si naces martillo del cielo te llueven los clavos. Buenísimo. Es que te diga, ¿cómo me puedo dar cuenta yo eso? Y me veía a mi mujer y me decía, ¿qué estás haciendo? ¡Nada! Buenísimo. Esto es relativamente de eso, hace unos 10 años, nada más. Consultando el correo. Sí, conectaba aquí contra una conexión de internet aquí. Y hablemos un poco de cómo se ha configurado ahora internet y te preguntaré, ¿crees que las redes sociales y este formato de vídeo tan predominante de ahora, tan de consumo raro, obsesivo, ha destruido los espacios de texto, los foros, el IRC, etcétera? ¿Crees que toda esa parte ha muerto y que ahora...? No, ha sido la evolución lógica. Y lo que habrá después, ¿qué? Pues estará todo lo que vemos ahora con la pantalla, pues con las Quest o con la realidad virtual, con las gafas estas tan bonitas que tengo yo aquí, que esto es primicia. Bueno, no es primicia, fue estas gafas de la marca TCL, no sé si saldrá invertido en la pantalla, fueron las que ganaron, las que están dentro de este estuche que ahora voy a enseñar, las que ganaron el premio al gadget más novedoso del año pasado, creo, o del anterior, no me acuerdo. Creo que del pasado, que es el esto. Y es lo que seguramente sea un poquito el futuro. ¿Cómo puede ser el futuro? Ahora lo vas a ver. Ahora es cuando haces... Bueno, igual te hago como un modem. Lo que quieras. Mira, son bonitas, ¿eh? Molan, ¿eh? Toma ya. ¿Qué hacen estas gafas? Aparte de reflejar el selfie, el aro selfie que tengo delante. Bueno, pues estas gafas son preciosas. Me las pongo. Toma ya. ¡Ay! Y sigo viendo bien con ellas. Yo tengo 2,5 de presbicia, por viejo, no por otra cosa. Estoy operado de los ojos, con lo cual de lejos veo perfectamente. ¿Cómo se dice? Yo las tengo puestas y se sigue viendo bien. ¿Por qué? Porque estas gafas, además de lo que hacen, ahora lo explicaré, venían con un adaptador de plástico nada más para que tú le hicieras tus gafitas en un óptico. Con tus dioptrías, ¿no? Pam, sí.
con 2,5, y las pones, y se queda pegado con un imán. Ujú. Cosa que no hicieron los de Facebook o Meta, como los quieras llamar, en Ujú. sus Quest. O las Google Glass y todo esto, no. Ninguno lo tenía. Ujú. Esta gente han tenido el detalle este. Ujú. Qué Es bueno. un pequeño armazón de plástico, pero sí es la cosa más tonta del mundo. Ujú. Es que no es más. Ujú. Venía con 2 trozos de plástico y dice, pon aquí tus vidrios graduados. Ujú. Fui a una óptica, me cobraron 200 euros por hacer esto. Ujú. ¿Qué es esto? Las gafas valen también mucha pasta, ahora diré el precio, Ujú. y se lo pones ahí, y cuando te la pones, yo sigo viendo perfectamente Ujú. con mi graduación. Con Ujú. lo cual, no me te quedas como con las gafas de Facebook que no ves turbio Ujú. cuando te pasa eso. ¿Para qué sirven estas gafas? Pues son la leche. Puedes verlas de lado, no son muy, Sí, no son muy gordas. aparatosas, no pesan, no pesan mucho, no son muy No, y aparatosas. ahora te voy a hacer la competencia y verás qué virguería. Cuando haga esto, te voy a hacer la competencia. Ujú. ¡Cha! Buenísimo. Esto es para el sol y también sale el podcast. Buenísimo. Pues Buenísimo. continuamos la entrevista con estas gafas. Perfecto, perfecto, ¿Qué perfecto. es esto? ¿Ves cómo te hago la competencia? Pero aquí, ¿qué hay aquí arriba? Porque parece que hay algo, ¿no? Ujú, ujú, Son grandes ujú. las patillas, ¿verdad? Alguna cámara, algo. Y si hacemos así, ¿qué se ve aquí? Aquí hay no sé si llega a ver, Ujú. hay como un Regulador. potenciómetro, Ujú, hay un regulador. ¿Y aquí qué hay? Ostras, y aquí hay botones también. ujú, ¿Y qué hará? ¿Qué harán ujú, estas gafas? ujú. Uy, qué bien. Pues Yo- estas gafas, ujú, todo el mundo lo que pensará, realidad aumentada. ujú, Mm, casi, pero no. ujú, No llega a realidad aumentada, tampoco son realidad virtual, ujú, son unas gafas. Pero son unas gafas que lo puedes llevar por wifi ujú, o con este cable que traen las gafas, ujú, que es esto. Este cable se engancha por aquí, a ver dónde estaba, aquí, ujú, que con estos pelos, no me he hecho la coleta y mira, este cable se engancha aquí detrás, se engancha muy fuerte, ujú, que es esto, y la otra parte del cable también funciona por wifi, pero van muy lentas, ¿eh? ujú. La conectas al USB-C de Al un teléfono computador. potente. Ah, de un teléfono. Ujú, Y cuando lo conectas, lo que ves aquí es una extensión de la pantalla del teléfono, como cuando metes en Windows 2 ordenadores, que puedes buenísimo. moverte Ujú. de una pantalla a otra. Minority Report, hablando un poco de cine, ¿no? Cuando aparecían esas pantallas Más o ahí. menos, y te mete una pantalla de 140 pulgadas Ujú, con total nitidez, que es el teléfono. Y si estás utilizando un teléfono Samsung, como uso yo, ujú, además te permite utilizar el Samsung DeX, que es como un sistema Windows, ujú, aunque está basado en Linux, todo hay que decirlo, ujú, porque es un Android, no deja de ser, y te permite utilizar el DeX ujú. eh, perfectamente con estas gafas 140 que están mezcladas con la realidad. Qué guapo. Como se dice, no se ve totalmente claro, yo solo lo veo un poquito más oscuro, Ujú. porque le he quitado la parte negra. Si le pongo la parte negra delante, contra el sol van Hace opaco. perfectas cuando estás en la calle. Bueno, pues le conectas esto y tienes lo que es las gafas para trabajar en medio de la calle. Ujú, Y no necesitan batería, la coge del teléfono. Dirá, ujú, uy, pero se chupará la batería del teléfono. No, porque cuando conectas esto, ujú. se apaga la pantalla del teléfono y el teléfono se convierte en un trackpad. Ah, qué Es bueno. decir, tú mueves el botoncito, el ratón, lo Ujú, mueves deslizándote por la pantalla del teléfono que está apagada. ujú. Y te dura la batería más que si tienes la pantalla encendida. Claro, buenísimo. Y además no Y sé, no luego estás. para trabajar, Ah, qué bueno. Tu tecladito ahí, ¿no? Para la se shell. guarda y que cuando está cerrado es más pequeño que un teléfono. Tengo algún teléfono por aquí. Buah, es super cyberpunk, realmente, lo que nos estás Por aquí enseñando. mira, Brutal. un teléfono. Un teléfono, esto es un Sí. teléfono estos de chorrocientos mil de batería, que me gustan mucho tenerlos, estos teléfonos. Ujú. Eh, es igual de grande que un teléfono, Ya ves. más fino, Muy bueno, tío. Muy bueno. que es el de esto. Y con esto puedes trabajar en cualquier sitio sin ningún problema. Sí, además no se Mejor. ve. Está muy bien, ¿eh? No se ve lo que está. Eso es lo mejor, No te porque tú puedes ver tienes la tu pantalla. pantalla en 140. Claro. Ah, y la pantalla, si yo hago así con la cabeza,
se mueve, pero no se mueve inmediato, ¿sabes? ¿No? Ah, vale, Tarda tiene un un pequeño. poquito en moverse, Sí, claro, es suave, para que ¿no? no te marees. Claro, es suave. Qué bueno. Tú haces así y la pantalla tarda un poquito. Ujú. No Buenísimo. es lo que yo me imaginaba, Ujú, pero es bastante guapa. El problema, ¿por qué no veis estas gafas y por qué no se han hecho famosas? ujú, Incluso habiendo ganado, ya te digo, el primer premio en el Mobile World Congress, que creo que es del año pasado, como el gadget más novedoso que se había presentado. ujú. Yo me la compré en Kickstarter, todavía antes de salir. Qué Es bueno. eso. Ujú, Y me costó $250. ujú, Las gafas, el PVP es más de $500. ujú. Sí, Por $500 son unos te compras 700 una Meta euros, ¿no? Quest 3. Claro, para nuestra audiencia son unos 400 euros 250, unos 700, ¿no? 700 Más o euros, menos. más o menos, 600 No, euros. serían $500, serían 470 euros, más Ah, o vale, menos. vale. Ujú, Bueno, por ahí anda. ujú, El problema es que por ese precio tú te compras unas MetaQuest 3 ahora en estos momentos, que ujú, tienen esto, ujú, ¿sabes? ¿No? Y también tienen realidad virtual y semi-realidad aumentada. ujú, ¿Qué es eso? Claro, esto yo creo que salió tarde. Esto tenía que haber salido unos cuantos años antes. ujú. Que Muy es el esto. Pero es una gozada. Normalmente no la saco. Llevo mi laptop, como hace todo el mundo. buenísimo, buenísimo. ¿Qué es esto? Creo que es el momento más cyberpunk de The Hacker Style en toda la historia del canal. Y Estoy aquí parpadeando, pero no se ve. ya que tienes unos ojos preciosos. Y ahora aquí te voy a preguntar una cuestión que estoy haciendo también este bloque un poco porque traemos aquí científicos, científicas, traemos gente de todos los ámbitos, no solo de la escena de hacking. Que yo también soy científico, ¿eh? Doctor Sí, en Nuevas Tecnologías por la Universidad de Phoenix. perfecto. Pues, pues ahí te voy a explicar un poco, como doctor, además, ¿qué es para ti la ciencia? Una forma de ganar dinero. Ah, sí. No querías oír esa respuesta, ¿verdad? No, yo quiero oír lo que me cuenten los invitados, las invitadas. La ciencia es de lo que iba aquella serie de Big Bang Theory, ¿no? Ujú. Tampoco querías oír eso, ¿verdad? Pues la ciencia es todo. Si no hubiera ciencia, no estaríamos haciendo esta charla en estos momentos. Ujú. No estaríamos ni tú ni yo aquí, como se dice. Y Qué bueno. para eso, como siempre, hay que ir haciendo memoria sobre las grandes citas que hay en, como se dice, en ciertas películas de ciencia ficción. Ujú, Me voy a referir a un capítulo de Star Trek, La Nueva Generación, ujú. el Qué día bueno. que Q coge y se lleva a Picard antes de que nazca la primera vida en la Tierra. Ujú, Dice, la primera vida en la Tierra nació en ese charco. ujú, Y dice, si tú ese charco metes ahora tu dedo, ujú, y dice, alterarás la vida como se conoce, hasta ujú, te alterarás tú solo. ujú. Pero si no lo metes, igual no ocurre nunca lo que tuvo que ocurrir para que hubiera lo que tú conoces, Ujú. Bien, cómo existe la humanidad en estos momentos. qué bueno. Pues yo creo que con ese ejemplo se contesta bastante bien qué es la ciencia. Ujú, La ciencia es todo. ujú, Lo que pasa es que esa es la parte biológica, pero la parte tecnológica es donde nos movemos nosotros. ujú. Y bueno, pues después está la parte botánica, Ujú. pero todo es un conjunto. La ciencia es Lo es, todo. lo Si es. no, Me no viene, habría nada. me viene a la mente ahora el CRISPR, ¿te acuerdas? El CRISPR este para que une tecnología, es una manera de cortar el ADN, que Mm. había unos, yo intenté conseguir los kits, pero los prohibieron conseguirlos aquí en Europa, para hacer tus propias modificaciones de ADN por muy poco dinero. Bueno, hablando de ADN, Ujú. te voy a contar una cosa que te vas a flipar. Adelante. La flipó el notario cuando lo estaba haciendo. Yo, por suerte, trabajando mucho, nadie me ha regalado nada, Ujú, pues soy una persona de posibles. ujú, Bueno, cuando yo muera, pues alguien se tendrá que quedar lo que yo tengo. ujú, Lógicamente, hay testamento hecho y cosas por el estilo. Soy donante para dar todo lo que pueda de mi cuerpo para que si puedo ayudar a alguien que consiga vivir un poco más o mejor, ujú. ya me sentiré orgulloso desde el más allá o de donde sea Desde que la yo esté, nube. como se dice, desde la nube, desde el Googlear. Nubloa, de la serie de ciencia ficción que hemos hablado antes, que está al revés, que es eso. Bueno, eso ya lo contarás tú si quieres. Creo que ya te lo hemos Sí, contado. O ya lo hemos contado. Sí, sí. esa anécdota la hemos contado. Bueno, pues me iré a descargar a la nube y perfecto. ¿Quién sabe? Igual se puede hacer, ¿eh? Dentro de poco, tal Ujú, y como estamos avanzando, se puede hacer. ujú, Bueno, pues como se dice, le fui y le dije al notario,
Ujú, Mi herencia, que si no la hago, pues se lo quedaría el Estado ujú, y sería una tontería, ujú. ¿sabes? ¿No? Un Como se desperdicio. dice, mi herencia será para, no digo las personas, pero hay unos beneficiarios Ujú, eh, que además tampoco están en España, todo hay que decirlo. ujú, Eh, y digo, pero hay que cumplir unas condiciones. ujú, La condición es la primera de que se mantenga mi trabajo online, ujú, incluida Isla Tortuga, es el primer ejemplo que puse. ujú. Que siga Pero ahí. lo que me dijeron los herederos, me dijeron, pero no sabemos hacerlo. Y digo, Bueno, mira, con la pasta que os voy a dejar te podéis buscas la contratar a quien vida. Sí. queráis que lo haga. Así que no os quejéis. Claro. Es el eso. Pero espera, que ahora viene lo mejor. Ujú, Le dije al notario, quiero que cuando ya me hayan sacado todos los órganos, y eso está por escrito, ¿eh? ujú, ¿Qué es esto? Quiero que cuando me hayan sacado todos los órganos aprovechables y cosas por el estilo, ajá, lógicamente mis restos se incineren, ujú, excepto una parte, da igual la que sea, un dedo, una uña, cabellos, lo que ajá, sea, que contenga mi ADN, ajá, ajá, ¿no? Que contenga mi ADN, no sé si algún día servirá para algo o para lo que sea, ujú, y que esos restos se entierren en una de mis propiedades, que tiene una parcela muy grande, ujú. y si encima se le ponga un arbolito. Y tú Sí. dirás, ¿y por qué quieres que te saquen ese trozo de carne o de Yo un dedo no, o de una uña? lo sé, además, te voy a decir, ¿Lo sabes? sí, ¿Por qué? y te voy a decir cómo yo lo veo, porque también lo he pensado. Si puedes meter el ADN en una esfera de litio, Ujú. ponlo, si puedes reescribirlo en una esfera de litio, el litio aguanta miles de millones de años, calor, frío y tal. ¿Y sabes por qué creo que es lo que vas a decir? Déjame que me lance, porque yo escribí hace tiempo un relato sobre eso. Es que tú más adelante nos puedan resucitar, Por recogiendo ahí van una los parte, tiros. por ahí, ¿no? Recogiendo una parte o reconstruir o lo que sea. Esa idea, yo creo, me parece una idea fascinante. Ahí tienes el quinto elemento. Ahí tienes el ejemplo. Ujú. Eso es, recoger un poco de ADN, una pizca, lo que sea, y digamos que unas generaciones del futuro, cuando esté todo de otra manera, pues puedan volver a traernos. ¿Va por ahí? ¿Me he lanzado Van mucho? por ahí los tiros, pero ¿por qué hago la separación de mis cenizas de ese De esa trocito? parte, ¿por qué la separación? Porque cuando te queman a más de 360 grados, el ADN muere. Ah, vale, vale. O Si sea, la gente que se cree, no, me queman, me meten en una urna biodegradable y me plantan allí en Montjuic, que hay un sitio de puta madre, y me ponen un árbol encima. Vale, muy bien, pero no vas a pasar tu ADN al árbol. Ya vale. te lo digo. O sea, la cremación. Tienes que quitarte un trocito de dedo o cualquier cosa, Qué bueno, mientras más te quiten mejor. buenísimo. El notario sugirió una mano, Ujú, ¿sabes? ¿No? ujú, Pero es posible que la mano la quieran aprovechar, ujú. es, Claro. eh, es esto, ¿no? Pero al menos un dedo o algo. Ujú. Y ya te digo, si vieras la cara del notario y el asistente cuando lo estaba diciendo, Pues a mí me parece súper normal, o sea, es lo que te digo. ya, pero para mí, para ti, para un notario, Claro. es que quiero que esto se mantenga online, esto se haga tal, que con mi cuerpo se done, lo que quede, que lo quemen, pero antes de quemar, que se quite un trozo de mi cuerpo y se meta dentro, cuando se use una urna biodegradable, donde Ujú, están mis cenizas, se meta lo que es ese trozo que me han sacado aparte y eso lo entierren en una parcela y le pongan un arbolito. ajá, Así me garantizo ujú. de que mi ADN se va a mezclar con la Tierra. De la Tierra vengo, a la Tierra voy. Como Buenísimo, se claro. dice, o como dice el dicho, Polvo eh, somos, polvo somos y en polvo nos polvo nos convertiremos. convertiremos. Venimos del polvo y nos convertimos en polvo. Qué bueno, Es una, qué bueno. una, Yo, una paradoja también. ujú, Pues quiero que se haga eso. Que igual no pasa nada, pero ¿y sí, sí? sí, A no, total, ¿qué pierdo? ujú, ahí no voy a engancharme aquí porque si no se nos va a hacer larguísimo, pero yo tengo un relato escribiendo un poco esa idea que me parece una idea bastante plausible a nivel tecnológico y humanista y creo que sería fantástico, ¿sabes? Se podrá hacer algún día, sí. Que Puede que ojalá. no mantenga nuestra conciencia, Ujú, pero que puedan generar un clon de nosotros, ujú, pero un clon en blanco, a no ser que haya alguna forma, lo ujú. que tú dices, que nos suban en la nube o nos Claro, guarden de alguna manera, porque claro. la conciencia desaparecerá, eso seguro. Bueno, yo a eso lo unía yo un poco que si Eso también, creo yo, si pero sumas igual, también, porque tú imagínate una IA,
que ya se está ahora tocando un poco por ahí, que se recoge todo lo que tú has hablado, todo lo que tú sales en público, que igual de nuestras Bueno, generaciones, hay claro. una serie que pusieron el otro día de 6 capítulos que va de esto. Ujú. Hacen una Alexa, que es una IA, no me acuerdo cómo se llama la serie, pero es una startup que crea una nube con un asistente muy parecido a nuestra amiga Alexa, Ujú. ¿sabes, no? Y hablas con los muertos a través de una inteligencia artificial. En realidad no hablas con el muerto, hablas con un chat GPT. Sí, claro, yo es lo que digo, recoges todo lo que ha. Porque ahora se tiene toda la vida de los que han nacido en los años 2000, de las nuestras, no, hay un espacio en blanco porque Internet llegó después, pero de ellos puedes tener todo lo que dijeron, todo lo que han hablado y tal, y generar una especie de simulación de conciencia. No sé hasta qué Pues ya te punto. digo, tienes que ver esa serie. Ujú, Eso que tú me estás diciendo, ya lo ha pensado otra gente también y lo han hecho en una serie. ujú. No me acuerdo el nombre, ya te lo mandaré cuando eso. Buenísimo. La vi hace poco, hace un par Buenísimo. Voy a de dejar, meses. voy a tirarme, digamos, a ponerme la medalla. Yo esto lo escribí en 2002. Y Ujú. ahora te voy a preguntar una cuestión. ¿Tú crees que la ciencia ha ido siempre de la mano de lo militar? Hombre, por supuesto, la pasta lo tienen los militares. Ujú, ¿Cuándo has visto tú un científico con dinero? ujú, Nunca en ningún sitio. Siempre estaban por ahí pidiendo, ay, danos algo para poder investigar. ujú. Es eso. Danos algo para hacer una web. Por O sea, suerte, ya te digo, por suerte yo siempre me he podido autofinanciar mis proyectos, trabajando mucho desde pequeñito, ¿sabes? ¿No? ujú, Que es el de esto, pero los militares, como además son muy tontos, nunca mejor dicho, convencen al de arriba, que todavía es más tonto, ujú, que hasta que llegan al Joe Biden, que es el más tonto de todos. ujú. Y le dicen, y como todos han ido convenciendo, le dicen, toma, fajo pasta. Ujú. Y crean Facebook, del cual el 25% está participado por Por una la CIA. empresa que se llama Sequoia Capital, no la CIA, no, Sequoia Capital, porque la Ujú, CIA no puede actuar en Estados Unidos. ujú, Sequoia Capital tiene el 25% de Facebook, pero también de Google, también de Microsoft. ujú. ¡Ay! El FBI. Sequoia Capital. Ujú, Acuérdate del nombre. ujú. Lo puedes ver, está por ahí, es Qué bueno, público. qué bueno. Sequoia Capital. ¿Y quién es el dueño de Sequoia Capital? El gobierno de los Estados Estados Unidos. Unidos. Ujú. Claro. Antes tenían que poner dinero para hacer espías y espiar, Y ahora ahora, hacen Facebook y nosotros se lo decimos todo. buenísimo, Ya no buenísimo. tienen que espiarnos, nosotros se lo decimos. Buenísimo. Y sigo un poco con este bloque de ciencia. ¿Qué científico o científica destacarías que te guste así de la historia? Que digas, voy a dejar este nombre. Sheldon Cooper. Sheldon Cooper. Bueno, Lógico. Que no, ese es un personaje claro, de es un ficción. personaje. Superman también, y mira. Lógicamente, Einstein y Tesla. Este y Tesla. Ujú. Lógico, es que no puedes decir otro. Qué bueno. Edison era un Bueno, torizo, así que no. yo suelo comentar también Newton. También me gusta mucho Newton. Newton me pareció como. Uf. Newton, pero claro, descubrió lo que se podía descubrir en aquellos tiempos, pero casi fue de casualidad, que le cayó la manzana en la cabeza. Bueno, Pero eso es más un mito, ¿eh? Eso es más un mito. puede O sea, ser, igual que Newton el inventó famoso las mordisco de la matemáticas. manzana. Newton inventó unas matemáticas modernas necesarias para explicar la física y tal. Todo se reduce, que me parece injusto, a lo de la manzana y la gravedad, pero eso es anecdótico. O sea, Newton inventó las herramientas matemáticas para la física moderna. La física newtoniana, o sea, lleva su nombre. Yo De la que mamó no Einstein. sé mucho de Soy Newton, buen, como soy buen te defensor de acabo él. de demostrar, que es el Sí, esto. soy buen Nunca le he defensor. echado mucha cuenta a Newton. Newton era un genio. Siempre he pensado, lógicamente, Ujú, el padre de la física moderna pues es Einstein, ujú. pero el que hizo los mejores inventos fue Tesla. Tesla. Ujú. Coño, que inventó los SMS en el siglo XIX. Ya, buenísimo. Joder. Sí, Y sí, la gente, mira, tenemos una cosa para mandar mensajes. y el Pero si este láser. lo inventó en el siglo XIX. Y el láser. Y murió el pobre medio muerto de hambre Ujú, en una habitación de un hotel. ujú. Ya Y ves. nada más se muere, van los del FBI y se llevan todo. Todo. Sí, 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 sí. Joder. Sí, Oye, la historia de Tesla también brutal. Tesla fue eso. Y si me preguntas en la actualidad, Ujú, voy a decirte algo y la gente se le va a levantar las ampollas. ujú. Pero mm, tengo razón. Ajá, a ver. Elon Musk Elon Musk, no me es jodas. gilipollas. No me Lo jodas. odio.
No lo trago. Nada. Pero tú fíjate todo lo que ha creado el Que no ha hijo de creado Trump. nada, que no. Creó PayPal. No me cae nada, no Una lo cosa, creo. no sé, No lo creo. a mí me cae fatal. Que no lo ha Yo lo creado. odio, Es si que hay lo veo mucho delante mito. lo mato. Que hay mucho mito, que no creó PayPal, que no. Hombre, PayPal sí lo creó con el otro, con el... Que no. Ahí te Aquí se dice, lo digo a la audiencia, que no. Elon Musk es un payaso. Un ya lo, y payaso. te lo digo Su y te lo padre, reconozco y te lo multiplico por 2. su padre explotaba a gente en Sudáfrica en las En minas Sudáfrica le dio $1.000.000 de y le dice, diamantes. venga, niño, lárgate. Sí, le dio 1 millón de años, muchos contactos, muchos posibles y tal. Y le puso, le trajo gente, o sea, para mí Elon Musk es un payaso, lo siento, no va en No, contra tuya, pero no lo siento, pero pero es sí yo también lo un digo. payaso, es Pero otro, creo no, que es la persona que seguramente no es él. dame ese Que es dinero. eso, que son la gente que se acompaña, pero gracias a que tiene mucha pasta, Dame ese dinero a mí. Él es un ya capitalista, no es te lo un van a dar, liberal. ya te lo digo. Ya, pero dame ese dinero y verás cómo te hago, no el hiperloop, te hago una modificación de todo el Pero el sistema. problema es que, Este es un nos guste payaso. o no, también me lo pueden dar a mí o a cualquier otro de los que nos están viendo. Bueno, O a Lozano. Si se lo hubieran dado a Lozano, claro, uy, ya estaríamos en por eso te Marte. digo, es que estamos encumbrando, digamos, o veo un montón de gente encumbrando a un payaso capitalista. Sí, pero el Otra vez, payaso capitalista, nada. que yo lo odio. Ángel, Ya te digo, venimos si lo tengo otra vez, delante, le doy una patada en los cojones. venimos Ya otra te vez lo con la digo. idea de que los ricos nos van a salvar de toda esta podredumbre y de todo esto. Y los ricos no nos van a salvar de nada. Él está pensando en su puto culo. Está construyendo cohetes, contaminando para irse a Marte, él con sus 4 colegas. No he visto nada de Tesla que me haya solucionado la vida, que me haya quitado de No, pero yo trabajar, tengo interés. que me haya quitado Y de sí que me ha nada. solucionado, ¿eh? No veo Me nada interesa de también. Tesla, solo veo hipermovidas, pero no veo que la gente no tenga que ir a trabajar. No nos está liberando de nada, es un payaso, lo digo No, directamente porque pero si yo, ahí no nos vamos a pelear. tomar por culo el Elon Musk este, Ahí de no nos verdad. vamos a pelear. Pero que por un motivo o por otro, el éxito le rodea. No estoy de acuerdo. Ya te digo, que sea merecedor de él o no, no vamos a entrar Para ahí mí porque es llevamos un 3 horas payaso. y media Sí, pero y bueno. ya te digo que no, Encendemos un no es poco el eso. debate, yo también me meto ahí, pero eso, para mí es un payaso, no ha Y hecho yo te nada, digo no lo está mismo. cambiando nada de la sociedad, no nos va a quitar de trabajar, no nos va a quitar del hambre, del frío, de nada. Es un ¿Tú has payaso. visto el primer capítulo de la 3ª temporada de Love, Death and Robots? Sí, Love, Death and Robots me encanta. El trocito final detrás de las letras, que yo no lo vi al principio porque me lo dijeron, fui a verlo. Qué ¿Lo bueno. has visto? No, ¿qué? No me acuerdo, vamos. ¿Hacemos el spoiler? Sí, cuéntalo, bueno, el que no lo haya Bueno, visto. resulta que todos los millonarios Se se han largan. ido a Marte, Sí, ¿sabes, no? Se claro. ven todas las letras y lógicamente le das a pasar créditos, Ujú, que es esto. Pero hay un trocito ujú, que se ve así en Marte, un astronauta, ujú, y se ve la cámara que va girando, ujú. que es el esto, ¡pum! Y cuando sales un gato hablando, dice, ¿qué os creíais? ¿Que era Elon Musk? Claro, qué bueno, qué bueno. Son un trocito, dura 3 segundos. ¿Te Que acuerdas te lo de, pasas. ¿te Sin salir la acuerdas letra, le de, saltas al crédito y te lo saltas. de A la mí me lo película? gustaron y volví. Y De lo vi. la peli esta de Don't Look Up, no mires arriba, que también los ricos se van Eso es a... una pasada. Ujú. Eso es una obra Pues te maestra. digo que esta gente está pensando en su culo. O sea, ya te digo, si me dijeras que hubiese cosas de Elon Musk ahora mismo por la calle, en mi casa, en donde estuviera, ha inventado una máquina para, yo qué sé, para que no haya hambre en el mundo, está evitando las guerras. ¿Qué va? No está haciendo nada, son todo Bueno, que está payasadas. haciendo muchas cosas así y lo Son vi el otro día. payasadas, de verdad te lo digo. Bueno, mira, yo no me quejo del coche que tengo. Tengo un Model I y estoy súper contento. Otra payasada. Pero no pago gasolina. Ya, no pagas gasolina, pero ¿de dónde te crees que sale Y todo ¿De dónde el sale la sistema. electricidad? Es que No, la electricidad. Hay un vídeo mío que explico cómo estoy montando las placas en mi antigua casa. No te digo el tuyo, pero los coches eléctricos de Tesla es carbón que se está quemando en la India, o en ¿Seguro? África, o en China. Entonces, es un payaso, es que no veo nada Pero ya interesante. te digo, a mí De me verdad te cambió lo la digo. vida eso. Parece una tontería, pero eso de poder ir paseando, donde yo ahí sí que hay peajes, que es el de esto, poder pasear y no preocuparte de la gasolina, Ujú. me parece una tontería, pero cuando lo vives, Ya, pero cambia tu vida.
Sí, te entiendo, pero es un poco, Ángel, déjame aquí ser crítico, como buen CryptoPunk. No te preocupas tú porque le estamos pasando mediante el capitalismo las preocupaciones a otra gente. Que es de lo que va Sí. este asunto, que es de lo que hace este tío. Este tío esconde la mierda, se la mete a otra gente y te dice, mira qué bonito ha quedado todo. Mira la Tomás utopía. Ayuso en Madrid. Claro, por ejemplo, es este rollo, es otra vez lo mismo, otra vez la misma Pero gente, si te fijas, la historia de la humanidad siempre ha sido así. ya. Toda Pues, la pues, humanidad. pues por eso no me parece disruptor, ¿sabes? Me Bueno, parece un es lo que payaso, tenemos ahora en este tiempo. ya. Parece ser de que, como había el chiste que decía, y dice, cuando hacían un meme que decía, ¿cómo era? Decía, ¿cómo es posible que en España siempre estemos jodidos por un gallego y por un alemán? Ya, Y ya, se ya, veía a Franco con la Merkel, claro. luego se veía No, ¿cómo se dice? A Franco y a A Hitler, Franco con Hitler, luego a Rajoy con la Merkel y claro. tal. Y, joder, Yo creo que hemos cumplido, ahora mismo acabamos de cumplir en el canal decir todas las palabras prohibidas, incluido también la del personaje este alemán. Creo que hemos hecho, Elon Musk. eso es, creo que hemos hecho jackpot. Pero lo que te quiero decir es que a mí me parece, por ejemplo, personajes como Richard Stallman, mucho más interesantes y más importantes para la humanidad. El creador, Yo digamos, conozco a Richard Stallman, he estado claro, yo, comiendo yo- varias veces con él. yo también, y además vendrá al canal, estamos ahora hablando con él, por cierto, lo doy aquí en Estaba exclusiva. malito, me parece que tenía cáncer o Está algo, ¿no? malico, sí, 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 Yo está la hace cosa 3 o ahí, 4 años que no lo veo. está difícil, pero bueno, vamos a intentar hablar con él de muchas cosas y tal, Lo y saludas de mi parte, le dices, el friki de Renan. lo haré, por supuesto, estoy ya intercambiando con él, pero a ver qué tal el gran Stammer. Bueno, volviendo a eso, me parece un personaje mucho más liberador para la humanidad, más importante, que pasa desapercibido, que no es tan histriónico, que no hace Richard Stallman que el puto Elon Musk, así lo digo de claro. Bueno, tiene que haber el A y el B. Ya, ya. Fíjate el símbolo del yin y el yang. Ujú, Dentro del mal, un poquito de bien y dentro del bien, un poquito de mal. ujú. Parecen tonterías, pero los chinos son muy listos en ese sentido. Buenísimo, Y eso es el mundo en realidad. buenísimo. Dentro del mal tiene que haber un poquito de bien, porque si no se descontrolaría. Y Ujú, dentro del bien tiene que haber un poquito del mal, porque si no también se descontrolaría. ujú, Pues algo así, tiene que haber su contrapunto. Tú dices Richard Stallman, que es un tío de putísima madre, ujú. ya te digo, hace mucho tiempo que no lo veo, pero lo llevé a comer cuando estaba en Barcelona, acá en Soteras, no sé si te suena ese sitio, Sí, nunca he ido, nunca donde ahora está cerrado, una lástima, era un bar que tenía más de 100 años, he ido. Ujú, donde hacían los caracoles más ricos de toda España, decían. Y ujú, cuando estábamos con Stallman, nos sacó su famoso portátil que tiene todo software libre y cosas por el estilo, ujú. no nos lo dejó tocar ni fotografiar, Por que supuesto. es el de esto. Bueno, ya sabíamos que iba a pasar eso. Claro. Pero es que el tío, aparte de hablar los idiomas, domina la filología del Es idioma. una Y máquina. habían caracoles y lo ponían en catalán, cojonuts, cojonudos. Y Sí, decían, caracoles, cojonuts, caracoles, cojonudos, que son muy buenos, ¿verdad? sí, sí, Digo, sí. ¿y este tío cómo sabe esto? Bueno, te voy a ¿Sabes? ¿No? contar a la audiencia algo que sabemos muy poca gente, porque yo también le he tenido en casa, he estado con él. Stallman iba a ser biólogo. Realmente él iba a ser Creo biólogo. que sí, porque, Sabe mira, bueno, muchísimo bueno, de yo plantas lo he y visto. animales, se te va la olla lo que sabe Stallman. Ya has hablado de filología, pero de biología, de animales y de plantas. O sea, Stallman No, sabe sí, joder, lo llevé a un chino en máquina. otra comida y le empezó a preguntar a la china si ese vino era de no sé qué, con tanta. Y digo, Richard, no le preguntes estas cosas. Pues, Intentaba hablar en inglés y me dijo así directamente: tu inglés es muy malo, hablemos en español, que yo lo hablo mejor que tú. qué Digo, bueno. joder, qué corte. Sí, sí, ya sabes, ya Te sabes. lo dice directo y das. Bueno, solo te voy a decir que uno de mis socios, cuando te diga su dirección de email, vas a flipar. Ujú, Se llama GNUista, arroba, no digo el dominio. ujú, ujú. GNUista es Sí, su el de esto. tenista. Sí, 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 sí. Bueno, cuando estuvo con Stallman, Ujú. no se dieron un morreo. Eh, Dos allí porque evangelizadores, sí, había sí. quedado mal. Creo que sí, un poco gordura. Que es esto. El tío, ya te digo, solo Linux, es talibán 100%, yo todo utilizo. GNU con Linux. Sí, GNU. sí. ¡Uy, ostras! Cuando le dije Cuidado, a Stallman en la puerta del colegio de abogados que lo llevé la primera vez, iba cuidado. con el joven,
Le digo, porque el Linux, y me dice, No, porque el Linux lo hice y era un tal, ¿qué? claro, GNU Linux. claro, por eso. Y yo, sí, lo que Sí, usted sí. diga. Yo tengo una anécdota muy buena, la dejamos por aquí y ahora seguimos, que fue ver con Richard Stallman el documental Hackers, Wizards of the Electronic Age. Los No lo he hackers, visto ese, no me pues suena. sale Stallman y yo he visto ese documental con Stallman, que me Ah, pareció no. como diciendo, pero, o sea, ¿sabes? Bueno, Buenísimo. pero no sé si vistes una serie, a mí no me gustó de nada la serie, Ujú. pero hay que se llamaba Sucesor Designado. ¿La llegaste a saber? No, Es no. una mierda. Ujú, Pero el malo que hace todo, ujú, cuando te diga el nombre vas a flipar. Y lo ujú, dicen en la serie, ¿eh? ujú. El hacker malo que hace todo ¿Es? se llama Lozano el Catalán. Toma ya, Lo brutal. que oyes. Por el gran Y lo Albert, pones ¿eh? en inglés, Lozano el Catalán. Ni lo Brutal. doblan, ¿eh? No de catalanista, No, no. no, no, el catalán. Lozano el Catalán. Se lo Buenísimo. dije yo a él, porque yo estaba viendo la serie, que era una puta mierda. Ujú. Tal. Dice, porque ya sabemos quién ha sido el que ha hackeado el sistema, que no ha sido un hacker muy famoso, Lozano el Catalán. Le he Buenísimo. oído eso, Lo le doy para pondremos. atrás, Lozano el Catalán. Lo pongo en inglés, Sí, sí. Lozano el Catalán. Sí, lo pondremos en la descripción para buscarlo. Voy a Joder, ir un poco y más es que tiene que ser él, no hay más claro. hackers lozanos Oh, catalanes. y más de de la época y tal, claro, y que sea una leyenda. Joder, Qué bueno, qué bueno. Y aquí es te que, voy a, es que lo tenéis que ver, lo aquí te pone. voy a, lo pondremos en la descripción. Y aquí te voy a preguntar, por avanzar un poco más, ¿cuál es para ti el mayor avance de la humanidad? Mayor avance de la humanidad, Sí, las renovables. las energías Eh, renovables. Ujú. porque si no hubiéramos sacado las renovables, aunque siempre dicen el mundo se va a acabar y todo, pero lo llevan diciendo desde hace la leche de años, cuando Ujú, salió la electricidad, los creadores de velas, cuando ujú. salió La el imprenta. VHS, iba a ser el que se va a cargar el cine, Ujú. cuando salió Internet, Y los el que iban a MP3, descargar el MP3. Ujú. el MP3 y todo eso, salía hasta George Lucas diciendo, es que si os lo bajáis todo, sencillamente desaparecerá y está más potenciado que antes, Ujú. al tener todo el mundo la cultura por todos lados. Claro, Solo miran desde el punto del dinero y se equivocan, como claro. se dice. El mundo necesitaba las renovables. Ujú, Muy tarde han ujú, salido, pero muy tarde. ujú. ¿Qué es eso? Pero, coño, que Portugal acaba de cumplir 4 meses continuados Así es. sin necesidad de Más. alimentarse de España. Ujú, ujú. Se Sí, sí, alimentan de energía eólica, de las ondas de marinas del mar, sí. Ujú. que también yo no sabía que existía eso, pero lo leí. Maremotriz, sí. Sí, sí, pues no lo sabía, pero Brutal. cuando lo leí, uy, me Ujú, quedé así. Y del sol. ujú. Y aquí en España, que hay tanto, como se dice, Hay sol sol y viento y y, mar y eso, y y calor del pero suelo, aquí porque como estaba tienes prohibido, que geotérmica, yo tienes... digo aquí, pero es allí. Pero bueno, es que siempre tengo la manía, Ujú, como siempre que hablo de la gente, mis ujú, empresas, pero no son mis empresas, son nuestras empresas, ujú. porque no Sí, soy yo el único. se Pero como entiende. siempre soy yo el que dice la voz constante, Ujú, hablo en singular. Pero bueno, ya me soportan, ¿sabes? ¿No? ujú. Se Y entiende, sí. es esto. Ahora digo, las renovables es el máximo invento. Ya te digo, aunque tú sigas opinando lo de los más, los Elon coches Musk, un eléctricos, payaso. Cada vez que lo vayas... payaso, pero los inventos, que Soy como... ojo, que los coches eléctricos lo hicieron los ingenieros de Mazda, no los Bueno, hizo él. claro. Solo que él supo montar el formato para que se pudiera comercializar. Bueno, pagó, ¿Vale? con Igual dinero su pagó. negocio Cada vez que diga su nombre, directamente voy a ir. Él pagó a gente, contrató pagó gente. gente, pues yo te lo digo Él, yo, los técnicos de Mazda. claro, eso es. Cuando yo quería comprar el primer Tesla, que no me lo pude comprar, que Ujú, era el Model X, por culpa de lo que te voy a contar de los 85 millones, que no lo he ujú, contado y que eso es otro punto de inflexión muy bestia, ujú, que esto es ahora, está en el juzgado en estos momentos. ujú. Cuéntalo, Eh, cuéntalo. como se dice,
cuando veías esos coches eléctricos, que tampoco era ningún invento, en las Olimpiadas del 92, Claro, SEAT ya sacó un SEAT Toledo eléctrico, claro. Tú pero mírate solo andaba a 60 kilómetros que a ti te y gusta. necesitaba tener toda la parte de detrás, eran baterías. Mírate un documental que es ¿Quién mató el coche eléctrico? Creo que lo vi Que te hace va a tiempo. gustar, te va a gustar. Creo que lo vi eso, pero ya te digo, SEAT ya tenía coches eléctricos en el año 92. Toyota, en el año 85, lanzó el primer híbrido, que era un Toyota Corolla híbrido. Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? Y luego lanzó un Toyota, pero nada, Pero que aún 4 o así, 5 años más pero que aún tarde. así, Ángel, para mí, los coches eléctricos no son la solución. Es cambiar el problema de sitio. ¿Dónde se cree la gente que se enchufan los coches? Pues se enchufan a una red eléctrica que ha sido Y creada de manera no muy ética. Pero ese es el siguiente eso es. paso. ¿Y de dónde sale el carbón que se quema en dónde para que aquí Ya haya te digo, electricidad? pero ese Que es el no es la siguiente paso. solución. Ya, Vamos a bueno, ver. Ese es el siguiente paso. Si no hacemos el primer paso y conseguimos esto, estoy de no acuerdo. podremos arreglar lo otro. Estoy ¿Has de visto acuerdo. lo que ha hecho, no sé si esta semana o la anterior, el youtuber el MrBeast? ¿Sabes quién es? No le Que está sigo loco mucho, la verdad. perdido. Tampoco me gusta mucho MrBeast. ¿Me dejas aquí un minuto Yo también? también lo eso, y la traducción es MrBeast realmente asquerosa no me porque la gusta siguen nada. haciendo en Otra mexicano, pero vez, discúlpame esta parte porque la audiencia seguro que quiere escucharme hablar de esto. MrBeast es otra vez capitalismo solucionando problemas. 100%. Otra Pero vez ¿sabes lo que voy ha a hecho no esta sé semana? dónde, pongo unos pozos en África y no sé qué y tal. Un Todo pollo los ha con, hecho esta semana. con Todo, dinero, rollo todo, capitalismo. la El capi- pregunta. No, pero la pregunta es, donde yo, como ¿Nos va yo a me salvar enteré, el porque yo no, capitalismo del capitalismo? Esa es la pregunta. ¿Nos va a salvar el capitalismo del capitalismo? Ya te lo pues digo yo, algo no. así, porque yo no sigo a MrBeast, Ujú, entre otros motivos porque siempre me voy sacando cuentas de YouTube en diferentes países para que sean más baratas, las premium, ujú. pero siempre te las pillan y te las chapan y tienes que abrir otras, con lo cual la gente que sigo las pierdo de cuenta a No cuenta, lo cuentes, que es ya sabes. eso. Pero claro, estoy pagando 1,98 por YouTube Premium, Eso no lo con 6 cuentes. cuentas, a ver Sí. quién me gana. ¿Qué Solo es esto? cuentas pirata. Pero bueno, sí, MrBeast, Totalmente, perdona, que te corto. pirata 100%. Que Y te de corto. luz, porque tienes que estar conectado a Endesa por cojones. Cojones. Ya te digo, ¿qué es Sí. eso? Pero toda la instalación que tengo allí en mi casa de España, Ujú. ya te digo, hay que pagar 9,99 al mes, Es el aunque no mínimo gastes. el de potencia contratada, sí, sí, te Sí, obligan. porque no puedes desconectarte por ley. Es lo Claro. único que no han sabido arreglar o no han querido arreglar de la ley esta del sol Menudo famoso. chanchullo, ¿eh? Porque empresas públicas las privatizaron y ahora no te dejan desconectar de ellas, ¿eh? Ojito ¿Ya? Ese también, es el ¿eh? problema. Ojito, Ese es el problema. ojito. Bueno, Bueno, pero podríamos sí, estar hablando sí. no 3 horas, sino tres 30, días. sí, sí, sí. Y coincidimos más o menos todos y somos diferentes generaciones y ves que coincidimos en todos los puntos. Es Pero cierto. yo ya te digo, no soy seguidor de MrBeast, Ujú, pero cuando vi el vídeo de los pozos que hizo en África, ujú, los pelillos de aquí detrás se me pusieron de punta. ujú. Vale, ¿qué es capitalismo? Y Sí, la pregunta que hacía el que claro. me lo presentaba en Instagram Ujú, decía, MrBeast hace esto porque sale en YouTube y gana mucha pasta, ujú, y si no hubiera YouTube, MrBeast haría esto. ujú. Es Bien. el Hazme la huevo. pregunta, házmela. Dice, claro, te digo, ¿por qué crees que hace MrBeast estas cosas? Por dinero. Ya, eso Pero está claro. porque la Pero gente se está piensa, quedando. Sí, espera, espera. Porque la gente se está quedando con un vídeo de unos pozos, que también puede ser altruismo para lavar su imagen, su conciencia, para lavar dinero, pero también hace otros vídeos donde destruye coches y contamina sin parar, donde se va a yates de todos los tipos y enseña a la gente pobre que lo ve un mundo que jamás va a tocar. Me parece un tipo estúpido, cruel, malvado pero y que nos está vendiendo que el capitalismo puede salvar al capitalismo. Los pobres niños de África. Voy allí con mis miles de millones que me gano haciendo el imbécil, el payaso, y les salvo. El hombre blanco viene de nuevo con su dinero a salvar al pobre negro. A tomar por bueno, culo no Mr. hay que... Beast. A tomar por culo Mr. Beast. Vamos Así a de ver, claro lo digo. no hay que polarizarlo tanto. Ya. El Será parche. imbécil, Te entiendo. pero eso que ha hecho ha salvado a mucha gente. Bien, perfecto. Sí, vale. Justifica. ¿Vale? Que el motivo que hay, ¿Justifican los medios entonces? no El ni fin lo justifica justifico ni los lo medios. prohíbo, Porque ni lo entonces, justifico.
Ya te digo, ni los justifico ni los prohíbo, pero eso que ha hecho, puede que haya hecho 99 vídeos malos, pero como dice no sé qué proverbio, y me parece que era del Confucio o de alguno de estos, con una sola cosa buena que hagas en tu vida, has compensado todas las malas que has hecho. Sí, es lo que dices del yin yang, que explicabas antes muy No bien. es, ya te digo, igual que tú piensas del Elon Musk una cosa, yo pienso otra, Ya. pero coincidimos en el fondo, como se dice. No estoy tan de acuerdo con esto, Ángel. Tiremos un poco que este debate siempre es bueno para la audiencia también. Eso de con una cosa que hagas, o sea, yo puedo arrasar a toda la No gente es un que hay a mi proverbio chino de eso alrededor. del Confucio, no lo hice Claro, yo. no, pero me parece como eso, yo puedo arrasar a todos los de mi alrededor, destruir todo el planeta y tal, pero luego un día le regalo una flor a uno y ya limpio mi. Eso es un rollo muy cristiano, Bueno, el es rollo como de en lo que se basa el una cosa que haga catolicismo. buena me salvo, a tomar por culo Confucio, también te lo digo. O sea, me Bueno, parece. el catolicismo se basa en lo mismo. Claro, por Puedes eso te estar por digo, la o vida sea, haciendo por ya eso te te digo, arrepientes, es a la como un nube. rollo de moral, de culpa, de salvarse y tal. No. Mira, no vamos a... Entiendo lo que No, dices, entiendo lo que dices. Mejor sin, o sea, por lo menos hace algo. Por supuesto. Tienes razón, por supuesto. O sea, en el fondo, yo tampoco soy. O sea, quiero dar ese toque también, ese contrapunto. Pero claro, también podía gastarse el dinero en irse por ahí y que les den a los niños de África. y también lo Evidentemente. hace, Y pero sin bueno, embargo, no lo hace. Tienes es el razón. tema. Y no lo hacen los gobiernos. Tienes razón. Hay una parte de lo que dices que está ahí en esa línea. Pero también me gustaría poner ese contrapunto, por eso lo enciendo un poco esto, que el capitalismo no te saca del capitalismo, que ir a donde los demás a darles, digamos, el pescado no es lo mismo que enseñarles la caña. O sea, quiero decir que hay otras maneras, ¿sabes?, de hacer las cosas. Ya, pero no creo que tú y yo lo podamos a poder cambiar. Podemos ayudar en algo. Cada Y uno a su creo que lo manera. hemos hecho y lo estamos haciendo Cada uno a desde su manera. nuestra, Claro. como se dice, desde nuestra humildad, como Eso se es. dice, porque tenemos la idea. Lamentablemente nos han puesto en la parte de ser pobre, Eso es. que es esto, y puede que los ¿Sabes? que tengan el dinero... ¿Sabes qué pasa? Que para mí el altruismo solo funciona cuando se es anónimo. Yo he sido altruista de muchas maneras sin decir quién soy o qué hago. Eso es ser altruista. No ir con una cámara, soy no sé quién, mira mi dinero, toma, te lo doy, Ya, te arreglo el esa es la mundo. parte Ay, mala. Esa, claro. esa es la parte mala, pero ha hecho algo bueno. ¿Qué quieres que te diga? Ya, Evaluémoslo desde la parte... ya veremos. Busquemos la parte positiva de la cosa. Ya veremos si The mantiene bright eso. side of life, ¿no? Como se dicen. Sí, el lado Mira, bueno de la vida. Ya veremos si funciona busquemos lo que eso, hay. ¿sabes? ¿No? Lo malo hay mucho, ¿sabes? ¿No? Vamos a intentar encontrar esa chispita de luz, ¿sabes? ¿No? Que aunque la intención que él tiene o la excusa que él tiene es hacer eso, pero mira, ha hecho que 100 poblados tengan agua. O al menos eso nos han dicho. ¿Y si es mentira? Sí, Porque claro, tampoco lo si es sabemos. mentira, lo va a mantener en los años. ¿Y cuántas conciencias ha roto de niños que quieren ser como él y nunca van a llegar a nada? Y les ha Ya, frustrado. O sea, yo pero creo que al está menos lo haciendo. intentan. Es como una especie de Ya. ¿A referente. costa de qué? Porque a costa de rompo un Ferrari. Pues igual el niño Eso, dice, ya te digo, cuidado, igual cuidado, cuidado. las formas no son las más correctas, como A Elon mí me Musk. parece otro payaso capitalista que nos Ya, vende el pero rollo de que el dinero salva el problema que causa el dinero. ¿por qué Estados Unidos? Hemos estado hablando ahora de Elon Musk, Zuckerberg y todos estos con nuestras opiniones enfrentadas, algunas parecidas, cosas por el estilo. Yo viví mucho tiempo en Estados Unidos, fui Cuéntalo. muy pobre, gané bastante dinero en unos 12 años. Y cuando digo pobre es que tenía $20 y tenía que comprar 20 doble cheeseburgers de dólar para poder sobrevivir. Así de simple, hasta que gané bastante dinero. Y ya vine para España para arreglar una serie de cosas y al final me quedé en España y al final me volví a ir. Pero bueno, pero no para Estados Unidos, para otro sitio, que es donde estoy ahora. Bueno, el tema está, el capitalismo es lo que se vive en Estados Unidos. Sin duda. Yo cuando llegué la primera vez allí a Estados Unidos, estaba en el avión, cuando estaba bajando de la escalerilla, como aterricé en el aeropuerto Baratillo, estaba justo al lado de la autopista y se veía todo. Y lo primero que vi fue un autobús de estos de colegio. Me quedé flipando. Estos míticos, ¿no? Sí, la gente me preguntaba, ¿y por qué te quedas parado? Digo, es un autobús de los que salen en las películas. Claro, ¿Sabes? ¿No? ¿Qué es eso? Pero el detalle que más recuerdo
subido en la escalerilla del avión que todavía no había bajado. Ujú, ¿Qué es eso? El olor a dinero. ujú. Olor a dinero. Aquí en España olería a tortilla de patatas con cebolla. Soy cebollista. O a Eh, cerrado. En algunos sitios huele a cerrado todavía. pues Hay que no, ventilar. pues allí nada más bajé, Ujú, se olía el dinero. ujú. Se olía. Dirá, bueno, este tío está loco Sí, y está feliz. el sueño americano, ya, claro. Pero es que no es un sueño, es lo que hay. Ujú, Cuando te dicen, ¿y Angeloso cómo es Estados Unidos? Digo, pues igual que las películas. ujú. Digo, no es que sea parecido, es que es igual. Sí, pero es Los que, policías iguales, el sistema igual, todo pero es con que, coches. ¿cuántos se quedan aparte, Angeloso? Claro, o sea, Es por que, 10 que cogen el dinero, ¿cuántos se quedan tirados en la cuneta? ¿Cuántos están oh, ahora mira, tomando ha- fentanilo en las calles tirados en había el un suelo? dicho, había un dicho muy antiguo, Ujú. cuando todavía eran famosos Mario Conde y Javier de la Rosa, Joder. que decían, "Buh, Mario Conde y Javier de la Rosa, esos chorizos, si esos son unos carteristas de poca monta al lado del alcalde del pueblo más pequeño de aquí, Ujú, y son carteristas de poca monta ujú, al lado del alcalde del pueblo más pequeño de aquí. ujú. Claro, claro. Ejemplo que irrebatible, Ujú, la seguridad social. En ujú, Estados Unidos hay seguridad social ujú, y hay hospitales públicos. ujú, ¿Mm? Eh, ¿Cuánta gente vive más respecto a Estados Unidos respecto a España? Por poner el ejemplo. ujú. Al respecto Bueno, de... vamos a hacerlo fácil. Vamos a poner 50 millones para hacerlo fácil Ujú, y vamos a poner que en Estados Unidos son 300, no son reales, son un poquito. ujú, 6 veces más. Para hacerlo fácil la cuenta, ujú, 6 veces más. El presupuesto que tiene Estados Unidos ujú, para la sanidad pública ujú, es 10 veces el presupuesto que tiene España. ujú, Bueno, aquí ya te cruzan los cables. Y ujú. dices, vamos a ver, si solo son 6 veces más, lo lógico que fuera 6 veces más el presupuesto. En No, teoría. es 10 veces más. Pero a eso le sumas que no hay sanidad pública. Ujú, Hay, pero vas, si ves la película de Michael Moore, lo explica muy bien, la de Sick, ahí lo explica. ujú, Hay, pero entras allí y tardas 3 días en salir para que te den un paracetamol. ujú, ¿Qué es eso? ujú. ¿Qué es O es el fentanilo. tema ese? Si hay 10 veces más de presupuesto que lo que se gasta en España en seguridad social, con la seguridad social tan buena que hay, Ujú. que cuando yo me pongo malo, yo voy De las a mejores del mundo. Barcelona. Ujú. Estoy cerquita, pero no estoy en Es España. de las mejores del mundo. Ujú, Es de las mejores, pero yo me cojo el coche y vengo, ujú. ¿sabes? ¿No? Sí, sí. Que es esto. Y ya te digo, si 10 veces más de presupuesto, con 6 veces más de personas y no habiendo servicios públicos, a ver, que alguien me lo explique. Yo Pues te ahí lo... tienes el ejemplo de que el alcalde más del pueblo más triste es más corrupto que Javier de la Rosa y Mario Conde juntos, que Ujú. son simples carteristas al Claro, lado de él. sí, pero también, y júntale, ¿eh? ¿Por qué no juntamos también, añadiendo un poco a este argumento que das, el complejo industrial militar de Estados Unidos? Eso es otra. ¿Cuál es Y el te lo voy a contar. presupuesto de defensa y de guerra de Estados Ahora Unidos? vas a flipar con lo que te voy a decir. Mm, Mi oficina estaba en la misma calle que una empresa que se llama Halliburton. ¿Te ujú. suena? No me suena. Vale. Es la ¿Fabricante de? empresa que lleva todo el negocio de la guerra Ujú, en Estados Unidos. ujú, ujú. Y era donde, cuando estaba Bush, el vicepresidente, que casi no Pa- lo vio ahí, ¿Padre o Dick hijo? Cheney, Dick Cheney, ¿te Ajá. suena? Sí, claro. Era el presidente de Halliburton antes. Ah, amigo. Ala, y Hablamos Halliburton de Bush en mi padre, misma ¿no? calle, en Bush mi misma padre, ¿no? calle. Y el día que ganó las elecciones Bush, Ujú, en el cartel de Halliburton le habían puesto un lacito amarillo, ujú, grande. ujú, Un lacito que era como un camión de grande, porque estaba el cartel, le habían puesto un lacito. ujú. Y digo, anda, al menos disimulate un poquito. No, que va. Solo tienes que ver la película esta, ¿cuál era? War, creo que se llama, War Por. Incorporated. Ujú. Es que cambias War Incorporated por Halliburton y es la Y ahí misma lo historia. tienes, sí. Y te voy a poner otro personaje, Henry Kissinger. Acaba de morir ahora, por suerte. Hace poco se fue. Sí, sí, sí. Ayer o antes de ayer. Este estuvo en todas, daba igual el gobierno. O sea, que es una industria, la industria militar, porque tú me hablas de la sanidad y de cómo. Pero la industria militar, esa no la dejan caer. Esa
no cambian los gobiernos y siguen en marcha y siguen echando dinero. O sea, para mí Estados Unidos es una sociedad imperialista, capitalista, pero imperialista, Es una cosa, ya te digo, además de puritana. vamos a ver, yo no me puedo quejar. A mí me trató bien. Ujú, Cuando trabajas es un país agradecido. ujú. En España trabajas y no es tan agradecido, pero Eso es como cierto. tiene buenos servicios sociales, Ujú, todo eso se puede mitigar, ujú. que es el esto. Se Estados entiende. Unidos, si trabajas, es un sitio capitalista y ganas dinero, y gana dinero todo. Desde el más pobre, ya te digo, yo llegué casi con una mano delante y otra detrás, Ujú, cuando me dejó colgado el americano de la CIA y cosas por el estilo, ujú, que fue el siguiente viaje que hice, el segundo. ujú, Fíjate que me dejó colgado, me dejó todo eso y yo volví, ujú, porque vi que había algo, ujú. ¿sabes? ¿No? Y han sido unos años de mi vida bastante buenos. Yo llegué con una mano delante y otra detrás y llevaba, me parece, que $500 en el bolsillo. Como te he dicho antes, el creador del DivX, una mano delante y otra detrás y un paquete de tabaco. Ujú, Era lo que llevaba. Y llegó hasta California y mira lo que hizo. ujú, ¿Sabes? ¿No? Que es esto. Es un país asqueroso, pero bueno, es que no se puede explicar de ninguna ujú, manera. ujú. Lleno de Y yo he vivido contradicciones. en China durante 6 meses, Ujú, cargo del gobierno, y allí, aunque yo vivía de puta madre, yo no veía la realidad, entonces yo veía lo que ellos me querían enseñar. ujú, ¿Qué es eso? Y aún así, yo allí tenía miedo. ujú. Se En entiende. Estados Unidos nunca tuve miedo. Ujú. Y mira que los policías son más cabrones, que la gente va con Con pistola pistolas. en la calle. Uno de mis hijastros, hijo de mi mujer, tiene su pistola en casa y tiene puesto el típico cartel. Aquí no 991 y se ve una pistola Sí, dibujada. sí, sí. Y eso pegado en el El cartel. derecho a la defensa, ¿no? De la propiedad Sí, privada y sí, todo en el esto. jardín y todo La eso. segunda enmienda, todo esto. Y te quedas así. Ujú, ¿Eh? Pero ya te digo, pero yo he vivido varias facetas en mi vida. La de Estados Unidos fue bastante buena, ya te ujú, lo digo, ujú, con sus penurias y con sus cosas buenas. Y ujú, al final acabé en España por el tema de la salud. ujú. Se Y entiende. luego cogí y me fui para otro lado. Ujú. Cerquita, pero para otro lado. Se entiende. ¿Sabes? ¿No? Se entiende. Que es el esto. Y en algunas cosas es muy parecido a España, pero en muchas otras cosas, y la más principal, la seguridad social. Ujú. Y Cuando aquí yo me pongo malo, me vengo para España. voy a hacerte, ya estamos casi terminando. Espero que estés a Después gusto. de 4 horas, ni una Espero, serie de Netflix. espero que estés a gusto, que estés Ay, de bien. puta madre, podríamos hacer 8, pero bueno. Poco a poco, ya prepararemos algo, ya se lo desvelaré a la audiencia más adelante, de momento no. Y aquí te voy a preguntar una cuestión que es muy interesante, que hay mucha gente joven, además de nuestro canal, que le interesa mucho, y es, ¿qué piensas tú de la emergencia climática? ¿Tú crees que esto es realidad o que es una ficción? Totalmente realidad y una cosa muy preocupante. Y como te he dicho antes, una cosa que ha cambiado mucho ha sido las renovables. Si Ujú, no hubiésemos sacado las renovables, que yo creo que todo sale en su momento por algo, ujú, como se dice, si no estuvieran funcionando las renovables, este mundo no le quedarían ni 100 años de vida. ujú. No lo habríamos cargado. No, el mundo no, la civilización Cla- actual. Claro, la humanidad, o sea, el Porque mundo seguirá. la Tierra se habría regenerado Total. y habría sacado más. Pero todo aparece en su momento. Ujú, Gracias a las renovables es lo que nos va a salvar. ujú. El cambio climático es una realidad como que tú y yo estamos aquí y nos estamos viendo. Sin duda. Digo, puede que estos teléfonos que hemos hecho, igual como hace Elon Musk o Tienen MrBeast o coltán. cualquiera, sean malos para generar el ambiente. Pero hay que se genera en el ambiente porque se usa carbón, Coltán, materiales, se coltán. explotan niños, Mm, vale, pero conseguimos un beneficio que puede que sea un beneficio sucio, mm, vamos a decirlo así, de mm, una palabra, pero gracias a ese beneficio sucio, estamos ahora, por ejemplo, por poner un ejemplo muy modesto y muy humilde, como el que voy mm, a decir ahora, estamos explicando unas historias que han pasado de verdad y que puede que en el futuro ujú. sirvan para otros que vendrán detrás de nosotros. Es la idea, sí, sí. Fíjate, vale, este teléfono ha sido mal hecho, Ujú, pero está sirviendo para algo. ujú, Ese coche que yo tengo en la puerta ujú, ha sido mal hecho, pero está sirviendo para que no contamine cuando yo voy conduciendo. ujú. Vale, Elon Musk es imbécil, pero ha hecho eso, o En mejor Mr. dicho, Beast, ha ¿no? conseguido
convencer a la gente de Mazda para que lo haga y luego él salir sonriendo y ha puesto la pasta del padre, de los amigos, del dinero sangriento, de los diamantes, de donde sea. Pero está consiguiendo de que este puto planeta aguante más. Ya te digo, y será como sea, pero ahí está, y eso no me lo puedes negar, es así. Que la persona sea gilipollas, ¿vale? Bueno, pues que nos pongan a nosotros a ver, igual somos más divertidos, ¿sabes, no? Pero bueno, ya te digo, aquí habría que decir el dicho este que no es correcto, pero es verdad, el fin justifica los medios. Sí. No es correcto, pero es verdad. Te entiendo, aunque yo como ferviente ahí no voy a volver a entrar, pero te diré que no está haciendo cambios estructurales del principal problema del clima y del cambio climático, que es el ser humano y su sistema capitalista. O sea, pero eso Elon Musk no está cambiando el capitalismo. No eso va a cambiará. frenar. Elon Musk solo es Poner parches a cosas, vale, muy todo bien, el rato, pero un parche. O sea, si tú estás viviendo en un sistema agónico, a ti que te pongan parches, o sea, entiendo, hay un tipo de gente que lo que pide es que todo esto se vaya a tomar por saco. Hay un tipo de anarquismo que quiere que todo se vaya a la mierda, porque así sí, ya el ser humano se dará cuenta y dirá, hacer hostia, un reset. Hacer claro, un reset. un reset. Pero Entonces, eso es lo que dijeron, que por eso se cargaron las Torres Gemelas. ¿Sí? Por eso No. lo dijeron, que ese día se iba a hacer un reset. Pero hubo gente que no le interesó que se hiciera ese reset. Ajá. Bueno, eso podríamos estar hablando Ya, eso semanas y no vamos a descubrir nada. Nos queda, Semanas, meses y años. Digo, hay que hacer un reset. Ahí estoy de acuerdo, pero es bastante difícil. Y si en vez de un reset hacemos, como decimos nosotros, los que manejamos servidores, hay dos formas de rebotar un servidor. Forceful and grateful. Forceful es apagar el botón y que te vayan todos los temporales a tomar por culo. O graceful, que se vayan cerrando los ficheros, se cierre bien y se vuelva a abrir todo correctamente. Bien, ojalá que sea el segundo. Pero como es que es lo segundo. Pero con el sistema y la sociedad que tenemos, me parece que nos va a llegar un force. O sea, que... No va a pasar. No va a pasar. Vamos a ir tirando porque la humanidad lleva en este planeta 150.000 años. Y teóricamente, yo a veces pienso y digo, ¿pero cómo hemos podido sobrevivir? Digo, pero en algo tan simple, como ya te digo, porque yo te digo, me he especializado en el tema victoriano y cosas por el estilo, y son cómo se reproducían, que era una especie como de ruleta rusa, que de cada 6 partos, 3 o 4 morían las mujeres. ¿Qué es eso? ¿Y cómo el mundo se ha seguido reproduciendo? Vamos creciendo más, vamos tal, el mundo dice, no, ya hemos llegado a nuestro tope. Pero te voy a decir una cosa. Ahora el ser humano tiene la capacidad de autodestruirse, que en la época de victoriana no. Ahora tenemos las bombas nucleares. Oppenheimer, Einstein, todo este tema, ¿no? Entonces, creo que ahora estamos en un punto muy diferente a esa época donde había pandemias, donde había una esperanza de vida, una tasa de mortalidad infantil muy alta, etcétera, una esperanza de vida muy corta. Ahora hay botones que destruyen todo. ¿Y esto? Sí, pero es otra parte de la puñetera evolución, nos guste o no, ahí está. Digo, y tú dices, vale, Elon Musk es gilipollas, yo también lo pienso lo mismo, pero lo que tú lo has definido perfectamente, es un puto parche. Un puto parche que necesitamos para la transición, para llegar a un punto mejor. Vale, ya te cojo. Quítalo ahora de la ecuación. No sí. hace esos parches que pueden ser malos, buenos, lo que sea. Pero igual habría sido peor. Considerémoslo un puto parche. Estamos de acuerdo. Él estará ahí y desaparecerá, pero la humanidad no desaparecerá. Y puede y tiene muchas posibilidades, aunque él no ha inventado el coche eléctrico ni mucho menos, pero él ha sido el que lo ha popularizado. Digo, y gracias a eso, nuestro planeta, dentro de 20, 25 años, respondiendo a tu pregunta sobre la emergencia del cambio climático, el planeta estará mejor. 20, 25 años. No le pongo mucho más. Es eso. Los nuevos chips que está haciendo Intel, neuronales, y es que ya no van a utilizar ni lo que se usa ahora. Dentro de 40 años, las placas serán como una masa cerebral. O incluso podrán aprovechar nuestro cerebro para que se convierta en un ordenador. Ya. Y estamos hablando de 20, 30, 40 años.
Ujú, Que puede ser que lo que estamos diciendo ahora sea una pensada, una fumada rara, lo que sea, ¿sabes? ¿No? Yo ujú, como no fumo no me pasa nada en ujú, ese sentido, ¿no? ujú, Pero ya te digo, es un parche y la humanidad subsistirá. Y ujú, tú dices, pero es que cada vez hay más gente. ujú, La Tierra no tiene tantos recursos. ujú, Sí, es jodido. Y el tema, la propia Tierra, porque si te fijas fríamente, que a veces no lo pensamos, ujú. pero todo lo que tenemos, todo, Ha estado sale aquí de la Tierra. siempre. Sí, es un sistema Sale cerrado. todo de la Tierra. Es cierto. Desde el puñetero teléfono que estamos Bueno, utilizando, el oxígeno mismo. Estamos respirando lo el mismo oxígeno. que alguien de la época medieval. Todo está, es un sistema cerrado. Sí es verdad que hay un determinado porcentaje de material estelar que entra, pero es cierto que, como dices, todo está aquí. O sea, es un sistema cerrado, ¿no? Estamos aquí. Los árboles estos que hay, que vemos ahora, pues muchos tendrán ADN de gente de hace 500 o 1000 años Sí, o eso, sí, estarán ahí. pero Bueno, ¿sabes dónde está el punto de inflexión? Que esto lo hablé con un biólogo. El punto de inflexión es que la Tierra tiene unos sistemas, en este sistema cerrado autopoiésico, que es la palabra, digamos, que se utiliza, tiene unos sistemas donde, por ejemplo, el CO2, que tiene mucho que ver con el tema de la emergencia climática, pues es en un ciclo cerrado. Lo que pasa es que ahora vivimos en un momento en que quemamos más en que la relación de tiempo en el cual vuelve a regenerarse. Y eso genera desequilibrios. Es decir, el sí. problema no está en que introduzcamos nuevas cosas en la ecuación, es que estamos haciendo muy altas determinados números de dicha ecuación. Y eso genera desequilibrios que la Tierra vuelve a reconstruir, a reequilibrar, pero que los seres humanos, que somos tremendamente vulnerables, nos vamos a comer todas esas cosas. Cuando la Tierra se canse de nosotros, nos manda a tomar por culo. Se va Ya a está. agitar así como pulgas y ya está. De un día para otro. Claro, ese es Y se acaba. Ya se ese es el acabó el problema. problema. Que tú plantas un árbol y tarda 20, 30 años, pero quemarlo tardas 5 minutos. El Uh problema -huh. es ese, el problema es ese, realmente. Es entender esto, que estamos acelerando los procesos que generan desequilibrios y que cuando la Tierra vuelva a reequilibrarlos, todo va a ser más brusco. Va a hacer o más calor o más frío, va a hacer o más viento o más olas, etcétera, etcétera. Y aparecerá una nueva raza o lo que sea Uh -huh. que aguantará ese nuevo climático. Vale, Digo, te veo, pero eres un es que no es darwinista. nuevo. La Tierra lleva millones aquí, millones de años. Sí, Y sí, nos moriremos y llevará otros millones de años. pero ya te he dado el dato. El botón de termonuclear, ese no ha existido y ahora existe. Ese existe. Y es verdad que ahora voy a hacer un poco como de lo que acabas de decir antes. Sí es verdad que a lo mejor el botón de termonuclear también está evitando que haya muchas guerras, porque la gente dice, cuidado Por que el esto miedo, por lo que sea. o sea, quiero decir, te veo, ¿no? Un poco ese yin y yang que comentabas antes muy sabiamente, esa manera de ver las cosas y tal. Y aquí te voy a hacer otra pregunta, nos quedan dos ya para terminar, y un poco sobre ese yin y yang, ¿qué opinas de las redes sociales? ¿Qué opinión tienes de este tipo de Pues bueno, sí. herramientas? Y te lo digo yo que empecé cuando no había internet. Uh -huh, Es decir, Albert, yo y Rampa y toda esta gente que estamos en este tiempo, uh -huh, es que vivimos cómo entró internet, vivimos cómo entró la telefonía móvil, uh -huh. vivimos todo eso. Sí. No es lo mismo un niño que nace ahora con internet, con teléfono, con un iPad, con todo. Es que no ha vivido la parte que no estaba. Nosotros hemos vivido una época preciosa Uh -huh, de no tener nada o tenerlo de otra manera, uh -huh, qué bueno. porque claro, nosotros teníamos el teléfono nada más. Uh -huh, Pero es que 100 años antes nuestros antecesores no tenían ni eso. uh -huh. A ver, yo es que no me explico cómo para mandar una puta carta de Europa a En caballo, América en caballo. que tardaban 3 meses. Sí, sí, en barco. ¿Cómo lo puedes concebir? Uh -huh, No. Pero es que nuestros padres, para ir de Europa a América, ya concebían, bueno, nuestros padres, no nuestros abuelos o bisabuelos, uh -huh, concebían que tenían que ir en un barco que tardaba un mes en llegar, uh -huh. ¿sabes? Sí, El sí, mismo barco que ahora tarda 5 días. sí, sí. Es eso. Y lo sé porque yo me vine en crucero desde Estados Unidos. Uh Ahora, -huh, por ser original, me vine en el Queen Mary 2. uh -huh. Qué bien. Que es el Y de eso. acuérdate, el Concorde aquel, este lo hacían 4 o 5 horas, ¿no? No había un No, avión en 2 horas. en 2 horas, ¿eh? Te 4 o 5 ponías es lo que tarda ahora. París-Nueva York en 2 horas o así, ¿no? Es muy simple. Los aviones, y yo también es una de mis aficiones, la aviación, Uh y -huh, tengo muchas amigas que son pilotas, uh -huh, me lo dicen que ellas tienen que ir, bueno, ella, el avión,
tiene que ir a 900 kilómetros por hora o 850 por tema económico, no Sí, por otra cosa. de consumo, sí. Por el tema de que el consumo más moderado es 850 kilómetros por hora. Es como se dice, si vas en coche, puedes ir a 200, pero el consumo está pensado a 120. A 120 es la fase más económica del coche para que gaste menos combustible, menos batería, tal, y consigamos 120 kilómetros por hora. Por eso, yo cuando era pequeñito, siempre he tenido coches buenos y cosas por el estilo, me ponía 200 y pico. ¡Guau! ¿Sabes, no? Porque era lo que había, ¿sabes, no? Que es esto. Pero poco a poco, ya te digo, hay una báscula y la vamos nivelando. Lo mismo está haciendo la Tierra. Se nivela. Nosotros estamos ahí, vale, 7.000 millones de personas. Hace 100 años no había ni 1.000 millones. Solo 100 años de la revolución industrial pasa esto. Y ahora tenemos televisión. Antes solo se podían entretener follando. No podían hacer otra cosa. Uy, esto no se puede decir. Bueno, ya, con todo lo que hemos dicho ya, o sea, ya Es decir, olvídate. ¿puedo decir Olvídate. caca, culo, pis? Pero te llevo aquí, ya ves, YouTube, donde vamos a emitir, no el servidor de Peertube, que le controlamos nuestra gente, está en Estados Unidos y nuestro querido Estados Unidos no permite decir caca, pedo, culo, pis. Lo que sí permite es ver en directo cómo matan a alguien a tiros. Eso lo podemos Sí. ver. Pero ver una teta o decir caca, culo o pelo, pis, eso no se puede. O sea, Y eso es así de cierto. esa doble moral. Es una especie de doble moral, hipocresía, siempre lo he dicho desde el primer día. Con la gente española, que éramos muy poquitos allí en Houston, con la gente española cuando nos reuníamos, decíamos, es que esta doble moral, Sí. que es el de esto, ¿no? Digo, sobre todo lo que más había en Houston eran profesores, porque le hacían el intercambio de profesores y allí cobraban 6 veces más de lo que cobraban aquí. Claro. Y tenían el apartamento pagado, la comida al 50% cuando no comían en el colegio, que era gratis, y todo eso. Y un profesor que todavía sigo siendo muy amigo con él, que vive por ahí, no sé dónde está ahora, si en Granada o en algún sitio de estos, él cuando estaba allí, como se dice, es que yo estaba en un puto pueblo peleando con niños que eran unos gamberros y tal, me salió esta oportunidad, me vengo aquí los niños son bastante educados, en primaria, luego ya cuando te vas a secundaria, aquello ya parece las bandas de la calle en muchos aspectos, depende de qué barrio. Houston, dentro de lo que cabe, como está en Texas es un sitio bastante religioso, bastante moral, es todo. Pero vete a Nueva York, vete a Nueva York, vete al Bronx. Es el eso. Yo estaba en el Bronx, pero cuando vivía en Nueva York, viví 3 meses. Cuando vivía en Nueva York, yo vivía al lado del Bronx, que era donde más barato era. Veías cada pinta en la calle, pero lo veías y te daba miedo porque sabías que ese tío llevaba una pistola. Claro. Aquí ves un gitanillo y dices, vale, es un gitanillo, es un hijo puta, por hablarlo mal y peyorativamente, pero solo lleva una navaja. Y si me pincha, tengo muchas posibilidades de que no me pase nada. Y es eso. Pero a este negro, como se le crucen los cables y vaya de fentanilo hasta arriba, me pega un tiro en la 100 sin haber motivo y aquí me quedo y no me escapo. Volvamos un poco a la cuestión. ¿Crees que las redes sociales están ayudando a que la sociedad sea mejor y más segura? Te lo planteo así. Yo creo ¿O que crees sí. que están haciendo que la gente sea más estúpida y pierda más el tiempo? Y las dos cosas. Y te digo que sí. Porque cuando yo en mi casa no lo tenía, pero cuando mi hijo se compró la casa, que recién la niña tenía 3 añitos, mi nieta, que no es nieta mía biológica, es nieta por parte de mi mujer, pero sigue siendo mi nieta, como se dice, todas las casas que se compraban tenían una cosa que se llama game room, sala de juegos, porque no está pensado para que el niño salga de la casa. Y es Houston, que es un sitio guay. Hay otros sitios mucho peores, que es el de esto, ¿no? Ya te digo, y está el game room, y ya te digo, tú le quitas a lo que es el mundo en este momento en las redes sociales y se muere. Se muere. Estamos tan conectados, nos quitas internet, eso, nos morimos. El otro día, ¿con quién estaba hablando yo? Que dije, es que si desaparece la telefonía móvil, nos vamos a tomar por culo. Y dice, no será para tanto. Y al cabo de un rato me coge y me dice, es que tienes razón. Si tú ahora me quitas el teléfono, me muero. Y nosotros somos que estamos entre los dos mundos. Hemos estado sin y con. Quítaselo a un niño. Ya, claro. Quítaselo a un niño que no ha conocido el sin.
Ujú, Se muere antes. ujú. Sí. Joder. Entonces, Es que, no sé bueno, si es es la bueno o malo, ¿eh? evolución. No sé si es bueno o malo. Eso es una dependencia brutal de una Mira, tecnología, de una electricidad y tal. O sea, es terrible. O sea, es evolución, es evolución. Ya te digo, cuando se habla de los neandertales y cosas por el estilo, que eran como monos, que se comían la carne cruda, no lo sé. imaginamos ahora como una burrada, pero es que era lo que había en aquel tiempo. Ujú. Sí. Es lo que había en aquel tiempo, que es eso, la gente que solo tenía en los años 50, solo Ya, tenía una televisión en blanco y negro y lo que hay ahora. ya, pero estás teniendo como una teoría muy darwinista de que siempre se evoluciona para bien. Y también hay No, edades no, se oscuras, ¿eh? evoluciona. No he dicho para También bien. hay edades oscuras, ¿eh? También hay Y las han ir habido hacia en el atrás. pasado. Mm, Tenemos la Inquisición española, por el mejor ejemplo, ejemplo, por que ejemplo. es eso. Y eso fue evolución. Claro, es a Para lo que me algunos voy. sí, Desde el punto de para la vista, mayor parte no, claro, desde el punto de vista pero humanista. evolucionó y aquí estamos. Sí, pero te quiero decir que, por ejemplo, también hay muchos estudios ahora que están demostrando que las juventudes estas que dices que dependen tanto, tienen un déficit digamos, de atención menor, están bajando el Así IQ, son tontos perdidos. están bajando Yo el hablo con un IQ, jovencito ahora. se está bajando el IQ, se está bajando el Yo hablo con IQ. es lo que te iba a decir. Hablo con un jovencito y son tontos. A mí me ha bajado el IQ, Ujú, que lo tenía en 140. La última vez que me hice una prueba estaba en 136. ujú, Claro, que eso es una cosa muy subjetiva, ¿sabes? ¿No? ujú, Seguro que ahora me vuelvo a hacer la prueba y tengo 130 o menos. Aún ujú. así será más que otra mucha gente. Pero esa gente que antes tenía 100 de media, ahora tiene 80. Claro, eso es lo que te voy. Eso es lo que te Pero voy. estamos ahí. Ujú. Sí, Y llegará un momento que no estaremos. Y ya está. un poco lo que dices, ¿no? Todas estas dicotomías y tal, todo es muy relativo. Te voy a hacer la última cuestión para no alargarnos ya mucho más. Bueno, Mandamos un si, beso, no sé qué concepto más raro tienes tú de alargar 4 horas y claro, media. mandamos un beso enorme a la audiencia que haya aguantado hasta aquí. Sois estoicos, sois estoicas. Es Muchísimas gracias. a todos. Muchísimas gracias por confiar en The Hacker Style. Y la última cuestión que le vamos a hacer al grandísimo Ángel es, Ay, será difícil. ansioso, es ¿qué opinas de las inteligencias artificiales y cómo crees que nos afectarán ahora y en el futuro? Este sería un poco el cierre. A mí, a mí directamente, basta. Dinero, ves dinero ahí, ¿no? Mucho. Hombre, tú estás viendo todo lo que hay ahí detrás, se está generando. Ujú. Antes te lo he enseñado, creo. A ver si lo Sí, pueden ver si los quieres, lectores. cuéntaselo un poco a la audiencia Mira, y con esto cerramos. mira, aquí, este es un ordenador que tiene 3 pantallas, Ujú. una GPU. Fíjate que para que esté frío, le tengo puesto hasta un ventilador de 12 pulgadas aquí, Ya te digo. para que esté frío. Para máquina. Esto, esto es Stable Diffusion, que es lo que genera las cosas de inteligencia artificial, Ujú. los textos de imagen, vídeo, de vídeo, imagen quieta a vídeo, todo eso. A mí me han encargado un proyecto ahora Ujú. sobre generación de imágenes de arte de diferentes épocas del mundo. Qué Hay, bueno, por ejemplo, un ejemplo de 2 mujeres victorianas qué bueno. en medio de la calle, ¿cómo se dice? Agarrándose, cosa que sería imposible en aquel tiempo, Claro. porque, bueno, es eso. Aquí está la parte de abajo que es el modo texto, que es cómo funciona Stable Diffusion. ¿Veis la barrita? Está pum, 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 pum. En todas estas 4 horas que hemos estado generando, hemos generado en 4 horas 375 imágenes de alta resolución. Qué bueno. Entonces, ¿ves? Aquí la siguiente que va a salir, ya está el previo, se está creando, Ujú. cosas por el estilo. Ahora digo, todo está hecho con inteligencia artificial. Ujú. Y arriba tengo varios servidores más que lo único que están es generando más imágenes, Ujú. como se dice. Y con este panel de control, la mola, ¿eh? Como me quedó con las 3 pantallas. Una Sí, detrás sí. de otra. Y esta Super está flip. táctil, ¿eh? Eres Esta de lead. aquí abajo, esta está táctil. Mira, Ya ves. qué pasada. Es esto. La tenía por ahí tirada y la aproveché para este. Es Muy decir, bien. lo bueno que hay en mi casa es de todo. Mira, está. Haces de béisbol, porque como vivo en medio del bosque, Lo analógico siempre, siempre a mano. hay que tenerlo Siempre a siempre. mano. Hay que tenerlo siempre. Y tener siempre cerca que en el sitio que te pongas haya fibra óptica y llegue a Amazon. Porque si no, estamos muertos. Porque podemos entrar en el tema de ¿qué opinas de Amazon? Pero bueno, no nos podemos alargar mucho más. O sea, No, pues eso opino de la inteligencia artificial. ¿Que está cambiando el mundo? Sí. ujú, Otra de las cosas que estoy haciendo ujú, es una cosa un tanto controversial. ujú, No voy a decir nombres, pero cuando dé una serie de pistas, ujú, todos vais a saber a quién me refiero. ujú, Hace 2 años
un cantante español muy famoso murió. Ujú, Pertenecía a un grupo muy famoso, ujú, que cantaban 4. ujú. Ya creo que ya sabéis que Jarabe de quién. palo. Sí, Jarabe de Palo, sí. ¿Has visto? Qué rápido. Pam, pam. Sí, no, pero no. Vale, vale. No. Eh, este hombre murió Ujú, por COVID. Es esto. Yo estoy muy en contacto con su mujer, ujú, la que era su pareja, ujú, que salían todos sus vídeos y cosas por el estilo. ujú, Mm, Su principal característica es que tiene una melena rubia gigantesca. ujú. Si no sabéis de quién estoy hablando, Bueno, poned Telecinco 10 minutos. no, no, Porque no pongáis Telecinco. No lo sé pongáis. que puede pasar algo Media. muy serio, pero eso os buscáis por eso. Bueno, me han encargado que, porque este señor, Ujú, como murió así de golpe, dejó muchas obras inacabadas. ujú, Están al 90% muchas. ujú. Me han encargado que las acabe con inteligencia artificial, Buenísimo. emulando su voz y su Buenísimo. imagen. Qué bueno. Y vamos a hacer que su mujer, que empezamos a nivel de trabajo y ahora somos muy amigos, pero solo amigos, Ujú. como se dice, porque ya nos han puesto de todo, hasta en Telecinco nos han puesto de que somos pareja. No, hombre, Salseo a yo última vivo hora. a más de 1000 kilómetros donde vive ella. A 4 horas y media de charla me sacas todo el salseo. Bueno, eres la hostia. También tengo salseo, tú me has preguntado inteligencia artificial y te digo lo que estoy haciendo con inteligencia artificial. Qué Hay gente grande, que hace en el Instagram, mira, porque esta herramienta hace esto y lo otro, tal, pero nadie qué las usa. grande. Me sacas todo el salseo ahora. Enorme. Yo uso la inteligencia artificial. Bueno, pues que sepas que voy a hacer revivir a ese cantante Qué bueno, tío. tanto a nivel de voz como a nivel de Escena. imagen, Escena. Ujú, porque tenemos un 90% de material ujú. con su voz, pero no está acabada. Claro, Y tener 90% y no tener nada es lo mismo. claro. Con el productor de toda su vida estamos haciendo eso. Qué bueno, tío. ¿Qué Buenísimo. es esto? Y dentro de unos meses ya se podrá saber. Ya os he dicho mucho y seguramente ya quien le dé tire un poquito sabrá de quién me estoy refiriendo. Buenísimo, buenísimo. Era uno de los mejores cantantes que tuvo España. Ya te Buenísimo. digo, murió Buenísimo. de COVID muy joven. Ya, Eh, ya, ya volveremos a hablar y ya nos lo contarás y la audiencia seguro que con todas Dentro de estas unos fechas. meses vais a ver algo súper revolucionario y aunque yo no esté en España físicamente, mi corazón sí que está allí, Ujú, ¿sabes, no? ujú, ¿Qué es esto? Porque a mí, en el país que yo esté, no me financia nadie, yo me autofinancio. Con ujú, el poquito dinero que he ganado, ujú, bueno, dinero, no vamos a decir poquito, dinero, ujú, no millones, pero vivir para hacer mis invenciones y mis cosas, como se dice, eh, todos sus inventos los va a hacer un español y les va a dar nacionalidad española, ujú, aunque no lo merezca el país, ujú, porque a mí me han tratado muy mal, ujú. es el de esto. Joder, Digo, otro melón que me abres aquí a última hora, el cómo tratar el gobierno a los hackers, a los científicos. ¿qué me vas a decir a mí? Ya, Es el esto. Que yo creo que fui el primero que vivió todas esas cosas. madre mía. Eh, en Pero, España, ¿no? En ujú, España creo que fui el primero, no sé si había algún otro más. ujú. Ay, se me olvidó decirte lo de los 85 millones contra el Bueno, Ayuntamiento de Barcelona. sí, claro, Pero ya te cuéntanos. lo diré en el próximo episodio, ¿vale? Vale, Y me así parece cortamos en el perfecto. momento exacto y Y generamos la dejamos audiencia ahí, para que eso es. venga la gente y vea las próximas 4 horas y media que vamos a Eso grabar, es. ¿vale? Si quieres, por favor, déjanos entonces una última frase, algo que quieras comentar Pero a es en nuestra serio lo de audiencia. los 85 millones, ¿eh? Que sí, ¿por qué Es te en crees? serio, ¿eh? De hecho, yo ya he dejado caer que nos volveremos a ver. Y si sale bien, voy a hacer una serie de proyectos tan bestias Ujú. que yo sí que los voy a donar a la humanidad. Qué bueno, qué bueno. Viviré bien, porque seguiré viviendo bien y me gusta vivir bien, Ujú, ¿sabes, no? Pero todo lo que voy a hacer, ujú, aparte de eso, si me sale bien, que ujú, espero que sí, eh, gran parte de eso lo voy a invertir todo en tecnologías renovables, ujú. inversiones de Internet, hasta voy a lanzar algún que otro satélite. Mira, Qué bueno, qué bueno. de los Pues pequeñitos de 200.000 euros, que son como caja de zapatos, y dirán, ¿para qué sirve? No sé, pero lo tengo, ujú. ¿sabes, no? Sí, un Y como yo soy una persona que me gusta regalar cosas, Cubebox. siempre regalo cosas. Ayer regalé 2 portátiles y cosas por el estilo, que es el esto. Todo eso yo lo regalaré a la gente para que lo pueda utilizar. Mira, Qué así bueno. que crucemos los dedos, Ahí queda dicho. me dais muchos besos y eh, muchos ánimos, porque si sale bien, voy a ayudar mucho con ese dinero a la gente. así será. Deja a nuestra audiencia, la que haya estado hasta aquí, algo que quieras decirle, una frase, despídete, la cámara es tuya.
Que me despida de la cámara, eso es difícil porque es el esto. Bueno, Háblale al mundo. vale, este soy yo. Creo que ha sido si no por decir, la primera entrevista que he hecho así larga, que me he desmelenado, nunca mejor dicho, es esto. Me he desmelenado. Hemos contado cosas bastantes y bastante fuertes, pero esto no es ni el 1% de lo que yo he vivido. Yo he vivido muchas cosas y espero vivir muchas más. Paso de los 50, espero vivir bastante más. Según la salud que tengo, es bastante buena, que por cierto la llevo totalmente controladísima con el Samsung Galaxy Watch, que se lo recomiendo a todo el mundo porque te controla hasta cómo duermes y todo. Sí, más información para Samsung, todo lo que tú quieras. Pero a mí me sirve para que mi vida esté mejor. No voy a decir nada. A mí me sirve para que mi vida esté mejor. Y el teléfono que estamos usando es Samsung para grabarme. Es el de esto. Ya sabes, pues, si quiere Samsung poner... si quiere poner aquí su publicidad, Samsung... Samsung, ponga su publicidad. Bueno, me he desmelenado un poquito, espero desmelenarme un poco más. Hay mucha cosa que contar y espero que todo esto ya queda en la red, porque siempre he dicho, lo voy a hacer y nunca lo hago. Y has tenido que venir tú para sacármelo. Aquí estás. ¿No? Aquí está. Es el esto. Yo ni por de lejos me imaginaba que íbamos a estar 4 horas y media después de haber visto a medias, porque no la he visto entera, la entrevista de Lozano de 2 horas y media. No la he visto entera, he visto trozos. Y yo digo, no voy a tardar tanto. 4 horas y media y hemos contado solo un poquito. Pues eso es eso es que estabas a gusto. Sí, y tú también. Yo también. Y sí, y los que nos vean, si aguantan estas 4 horas y media, joder, tío. Pues... espero que estén a gusto y que aprendan y que vean que incluso gente que supera los 50 años, de los que estamos de la primera época, seguimos creando y seguimos haciendo cosas. Aquí queda este gran mensaje, el gran Ángel, y a nuestra audiencia... Angeloso. El gran Angeloso, a nuestra Angeloso 69 en todas las redes sociales. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. So fly, a young, lovable, huggable type of guy. And everything is to the back with a little slack. Cause inside out is wiggin' and wiggin' and wiggin' and whack. I come stomping with something pumping to keep you jumping.